Hola, hola, ¿cómo están familia en este domingo? Qué gusto saludarlos. Nada más vamos a comprobar el audio para, como siempre, para que no haya ningún problema. Perfecto. Oigan, pues miren, hoy vengo a hacer un programa básicamente porque yo como creador de contenido he sido por algunos otros creadores de contenido juzgado, criticado, de que yo estoy diciendo mentiras referente al caso. Llevo más de 3 años y medio investigando este caso. He llegado muy lejos. Hoy voy a mostrar todo. Hoy voy a mostrar todo. Si tú eres una persona que no conoces el caso, que no estás empapado en el caso, hoy yo creo que te vas a volver experto. La gente que está entrando la voy a saludar en lo que tenemos un poquito más de quórum. Y los voy a poner en contexto. La verdad es que esta es una recopilación de información de 3 años y medio, de cosas que no vas a ver en medios de comunicación tradicionales, porque pues evidentemente no lo vas a ver. Y bueno, voy a saludar a Sandrita Bonita, bienvenida. Farid Medina, gusto en saludarte. Estela González, ¿cómo estás, Estelita? Irán Torres, saludos. Luna 17, Florecita del Campo. Compi, bienvenido, gracias por apoyarme. Yadira 11, Pou, bienvenida como siempre. Marco, que sigues en tu lucha contra Intocable. Espero que la logres ganar. Ya llevas muchos años en ese tema de lo de Intocable. Rocío Aburto, hola Poncho, feliz desde Jalapa, Veracruz, un abrazo a Jalapa. Susana Báez, hola guapo, inteligente, hola Poncho, inteligente, guapo, como siempre, gracias por creer en las víctimas, siempre, pues por supuesto. Araceli Navarro, buenas tardes Poncho, felicidades por tu programa desde Puebla, un abrazo hasta Puebla. Buenas tardes Poncho, saludos desde Culiacán. Hola Poncho, te extrañamos, dice Gloria Trevi, amor de Andrade. Y Inocencia Hernández Laguna, hola, hasta que me tocó un en vivo, felicidades por tu información verídica y apoyando a las verdaderas víctimas. Bueno, los voy a poner un poco en contexto. ¿Qué vamos a tocar hoy? Bueno, voy a poner cosas que no pude poner, información que se me censuró, cosas que van a avalar mi participación en este caso en materia de investigación en específico del caso Andrade Trevi Portillo. Sin embargo, seguramente vas a ver información aquí que no has visto en otro canal y obviamente son cosas muy fuertes, así que pues pónganse cómodos. Dice Marco Pérez, hermano, ya llevo 12 años y lo que falta, pero no me agüito. Tú dale, mi querido Marco, con el tema de Intocable. Magdalena Villela, bienvenida. Y bueno, pues los voy a poner, voy a empezar la introducción. ¿Cómo empieza mi aventura en esta investigación del caso Andrade Trevi Portillo? Yo empiezo como cualquier youtuber, como cualquier creador de contenido normal, basándome pues en la lógica, en los libros, como cualquier persona, que eso a la larga y a la postre suele ser un error. El primer libro que yo tuve el gusto de hacer un audiolibro, que de hecho se los voy a dejar en la caja de descripciones, fue este libro, Tras las rejas con Gloria Trevi. Y cuando yo leo este libro de Roberta Menuso, se me brinda la oportunidad de llegar un poquito más allá, ya que Roberta Menuso es una persona que estuvo en prisión con Gloria Trevi y con Raquel Portillo. Me tomé el atrevimiento de hacer una acotación dentro del libro donde se dice que quiénes eran las personas que estaban en la prisión con Gloria Trevi en Brasil. Y bueno, les voy a leer un poco. Dice, esto se hacía volumen debajo de la cama, además de nuestras ropas, las de Sergio, que también eran guardadas en nuestra celda, las que también eran compartidas por María Efigenia, Edna y todo el material usado para dibujar
o sea, el que utilizaba Gloria Trevi en Brasil, y también parte de las cosas que guardaban debajo de la cama. Mari siempre cumplía todas las obligaciones, incluso las de Gloria, entonces, y las de Sergio. Aquí estamos hablando que habían 5 personas en la prisión con Gloria Trevi, 5 personas. Edna, María Efigenia, Roberta Menuso, Raquenel Portillo y Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz. Aquí está el libro. Cuando ella saca el libro, Roberta Menuso, que de hecho casi no hay libros de Roberta Menuso, este libro fue escrito en el año del 2001. Aquí está. Este fue el primer libro que yo tuve, hice el audiolibro. Y entonces yo quise acercarme a una de las presas de la prisión de Brasil, que no fuera Roberta Menuso. No les voy a decir cuál de las dos, pero con una tuve contacto. Hablé a Brasil con ella y le pregunté que si toda la información que había dado Roberta Menuso en esos 62, 63 días que estuvo en la prisión era verdad. Puesto que estaba haciendo aseveraciones muy fuertes, sobre todo de la hija de Gloria Trevi, en el tema de lo que pasó en Brasil. En el tema de el famoso, pues vaya, lo que hicieron en la cocina, lo que supuesta y alegadamente hizo Raquenel Portillo en la cocina, de pues machetear ahí el cuerpo de la niña. Posteriormente, en una entrevista con Liliana y en declaraciones de Liliana, asegura que en determinado momento llegó a escuchar cómo le quitaban las huellas digitales a la niña. Pero yo no me quise basar solamente en Roberta Menuso, sino cuando me acerco a Brasil a hablar con una de las reas que estuvo en la prisión, a decirle, oye, ¿tú qué piensas de todas las declaraciones que están plasmadas en el libro de Menuso? Me dice, mira, si quieres la exclusividad, te va a costar 300,000 pesos mexicanos. Le dije, yo te voy a dar 300,000 pesos mexicanos. Me dice, mira, pues, acá entre nos hay mucha verdad de lo que dijo. Perfecto. Estas declaraciones de la rea que estuvo acompañando a Gloria Trevi y a Raquenel, y estas otras 3 personas que estuvieron ahí, pues bueno, al final nos dejan muchas dudas, muchas incertidumbres, porque después Roberta Menuso sacó un libro que se llama Las verdades de Roberta Menuso, en donde dice que todo lo que dijo en su primer libro era mentira. Zetalín, bienvenida. Florecita del Campo Verde, bienvenida, me da mucho gusto saludarte. Verónica Torres, hola Poncho, ¿cómo estás? Bienvenida, Verónica Torres. María Mariscal, hola Poncho TV. Marco ahí apoyando, diciendo a la gente que nos apoyen. Bueno, este fue el primer argumento. Después nos enteramos y empezamos a investigar. Y nos enteramos que la señora Gloria Trevi le ofrece $300,000 a Roberta Menuso para que este libro no salga a la luz, supuestamente. Gamer Alex Fox Cadena, hola, llegando a tu en vivo, muchas gracias. Hoy voy a tratar de hacer el mejor programa que he hecho de Gloria, de este caso, de Andrade Trevi Portillo. Y ya después, empezamos a ver este libro que se llama El libro de la atrevida, escrito por Christopher McDougall. Este señor que ustedes ven en su pantalla, que es un reportero y un periodista de el New York Times, en donde se cita Gloria Trevi y el señor McDougall en la prisión de Brasil, antes de que ella dé a luz Ángel Gabriel, y ella le empieza a platicar
toda su historia. Toro Mambo, bienvenido, ¿cómo estás? Susana Vaz, pongan su like para que todos estemos en vivo, me empiecen a ver ahorita más gente. Muchas gracias, Susana. María Castro, traten de ocultar las palabras, no sé por qué te retiraron los mensajes, no es ninguno de la comunidad, es YouTube en específico, nada más maquillen las palabras. Y entonces empezamos a estudiar el libro de La Atrevida, hicimos un audiolibro de La Atrevida y después empezamos a estudiar, obviamente, forzosamente teníamos que estudiar este libro que se llama Gloria, la Gloria de Gloria Trevi, por El Planeta. Y empezamos a escuchar la contraparte. En este libro ella cambia los nombres de las víctimas del caso, Andrade Trevi Portillo, y empieza a difamar a Ricardo Salinas Pliego, diciendo que él tiene conexiones con el crimen organizado, que lava dinero, y que a ella le habían propuesto darle una cantidad de dinero importante, $1 millón en las Islas Caimán. Y empieza a hablar sobre Patricia Chapoy, que Patricia Chapoy tenía una relación sentimental y sexual con Sergio Andrade. Y empieza a soltar muchas cosas. Angélica Quiroz, Poncho, te admiro y te respeto. Saludos desde Medellín. Muchas gracias. Un abrazo hasta Medellín. Anaim, linda tarde, Poncho, y a todo el chat. Dice, eres el mejor documentado en este caso. Dice Gamer Alex Fox Cadena. Muchísimas gracias. Y entonces uno empieza a analizar los libros. Y es así como empiezan todos los youtubers. Todos los creadores de contenido. Y ahí les va. En 1997... antes de que se destapara toda esta coladera, Rubén Aviñas había sacado un libro en donde decía, tengan mucho cuidado con Sergio Andrade y Gloria Trevi. Esto lo hice en el 97. A finales del 97, principios del 98, sale el libro de Aline Hernández que se llama La Gloria por el Infierno, escrito por Rubén Aviñas. Aquí es bien importante y voy a puntualizar que cuando sale Aline Hernández de este grupo coercitivo, ella entra a estudiar al CEA de Televisa. Y entonces a ella se le ocurre decirle a un directivo muy importante de Televisa que ella va a publicar un libro que va a revelar todo el marranero de esta triada de Sergio Andrade, de Gloria Trevi y Raquel Portillo. Y también cabe mencionar que cuando el directivo de Televisa se entera, a la semana la corren de CEA. Y entonces luego le invitan a participar en una novela que se llama Al golpe del corazón, no recuerdo, una novela así ahí en TV Azteca. Es cuando ella ingresa a TV Azteca y luego por azares del destino, pues Pati Chapoy le dice, yo te voy a apoyar. Cuando se estaba haciendo el prólogo, habían dos personas que iban a hacer el prólogo. O sea, bueno, estaba entre Claudia Di Casas y Patricia Chapoy. Entonces Patricia Chapoy tenía mucho resentimiento precisamente por todo este tema que había publicado. Todo el tema de lo que había pasado, básicamente porque Gloria Trevi le vio la cara de tonto a TV Azteca. Y cuando estaba negociando con TV Azteca, a la misma vez estaba negociando con Televisa y terminó negociando con Televisa el programa de XC Tu Radio, XC Tu Remix, perdónenme, y que fue la última participación de Gloria Trevi junto con Sergio Andrade como su representante. Norma Roque, hola Poncho, buenas tardes, eres una buena persona, muy genuino, te agradezco muchísimo. Gamer Alex Fox, muchísimas gracias por tu donativo, te lo agradezco muchísimo. Julieta Vega, Poncho, te doy gusto en escucharte, te agradezco mucho. Ruth Naranjo, bienvenida. Hola Poncho, recién conozco tu canal, yo no entiendo la demanda contra TV Azteca. Ahorita se los digo. Yo recuerdo como televidente TV Azteca
Fue el único canal que alzó la voz. Bueno, te lo voy a contestar ahorita. Lo que pasa es que no quería romper la línea cronológica, pero te lo voy a contestar. De nuevo, muchas gracias, Gamer Alex Foxy, por apoyar y hacer autosustentable el canal, y apoyar mi trabajo y reconocerlo. Mira, contestándote, Elizabeth Rodríguez, voy a hacer una pausa ahorita con el tema de los libros, para que no se nos vaya. Lo que pasa es que TV Azteca hace el 10º aniversario del caso, como ellos le denominaron, el clan Trevi Andrade, así lo denominaron ellos, en el ojo del huracán. Y entonces lo sacan en Estados Unidos. Y entonces ella demanda, porque sale el 10º aniversario, donde TV Azteca vuelve a sacarlo del ojo del huracán, y demandan por 80 puntos difamatorios. TV Azteca demanda, TV Azteca es demandado por Gloria Trevi por 80 puntos difamatorios, en los cuales también se encontraban algunas declaraciones de Pedro Sola y de el fallecido de Ventaneando, Bisoño, en donde le decían a Gloria Trevi que su hijo era una palabra, bueno, que ante la sociedad es peyorativa, despectiva, que básicamente es cuando un niño no tiene papá. De esos 80 puntos difamatorios que se interpusieron en el 10º aniversario, te estoy hablando 2009, se han bajado 77. El juicio de TV Azteca contra Gloria Trevi es en octubre en Estados Unidos. Y solamente quedan 3 puntos difamatorios. La demanda era por $180 millones. De los 80 puntos. Pues está con todos los puntos que ha bajado TV Azteca con todos estos años. Pues evidentemente, pues ni de chochos la multa va a ser, o la fianza, o más bien la reparación de daños, ¿no? Por $180 millones no va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad, va a ganar TV Azteca. Y va a ser televisado, dice Norma Roque Poncho, te saludo desde Seattle, Washington. Muchas gracias, mi querida Normita. Dice Gamer Alex Fox y Cadenas. La verdad me gusta mucho tu trabajo y más la responsabilidad que tomaste cuando fuiste a México a hacer la investigación. Me llama Alexandra. Te mando un abrazo, mi querida Gamer Alex Fox y Cadenas. Y ahorita todo lo que voy a poner, créeme lo que no lo has visto en ningún medio de comunicación. Todo lo que te voy a poner hoy es un programa muy completo. Creo que te voy a intentar hacer el mejor programa que he hecho de los 64 programas que he hecho de esta investigación del caso de esta secta, este grupo coercitivo de Andrade Trevi Portillo. Guatiadri Trending, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Guatiadri. Dice, lo bueno es que en Estados Unidos Gloria no tiene mucha influencia. No, de hecho, no solamente eso, Elizabeth Escudero tiene una investigación en Texas que se está haciendo desde hace 4 años por el FBI, pero ya en Houston, justamente. Y nosotros fuimos el primer canal que destapó. Bueno, ya contestándote propiamente lo que está pasando en TV Azteca, bueno, pues contra Gloria Trevi, la realidad de las cosas es que TV Azteca va a ganar la demanda en octubre, eso es lo que va a pasar, y TV Azteca lo único que hicieron fue callarlo durante muchos años. Estoy hablando 2009, pues que les gusta, son 16 años, ¿no? Aproximadamente, si no me fallan las cuentas, son 16 años. Un abrazo a la chica enamorada, bienvenida. Y entonces, pues TV Azteca lo que va a hacer es que cuando pueda hablar, se va a ir con todo. Y este caso se va a volver a reavivar, aunque sea en un concepto mediático. Regresando a la investigación que pues cualquier creador de contenido cuando empiezas, ¿qué haces? Pues ves el ojo del huracán, ves el recuento de los daños de los hermanos Galindo, ves los libros, los analizas y fíjense, vaya que había material.
Michelle Roji, hola Poncho, me ausenté de YouTube y mi regreso me doy cuenta de que muchas malas noticias de YouTubers. Te refrendo mi apoyo, muchas gracias. Y al pie del cañón te agradezco, Michelle Roji. Sí, y entonces, ¿qué ocurre? Miren, había un reportaje que se hizo en... pues el éxito de Gloria Trevi en realidad vino en el 89. Adri Orihuela, hola Poncho, qué gusto verte, transmitir, muchas gracias. Vino en el 89, principios de los 90. Y entonces Elena Poniatowska, esta gran escritora de Elena Poniatowska, Mari Colibrí, bienvenida, hace una reseña justamente en un libro que se llamaba Todo México contra Elena Poniatowska. En el tomo 5, Elena Poniatowska hace una reseña de Gloria Trevi. Y también a su vez, un gran escritor, Carlos Monsiváis, hace una reseña también de Gloria Trevi. Y posteriormente se arrepiente por todo lo que se destapa alrededor del personaje de Gloria Trevi, lo que representaba. Y entonces él se retracta, pero en una portada de una reseña de Monsiváis habla precisamente de Trevi. Bienvenida Beauty Glow Studio, ¿cómo estás? Alma López, me encantan tus programas, muchas gracias. Dice Hookie Pork, Poncho, ¿alguna vez has pensado que Gloria Trevi fue el cerebro que mandaba a la organización? Siempre lo he pensado. Siempre lo he pensado. Siempre lo he pensado. Yo siempre he pensado que ella era la más malvada, por supuesto, depravada. Yo también lo he pensado. ¿Qué es spam? Spam es hacer un comentario y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Generas spam y eso afecta precisamente al chat. El algoritmo lo considera como si fueras un bot, hace cuenta. O sea, es como si repitieras el mensaje muchísimas veces. Dice Consuelo Díaz, es Sabina Berman. Bueno, vamos para allá. Fíjense, después de esto, después de que nos hubieran advertido en el 97, Rubén Aviñas, algo está pasando mal, porque yo trabajé con Andrade, algo está mal. Nadie lo peló. Sale en el 98 el libro de la Gloria en el Infierno, y ese mismo año, Guadalupe Carrasco y Alina Hernández van a levantar una denuncia en la Procuraduría de la Ciudad de México. Porque antes se llamaban procuradurías, no se llamaban fiscalías. Dice Belabella, fueron muchas las personas las que denunciaron a Gloria por varias cosas en diferentes tiempos. Todo lo vamos a tocar, Belabella. O sea, para empezar, se están visualizando 40 víctimas de esta organización criminal. 40. Y entre denuncias públicas, pero denuncias en Chihuahua nada más fueron 11. Nada más fueron 11. Dice, Cristal no lo denunció a Sergio Andrade. No lo denunció. Lo denunció públicamente, pero no lo denunció ante las autoridades. Y con Cristal, e incluso Cristal, no solamente a Sergio Andrade cuando la maltrataba, hay un relato de Cristal en donde dice que Nora Miranda le ayudaba a Sergio Andrade a hacer sus actos contra Cristal, una cantante, para la gente que está entrando de otros países, una cantante ciega, que tuvo mucho éxito en el OTI por una canción que se llamaba Suavemente, que posteriormente, después, en el libro Carne de Cañón, de Judith Espinosa Chávez Park, dice que ella fue la creadora de la canción de Suavemente y que Sergio Andrade se la robó. Y bueno, pues este señor ya había tenido muchos éxitos en los premios OTI, que por muchos años condujo el señor Raúl Velasco. Y pues podemos ver, por ejemplo, pues lo de Cristal con Suavemente, o lo de Yuri con Tiempos Mejores, o lo de Lucerito, que también participó con una canción, no recuerdo cómo se llama la canción de Lucero, que estaba muy padre, por cierto. Bueno, pues ahí se me lo recuerdan en el chat. Es que es mucha información.
Les digo, sale Aline Hernández, su libro del 98, que destapa toda esta coladera, y respaldada por TV Azteca. E incluso, yo alguna vez lo llegué a comentar con ellas, ahí por el radio pasillo de TV Azteca, se dice que la misma Patricia Chapoy y TV Azteca contribuyeron para comprar una cantidad de libros importantes, con tan pocos años de Lucero. Con tan pocos años, María Mariscal es correcto, con tan pocos años. Y que compraron 4.500 libros, me parece, y los empezaron a regalar, con tal de que este tema se empezara a difundir y que la gente empezara a conocer. Pero, por ejemplo, también tenemos, el libro de La Atrevida, de Christopher McDougall, sale a la luz en el año del 2004. Tenemos otro libro de una escritora que se llama Jimena Diego, que se llama El Misterio Revelado, en el año del 2003. Tenemos un libro muy polémico de Sabina Berman que se llama Una historia de la fama y la infamia, que sale en el año del 2014. Incluso Sabina Berman se hizo acreedora a 3 demandas por parte de la cantante, por parte de Gloria Trevi, y una de estas demandas fue por un tapete verde, porque puso el puto tapete verde. Ese tapete verde era de la mamá de Armando Gómez, y el señor Armando Gómez se molestó porque dijo que era un comentario clasista, y dijo, oye, pero si ese tapete verde es Armani, te voy a demandar por eso. Cuando sale la película de Gloria en Netflix, esta película es basada precisamente en el libro de Sabina Berman, de una historia sobre la fama y la infamia, pero Sabina Berman sale en la Feria Internacional del Libro a decir pues que ese libro pues era mentira, que ese libro fue un libro que pues hizo Gloria Trevi con la ayuda de Sabina Berman precisamente para darle fama, pero no le interesaba más que la fama. Entonces, bueno, fue en el año del 2017, si no estoy equivocado, que ella en la Feria Internacional del Libro ahí en Guadalajara dice que pues este libro es pura mentira. Sin embargo, pues agarran la base de este libro para hacer la película de Gloria Trevi en Netflix. Luego tenemos un libro que es una cochinada, que es La amarga seducción de Sergio Andrade y sus caperucitas, escrito en el año del 2004 por una persona nefasta que se llama Claudia Di Casas. Lulita Zavala, Poncho TV, bendecida noche, bienvenida. No era Armani, era Armandi, dice Mari Colibri. Y luego, bueno, pues sale también, por ejemplo, el libro de revelaciones, que se llama Mis amargas experiencias, en este orden de importancia, de Karina Alejandra Yapor. Era Gloria Trevi, Sergio Andrade, Mari Boquitas, en el año del 2001. También tenemos otro libro de Aline, que era como un pocket, un libro que era más chiquito, un libro de bolsillo, así se llama, en el año del 2001, donde vuelven a sacar el libro de la Gloria por el infierno. Sale el libro que desmiente el libro de Roberta Menuso de Tras las Rejas, de la misma Roberta Menuso, en el año del 2010, que se llama Los secretos de Roberta Menuso, en donde dice que no, que se pusieron de acuerdo y que todo era mentira, ¿no? Yolis Enríquez, hola, bonita tarde, llegando tarde, pero dejando mi like, te agradezco mucho, bienvenida. Toro Mambo, Mari Trompitas, Mari Machetes, Mari Mitómana, tiene muchos apelativos esa señora. Y podemos ver, bueno, el libro de Toda la luz de Carla de la Cuesta en el año del 2004, que dicho es este libro. Vamos a platicar a profundidad de este libro. Y también tenemos el libro de Fe, Amor y Trata de Personas, Faith, Love and the Human Trafficking, que sale en Estados Unidos justamente el 2 de diciembre del 2024, se promociona el 20 de agosto del 2024, y sale un libro también en el año del 2021, que es el cinismo de los cinismos, que se llama
La fan de una gloria inocente, escrita nada más y nada menos que por una estafadora llamada Delia González, que ahora se presume, sale el 12 de mayo del 2021, se presume que la señora pues es tarotista, y de hecho ella fue una de las personas que a través de las cartas profetizó la muerte de Sergio Andrade, y en conjunto con la profecía de la señora Delia González y Wikipedia, hubieron varios creadores de contenido que mataron a Sergio Andrade y que a los 2 días, digo, ni Jesús, cabrón, lo revivieron. Lo revivieron por Wikipedia y por esa señora Delia González. ¿Quién es Delia González? Lo puntualizo claramente. Es una estafadora que dijo que ella había sido víctima de Sergio Andrade, de Gloria Trevi y de esta secta coercitiva posteriormente transformada, grupo coercitivo posteriormente transformado en secta, y que ella todavía se tomó el atrevimiento de tomarse unas fotografías, bueno, entregar unas fotografías en donde supuestamente la habían azotado y las vendió en exclusiva, diciendo que esas fotos eran la muestra de que ella era golpeada por Sergio Andrade, pero resulta ser que ella nunca fue parte de este grupo. Esas fotos las vende, y con el dinero de esas fotografías y su esposo, otro criminalazo que se llama Felipe, agarraron ese dinero y lo invirtieron para contratar a Moenia y hacer un concierto. Y como fracaso a su concierto de Delia González y de su esposo Felipe, empiezan a inventar que tienen películas íntimas de Sergio Andrade con las menores de edad de estos reclutamientos, y que los iban a vender. Pero estoy hablando de que no solamente tuvo el cinismo de decir que había estado en una secta en donde no estuvo, y mostrar fotografías pues obviamente manipuladas, y aparte decir que tenía videos que no eran verdaderos, sino aparte después quisieron, en específico el esposo de esta extorsionadora, vender unos cassettes donde supuestamente estaba negociando Sergio Andrade con un alto ejecutivo de Televisa para una campaña para lavarle su imagen a través de Televisa. Y los metieron a prisión. Bueno, esta señora que estuvo en prisión, todavía en prisión, dijo que su hijo era hijo de Sergio Andrade. Y ahí fue donde tuvo el cinismo de sacar la fan de una gloria inocente, la señora Delia González. Háganme ustedes el favor, ¿no? O sea, la víctima que nunca fue víctima. Ángela Quiroz, ok, Poncho, si juntamos todos esos libros, ¿qué tan verdad? Bueno, pues ahorita voy para allá. Porque obviamente toda historia tiene que tener una cronología. Poncho, pero las películas sí existieron. ¿Recuerdas La Casa Quemada? ¿Y hay pruebas? Las películas de Delia González no. De hecho, por eso la metieron a prisión. Quiero puntualizar que también había salido un libro muy polémico en el año del 2008 de esta famosa cantante que profesionalmente se llamaba Gaby. Ella ya falleció de cáncer, lamentablemente, hace aproximadamente como 11 años. Judith Enriqueta Chávez Vargas saca como carne de cañón en septiembre del año del 2008, en donde ella también asegura y cuenta abusos de directivos de la televisora, de una persona muy importante del tema, Judith Enriqueta Chávez Park, exacto. Y también ella dice que se había casado con Sergio Andrade. Y ella dice que la canción de Suavemente ella la había creado. Cabe mencionar que en ese tiempo Sergio Andrade estaba casado
con Guadalupe Casillas, ¿no? Que fue su primera esposa comprobada. Y luego, bueno, pues tenemos este libro de Gloria por Gloria, en noviembre del año del 2002 por El Planeta. Y hay un libro también, bueno, hay dos libros de Sergio Andrade, uno se llama La Sangre Inútil y la otra se llama Revelaciones, también publicado por El Planeta. Y dentro de todos los libros de esta historia, también hay un libro de Patricia Chapoy que se llama La Indiscreta. Y bueno, básicamente pues son los libros que hasta el momento recuerdo, que pues salieron de referente a este caso en específico. Saludos desde Chihuahua, dice Blanquita Ibarra, muchas gracias. Y entonces, pues lo primero que haces es que empiezas a leer, te empiezas a informar. Eso es lo que hace pues, un creador de contenido cuando empieza a investigar una nota. Empiezas a ver el ojo del huracán, empiezas a ver el recuento de los años, empiezas a analizar los libros, empiezas a leerlos. En mi caso, por ahí hay un libro malísimo que se llama El Doctor Psiquiatra, de Mario Morín, que es malísimo ese libro de Doctor Psiquiatra. Bienvenida, ¿qué le importa? Dice, ¿cómo es que Delia, vidente, no predijo su propio futuro, que iba a caer tras las rejas? Ya te descubrimos, no eres vidente. Pues es una estafadora. La señora Delia González es una estafadora. Es una estafadora. Ella y su esposo Felipe, bueno, su ex esposo Felipe. Entonces, bueno, yo hablando con muchos creadores de contenido, dice Almira Uribe, Poncho, mis respetos por tu gran trabajo periodístico, en serio, muchas gracias. Dice Piel Canela, no recuerdo en qué entrevista Sergio Andrade dice, no hay ninguna Delia González. Es que no existía ninguna Delia González. No existía ninguna Delia González. Fue alguna ocasión la pasaron ahí a los camerinos, pero nunca existió una Delia González. En esta historia no. O sea, a mí lo que más me sorprende es que haya sacado todavía un libro. Y que con el dinero de esas fotografías que no eran verdaderas, pues hayan contratado a Moenia. Y como les fue mal, pues dijeron, pues ahora vamos a inventar otra cosa. Bueno, este es el claro ejemplo que mucha gente se ha querido colgar del caso. Justamente cuando sale lo de Roberta Menuso, y Roberta Menuso hace esas aseveraciones, esas declaraciones en su libro, sobre que la niña había sido, la pequeña niña que pierde la vida de Gloria Trevi, fue descuartizada en la cocina. Empieza a investigar el esposo de Tatiana, Andrés Puentes, y quiere sacar un libro que se llamaba Dead, ¿dónde está Nadalay? Y fue demandado por Gloria Trevi. Y Gloria Trevi ganó la demanda, justamente ganó la demanda. Y entonces mucha gente, porque Andrés Puentes se fue a Brasil a hablar precisamente con las personas que les dije al inicio del programa. Lo siento, yo sé que dije que no iba a decir tu nombre, pero es una de las dos con las que yo tuve contacto en Brasil por teléfono. Pero yo vengo aquí a limpiar mi nombre, vengo aquí a limpiar mi imagen como creador de contenido por toda la gente que me ha difamado y ha dicho que mi información no es real. Así que hoy voy a mostrar muchas pruebas. No solamente voy a mostrar lo que me pasó en México, voy a mostrar pruebas. Sin embargo, después, en mi caso yo me dejé ir mucho por el tema que fue Christopher McDougall. Fue como que el que más me incliné a creerle, porque había sido una recopilación de básicamente todo el caso. Y entonces ahí yo saqué un prejuicio erróneo de Liliana Soledad Regueiro, puesto que en el libro de McDougall se habla de que Liliana tenía propiedades a su nombre, que ella se había tardado tantos años en denunciar en Brasil, que, bueno, la pintaron de lo peor en el libro de McDougall.
Y entonces yo saco una conjetura errónea que después me doy cuenta que estaba equivocado. Y por eso a muchas personas que empiezan a abordar este tema en específico, como creadores de contenido que empiezan a abordar, les digo, no se dejen basar en los libros. Los libros, en una parte en específico, el libro de Carola, el libro de Carla, el libro de Aline, el libro de Karina Yapor, son testimonios de lo que ellas vivieron. Son sus testimonios. Sin embargo, hay otras cosas atrás que van complementando esas piezas de rompecabezas, porque esto es un rompecabezas. Este es un rompecabezas. Dice Claudia Saldívar, excelente tu contenido, muchas gracias. Marco aquí apoyando, dice que por favor nos den un like, les agradeceríamos que nos regalaran un like. Dice Alicia Liguizaca, dice buenas tardes Poncho, excelente programa, un saludo, que Dios te bendiga, muchas gracias. Dice Menuso, Andrés Puentes, Berman y muchos más han alzado la voz y han exhibido, exactamente, pero aquí lo que pasa es que estamos viendo que en este periodo que yo les estoy diciendo, y siempre les he dicho, dividan el caso en tres. Entonces, es la era Sergio Andrade, y del 84, principios de 85, hasta la captura en Brasil, principios del 2000, es la era reclutamiento. Es importante entender que cuando se forma Boquitas Pintadas, el grupo dura un año y se disuelve. Mónica Moore, Pilar, se van. La que se queda es Raquel, que es su segunda esposa, que se casa en el 85 justamente, y la que se queda es Trevi, que ya después les vendió una historia y que se la compraron. Que un ginecólogo Alejandro, y que ella daba clases de aeróbics, y que ella vendía quesadillas afuera de una universidad que se llamaban Las Quesabrosas. La gente se la compró, nadie conoció ese famoso Alejandro, jamás existió. Dice Piel Canela, el tema de Gloria Trevi, pero recuerdo que en una revista de TV Notas o TV Novelas entrevistó a un maestro que le daba taller en un cerezo en Chihuahua y dijo que le dio dinero a Raquel, le enamoró y esta cayó. Bueno, no lo dudo. Ya con la autoestima hasta el piso, pues imagínate. A principios de los 90, en el éxito, en el auge, importante, y puntualizo, para todo el tiempo, los años que llevo investigando este caso, jamás existió un Alejandro ginecólogo. Ellos empezaron a tener una relación poliamorosa desde el año del 85, finales del 85, finales del 84, principios del 85, hasta el 88-89 que empezaron los reclutamientos. Ojo con eso. Estos tres amigos ya llevaban teniendo una relación entre tres personas durante 5 años. Y luego llegó Sonia Ríos. Aquí es importante también comentar y puntualizar que cuando empezaron los reclutamientos, después de Sonia Ríos, cuando empezó con Aline Hernández y todas las demás, que se fueron sumando, Marlene, Melina, Ámbar, Liliana, todas las que se empezaron a sumar. Carola, Katia, Carla, todas las que se empezaron a sumar. Guadalupe Carrasco, todas. Fueron a partir del 89. Y Gloria Trevi ya tenía 21 años de edad. La señora nació en el 68, el 15 de febrero. Y la señora Raquel Portillo, la monja del burdel, como ella dice, pues nació en diciembre del 68. 23 me parece, ¿no? Que Dios te cuide y protege, dice, soy la madre de Ada. Muchas gracias. Dice, hola Poncho, un saludo desde Tijuana. Dice, de la Bella eran esposos así de fácil, Gloria fue la esposa y la mandamás era la señora de los adultos, ya bien pesados y vividos, metieron niñas para el marrano, este puerco asqueroso, cada memela en frijolada. Bueno, esta es la verdad de lo que pasó, ¿eh? Los señores ya traían un tema de perversión, un tema poliamoroso,
Un tema en el cual habían dos depravaditos. Uno se llamaba Sergio Andrade, la otra se llamaba Gloria Trevi. Y tenían a su chacha, enamoradísima, la esposa, pues que compartía la cama, ¿no? Y que pues, yo siento que Raquel sí estaba, pero muy, muy enamorada de este señor. Pero los otros dos eran unos pervertidos que decían, vamos a reclutar. Dice, mata la vaca, jala la pata. Nati es un perro chihuahueño parado. Qué buena apuesta de lugar le han dado a ella y a Angerín. Dice, mata la vaca. Dice Sandrita Bonita, se casaba, pero se divorciaba. Lo que pasa es que después de divorciarse con Raquel, se casó con Aline. Y después de divorciarse con Aline, se casó en el 97 por cuestiones de estrategias financieras con Sonia Ríos, que es su actual esposa. ¿Qué le importa? Dice, según dicen, que no era regio, es tan pequeña. No, vivió en Tampico mucho tiempo. Saludos, dice Guadalupe Flores, bienvenida. Dice, dejen su like, dice Analí Ruena. Bueno, empezamos a analizar y decimos, bueno, ya leímos todo. ¿A quién le creemos, cabrón? ¿A quién le creemos? Y de repente, aquí en el canal, dijimos, oigan, ¿ya vieron ustedes las revistas de Gloria Trevi? ¿Ya las vieron? Esta revista es la número 8 de noviembre de 1991. Y aquí les dijimos, oigan señores, ¿ya se dieron cuenta que las insólitas, increíbles, inverosímiles aventuras de Gloria Trevi en su página, por ejemplo, en este caso la 11, aquí está? Lo que pasa es que Raquel, Zenidia Romero, se llevan meses. Raquel nace, me parece que el 23 de enero del 69. Y Trevi nace el 15 de febrero del 68. Patricia Gurala Torres, hola Ponchito, saludos desde Monterrey. Dice Sergio Andrade también le hizo el disco a Miguel Pizarro. No, ya hablamos, Ángel Guardia. No, hombre, a las chicas feas hizo un montón de discos. Mata la vaca y jala la pata, un montón. De hecho, en el programa pasado, yo habré mencionado, yo creo que como unos 50. Más o menos. El último disco que produjo este señor fue el de Raquel Portillo. Les dije, oigan, ¿ya vieron? En la página 11 de estas revistas hay un testing que se llama Sexo Adolescente, en donde le están haciendo preguntas a una revista que su target está enfocado para niñas. Y hacen preguntas, ¿qué es el ciclo sex? Dice, las mujeres tienen normalmente ritmo, ¿qué es un ovario? ¿Cómo se usan las espumas? ¿Qué es una eyaculación? La menstruación del hombre. Y empiezan así, el SIDA, cuál es la edad apropiada para tener relaciones sexuales. Esto, aquí está. No lo estoy inventando yo. Aquí lo están viendo. De hecho, aquí está el test. ¿Sí? Esta revista es el número 8 de 1991. Aquí, justamente, les empezamos a decir a la gente, oigan, pero lo más chistoso de todo es que aquí en la página número 22, está justamente los coros de Gloria Trevi. Aquí viene un cupón en la parte de abajo donde dice, mándanos tu nombre, tu edad, tu teléfono, tu dirección en José María Iglesias número 19, ahí en la colonia Tabacalera, a un costado justamente del Metro Revolución. Les dijimos, esta revista está
creada para reclutar menores de edad con una promesa de entrar a la escuela de José María Iglesias para poder ser estrellas, cantantes, artistas, bailarinas. 1991. Estos cochinos no se esperaron ni un año de la explosión de Gloria Trevi con pelo suelto. Ni un año. Les dijimos, señores, estos señores están haciendo coerción. Están engañando a las familias. Están reclutando niñas, prometiéndoles un espacio como coristas en sus películas. La Papa sin catsup y Zapatos Viejos y todas esas cochinadas de películas que eran una porquería. Esto pasa, aquí está, documentado. Bueno, esta información era la información que se tenía. Y era la única información que podías analizar. No había más. Se sabía que se habían interpuesto algunas denuncias en Chihuahua, pero no se sabía a profundidad. No había salido el libro de toda la luz con los expedientes de Chihuahua. No se sabían muchas cosas. Así empiezan todos los creadores de contenido que hablan de este tema. Así empiezan. Así empezamos. A ver lo que se tiene. A leer lo que se tiene. A leer lo que se tiene. Aquí tenemos, por ejemplo, si les pongo aquí, les voy a poner una foto. Es que tengo un montón de información hoy. Vean, por ejemplo, esos eran los libros de cajón. Los libros de cajón. El de Karina, el de Gloria, el de Jimena Bravo, el de Sabina Berman, el de Christopher McDougall y el de Aline Hernández. Eran los de cajón. Era la información que todos sabíamos. Ay, no los puse, ¿verdad? No hice la transición. A ver, ay, qué pendejo. Bueno, va de nuez. Ahí, se los voy a poner de nuez. Ahí está. Perdónenme. Discúlpenme, por favor. Aquí están los libros de cajón. Ahí ya creo que ya están, ¿no? Su pantalla. Ahí está. Revelaciones. Karina Yapor. Gloria Trevi. Jimena Bravo. Aline Hernández. La Atrevida. Y Sabina Berman. Son los de cajón. Los que tienes que leer. Y hasta este punto, toda la información que nosotros sabíamos, pues la sabíamos por lo que teníamos. Carlos Munguía dice víctima de qué. No, a ver, brother. A ver, Carlos Munguía, Carlos, no te me vayas. Gloria es víctima aunque te arda. Está bien. A mí no me arde, güey. Tú lo que tienes que entender, Carlos Munguía, es que no estás hablando con un pendejito, un cualquiera. Estás hablando con un güey extremadamente documentado del caso, cabrón. Entonces, las pruebas que voy a poner hoy en el canal, al que le van a arder van a ser a ti y a todos los pinches Trevi enfermos. Porque yo no vengo aquí, güey, a sustentar mi programa con los libros y con las revistas. No. Los libros y las revistas son material que nos sirven para investigar y entender y comprender la perspectiva de las víctimas. Salvo, pues, los expedientes revelados de Chihuahua. Gloria es víctima madres. Pero lo voy a demostrar. No voy a venir aquí nada más a escribir. Gloria es víctima aunque te arda. Víctima madre. Yo dije que de este programa iba a destapar todo y lo voy a destapar.
Si dice el señor Munguía que si Gloria es culpable, también lo son Carla. No, güey. No te confundas. Dice Marlene, Liliana, Gabriel Holguín. No te confundas, güey. No te confundas. No normalices. Y aparte, quiero decirte que tu ídolo, Gloria, no solamente es culpable de esto. Es culpable de muchos delitos más. Pero bueno, los vamos a platicar en el transcurso del programa. Déjame tu dislike, Carlos Munguía. Déjame tu dislike. Y ahorita que ponga toda la información, me dice, seguro tus documentos te los pasaron las hermanas del dolor. Mucha credibilidad. No importa, cabrón, ni los has visto. Es Murguía, dice. Es Murguía, no eres Murguía. Eres Patadín. Vamos a bautizar al señor Carlos Murguía, como dice. Carlos Patadín, porque eres una patada en los huevos. Vamos a dejar que el señor Patadín vea las pruebas. Dice Dora Hernández, bloquea al Patadín. Dice Liliana, desapareció el cuerpo de la bebé muerta. No es cierto, güey. Mira, está bien. Mira, Patadín. ¿Quieren sacar a Carlos? ¿Lo sacamos? ¿Le enseñamos la puerta a Patadín? A ver, ¿quién quiere que saquemos al señor Patadín? Si quieren que saquemos al señor Patadín, pongan que sí. A ver. Dice que sí, que sí. ¿Sí quieren que saquemos al señor Patán en las bolas? Ok. Bueno, pues mi querido señor Patán en las bolas. Lo vamos a tener que invitar. Le vamos a tener que mostrar la salida. No sin antes. Decirle que precisamente por personas tan imbéciles como usted, señor Carlos Murguía, alias el Patadín, la gente normaliza los delitos, así que vamos a bloquear al señor Patadín. Perdóneme, pero aquí los que mandan es mi comunidad, ¿eh? Entonces, bueno, váyase a su otro canal y ya se vuelve a meter y ya nos vuelve a insultar. Así que vamos a bloquear al patada en los huevos. Bueno, ya lo sacamos. Ok, ya sacamos al Patadín, vamos a seguir procediendo. Dice mi punto de vista. Varía, muchos tienen responsabilidad, diferentes grados, dice Beauty Glow Studio. Yo respeto mucho tu comentario porque eres una persona muy leña y eres muy respetuosa a diferencia del señor Patadín. Dice por ahí Patadín a chingar a su madre. Bueno, está bien. Ya sacamos al Patadín. Entonces empezamos a ver, pues esa es la información que teníamos. Lo que nos decían las televisoras. Lo que nos decían los libros, lo que analizábamos en las revistas. Ok, procedo con el tema. Tiene razón Bella Bella. Y entonces empecé a decir, es que aquí algo no me cuadra, cabrón. Algo no está cuadrando, güey. No cuadra la información, no cuadran los tiempos. Soltero Regio dice, ¿cómo le gusta a la gente monetizar con el nombre de Gloria Trevi? Y Sergio Andrade ni lo nombran y sacan del chat, pendejos. No, es que estamos nombrando también a Sergio Andrade. Lo que pasa es que, mira, Soltero Regio, yo he trabajado 3 años y medio en esto. Yo merezco mi réplica. Si no te gusta mi canal y piensas que monetizo, pues sí, güey, al chile sí monetizo porque a mi trabajo le doy un valor agregado, güey. Yo no sé si tú regalas tu chamba, güey. Si tú regalas tu trabajo, está bien, ¿eh? Tú regalas tu trabajo, está bien. Yo no tengo pedos. Dice Eli que me enfoque, sí tienes razón. Entonces, un día veo un programa de Liliana Soledad Regueiro, a la cual le mando un fuerte abrazo. Siempre he dicho, y lo sostengo, y lo sostendré siempre. Para mí, la persona más leña que yo he conocido, en este caso en específico, en el tiempo que yo llevo en YouTube, es Liliana Soledad Regueiro.
para mi punto de vista. Y yo, la verdad, dice que Sergio Regio es otro patadín. Pues déjenlo. También hay que divertirnos con esos señores. La gente también denme chance de divertirme también. Ahorita les decimos su precio. Dice, esos fans de los Trevis, dice The Load Singer, no les gusta que le hablen los delitos que cometió su ídola. Pues sí, pero yo no vengo aquí a quedar bien con estos señores. Yo vengo aquí a decir la verdad. Yo vengo aquí a decir la neta. Y pues si a alguien le incomoda, pues ahora sí que es su pedo. Entonces veo a Liliana, donde dice, es que una tal Karina Lizárraga, ahí es donde me empecé a meter en la investigación. Una tal Karina Lizárraga dice que pues yo le mande mi denuncia de Brasil y que un pseudo periodista que tiene pelos de trapeador, saludos desde Hockley, Texas, abrazo fuerte, Mercedes Rat. Dice, ¿por qué será que no se dan cuenta que sí son culpables? Dice Mercedes Rat. Pues porque quieren normalizar los delitos, pero bueno, vamos aquí a ponerles todo. Y entonces empieza a decir, oye, yo te mandé mi denuncia de Brasil, la denuncia que hice y que interpuse por el tema del fallecimiento, bueno, de la muerte de Ana Dalai, de la hija de Gloria Trevi en Brasil. Y yo fui a Brasil y yo denuncié. Y hay muchos que dicen, no, es que no denunció. Fue a dar su testimonio, o sea, dicen, ¿no? Y yo había hablado y me había expresado mal de Liliana. ¿Por qué? Porque basé mi investigación y mis argumentos en el libro de Christopher McDougall de La Atrevida. Saludos desde California, mi querido Ulises Cervantes. Y entonces dije, bueno, vamos a ver, vamos a buscar esa denuncia. Karina Lizárraga, que va a ser muy relevante dentro de este programa, porque también tengo pruebas contra ella. Pruebas voy a mostrar. O sea, voy a mostrar todo lo que diga, lo voy a mostrar. Y entonces digo, ¿quién es Karina Lizárraga? ¿Y qué dice la denuncia de Brasil? ¿Y por qué Karina le está pidiendo que Liliana Reguero le mande la denuncia para enviársela a un pseudo periodista o periodista independiente? Mark, buenas tardes, bienvenido, que se llama Esli Fombona. Dije, ¿quién coño es Esli Fombona? Y entonces dije, para poder analizar, primero tengo que conseguir la denuncia. Y conseguí la denuncia. La denuncia de Brasil. Les digo que este programa va a ser muy completo. Esta es la denuncia de Brasil. Esta denuncia está traducida al español. Obviamente viene en portugués. Dice Estado do Rio de Janeiro. Secretaría del Estado de Seguridad Pública, Delegación de Homicidios, con fecha del 10 del 10 del 01, indagación policíaca 05601, nombre de la autoridad, Paulo Pasos, jefe de la policía, nombre del notario, André Luis, declaración y testimonio, término del presente, calidad, declarante, nombre Liliana Soledad Regueiro, Juan Luis Regueiro, Marta Rosa Ludeña Regueiro, lugar de nacimiento Córdoba, fecha de nacimiento 02-11-78, y aquí está, dice, permaneciendo en una cárcel privada y aún siendo obligada a realizar trabajos domésticos, pintar la casa, estaba en construcción, además trabajaba en un jardín desmalezando, que fue obligada al trabajo por Sonia Ríos, actual esposa del señor Sergio Andrade en México. El 4 de agosto de 1997 el declarante se traslada a España junto con Sonia Ríos, donde cada uno tomó la cantidad de $8,000 que en España aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Madrid,
todavía en el lobby le robaron su bolso, donde estaban los dólares, y que en el aeropuerto fue recibida por Sergio Andrade, quien llevó a la declarante a San Agustín de Guadalix en Madrid. Y bueno, empieza a relatar aquí todo, ustedes lo están viendo en su pantalla. Obviamente nombra a Sergio, a Gloria, a María, a Carla, a Sonia, y también dice, con el lanzamiento del libro de Aline, huyen nuevamente en el país de Argentina en abril del 98 por órdenes de Sergio, y el declarante junto con Karina, Wendy y Marlene permanecieron un mes en Buenos Aires y 6 meses en Córdoba. Que a finales del año del 98, más precisamente el 30 de diciembre, Sergio decide radicarse en Brasil, llegando a Sao Paulo con Gloria, María, Carla, Carola, estas últimas embarazadas de Sergio. Cabe mencionar que Carla pierde la bebé por unas fajas que le ponen y por la mala alimentación. En enero del 99, el declarante junto con Katia, Sonia, Karina, Marlene, Wendy y Antonia, hija de Sonia, que tenía 3 meses de edad, y que en Río de Janeiro alquilaron la primera propiedad en Pedra de Guaratiba, donde permanecieron aproximadamente 4 meses trasladándose a Araruama, y luego la propiedad ubicada en Rua Conde de Bonfil, en el lugar, en el apartamento 1052-302 de Tijuca. Y Carola y Marlene se trasladaron a... es que ahí eran 2 departamentos. Era Gastao Bayana, espero que lo esté pronunciando bien. 575 apartamento, 104 en Lagona, donde permanecieron aproximadamente 2 meses. Y bueno, empieza a contar todo el relato de lo que pasó. Copacabana, donde Gloria fue a vivir con el niño recién nacido, de 5 días de nacido, y aún en esa propiedad vivía Gloria, Sergio, María, Carla, Carola, Marlene, y la declarante se dividió en esta dirección, en Rua Conde de Bonfil. Y bueno, pues empieza, aquí está toda la declaración, lo voy a dejar para que ustedes lo vayan viendo un poco, y si quieren tomarle algún screenshot, algún canal que quiera tomarle algún screenshot para usar este contenido, no tengo problema. Y básicamente habla sobre el tema de Ana Dalai y todo lo que pasó con el fallecimiento de esta pequeña niña de 33 días de nacida. Y todo esto pues está sellado por las autoridades justamente de Brasil, Paso Silva Filho, el delegado de la policía de ahí de Brasil. Ya posteriormente yo hice... esa es la firma de Liliana Regueiro, declarante Liliana Soledad Regueiro. Yo hice una entrevista con Liliana, en realidad hice 2 entrevistas. Pompón, gracias por tu minucioso y documentado trabajo, es un gusto ver tu canal, oírte y ver cómo analizas uno por cada una de las pistas. Un abrazo, amigo, muchas gracias, Pompón, te mando un fuerte abrazo. Y entonces empiezo a analizar toda esta información referente a la denuncia de Brasil. Y digo, en esta denuncia se menciona a María Raquel Portillo en 15 ocasiones. 15 ocasiones si no estoy equivocado. Y entonces, cuando empiezan a decir este señor, Carla Calzada, muchas gracias, dice Belabella, sí, Poncho se metió a investigar al principio, nada que ver con el tema, no sabía a fondo hasta que entró a investigar, empezó a ver todo con Carla, con todas ellas, sí, pues empecé a hacer entrevistas, etcétera, empecé a investigar, exacto, entonces, cuando me empiezo a meter, yo digo, a ver, este señor de Fombona, que recibe esta denuncia de Brasil, la que ustedes acaban de ver, dice que en ningún momento se está nombrando a María Raquel Portillo. Eso es lo primero que dice el mitómano de Esli Fombona. Es lo primero que dice. Y lo segundo que dice es que pues la señora Raquel no está en el ajo, ¿no? Ya posteriormente la señora Raquel también agarra y dice
en un podcast donde participa, dice, no, es que ¿saben qué? Yo me fui a rentar una película de Mi Pobre Angelito, de Home Alone, y fui a comprar unos pollos. Es más, yo ni estaba, güey. Es más, yo ni aparezco en la denuncia de Brasil. O bueno, como otros ignorantes dicen las declaraciones de Brasil. Yo ni aparezco y lo voy a platicar en boca cerrada. Dice Maripollitos, como dice Estela González. Maripollitos dice, yo ni aparecía, güey. No, yo... Es más, yo me desmayé, cabrón. O sea, yo fui por la película de Mi Pobre Angelito, fui por unos pollos, llegué y me desmayé. Cuando yo me desperté, ya había pasado todo esto. Y eso de que yo descuarticé, pues yo no. Es más, yo ni sé qué onda, cabrón. Eso dijo la señora Raquel. Bueno. Entonces yo dije, no, a ver. Las cosas como son. Aquí Liliana no está diciendo mentiras. O sea, Liliana sí fue. Ahí está la denuncia. Se las acabo de poner en sus pantallas. Y aquí sí aparece el nombre de la señora Raquel. Pero por supuesto que aparece. Y luego dije, a ver. Pero... Dice Mark, desde el 2000 sostuvo la misma mentira la señora Doña Boquitas, Doña Machetes. Y entonces yo dije, Liliana no está mintiendo. Liliana está diciendo la verdad. Aquí, terminando el programa, les voy a dejar en la caja de descripciones las 2 entrevistas que tuve con Liliana. Donde yo le pregunto qué pasó en Brasil, qué pasó con las cuentas bancarias, qué pasó en Argentina, qué pasó en Brasil, qué pasó con el dinero enterrado, qué pasó con las propiedades. Yo le pregunté todo. Una de las entrevistas la grabé con ella en El Estafador de Sueños y la otra la grabé en el canal. Larisa Martínez, bienvenida. Mari Puñales. Mari Puñal. Bueno, el puñal, pero de su esposo, ¿no? El Cazorla. ¿Qué le importa? Dice Elsie, cómprate lentes o lee bien para estudiar abogacía. Te falta mucho o ya dejaste de estudiar. Bueno, ahí no sé. Alguien seguramente no sé. Ah, Esli. Pues Esli dice que es abogado. Tony Correa, gente común, bienvenido mi querido Tony. O sea, yo les voy a dar una recomendación. Si tienen un tema legal, no contraten al señor Slifomona, porque el señor Slifomona no sabe de leyes. No tiene ni idea. Y nos pudimos ver y nos pudimos dar cuenta con el caso de Tamara Zúñiga, pero estábamos por allá. Aquí el punto es donde dije, dice Adianesa Ave, dice excelente programa, muchas gracias Adianesa, dice hola Poncho mi like, Alina Maide Batista Reyes, muchas gracias, dice Armandiux Trevi, a ver, mientras tanto celebremos el nuevo éxito de Gloria Trevi, que está arrasando, saludos a todos, a ver mi Armandiux Trevi, ¿cómo vamos a celebrar el éxito de una delincuente? Solamente un retrasado o un amputado mental como tú, Armandiux Trevi, que me da mucho gusto que vengas, güey. Me da mucho gusto que vengas. Porque me gustaría mucho que le mandaras un mensaje a Armandiux Trevi. Por favor, mándale un mensaje a ese del águila, güey. Al señor, Gustavo Bermúdez, güey, y a Karina Lizárraga. Diles, por favor, que sigan promocionando y difundiendo a esta delincuente. Que va a ser mayor el gusto para nosotros cuando ustedes caigan. No te enojes, ¿por qué ofendes? No te estoy ofendiendo, cabrón. Dice, no te enojes, ya supéralo.
Gloria sigue triunfando y tú comiendo de Gloria Trevi, dice Armandiux Trevi. No te preocupes, güey. Yo afortunadamente no me enojo. ¿Sabes qué sí me enoja, Armandiux Trevi? Me enoja hablar con idiotas como tú, como imbéciles como tú, que normalizan los delitos. Pero me da gusto que vengas, vas a saludarle en la noche. No te vayas, güey. No te vayas. Mándales el mensaje. Armandiux Trevi. El que se enoja pierde. No, yo no pierdo, cabrón. Mándale el mensaje, Armandiux Trevi. No te vayas, güey. Quédate. Dile a Lizárraga, ese del Águila, y a Gustavo Bermúdez, incluso a Esli Bombona, todos los que trabajan para Armando Gómez y tu patrona, la delincuentilla esta. Diles, por favor, que de parte mía, de parte de este canal, de parte de esta comunidad, les mandamos un cordial y caluroso chinguen a su madre. Con pozzata y con un moñito rojo para ti, mi querido Armando Trevi. Te mando una mentada de madre con moñito rojo. Con moñito rojo. No te me vayas, normalizador de delitos. No te me vayas, normalizador de delincuentes. Que el éxito cala, dice el Armandiux Trevi, el que le acabamos de mandar una mentada de madre con moño rojo. Y bueno, vamos a seguir nosotros. Dice, no es necesario decir malas palabras, insultar. Usemos la inteligencia y la educación, dice Tatiana69. Bueno, sí, está bien, Tatianita. Lo voy a hacer por ti, No lo saques, Brenda. Ay, vamos a burlarnos del señor Armandiux Trevi. No lo saquen, vamos a burlarnos. Agarro y digo, Liliana está diciendo la neta, está diciendo la verdad. Pero ¿quién es esta señora de Karina Lizárraga? ¿Qué tiene que ver esta señora de Karina Lizárraga con Gloria Trevi? Y entonces, en una entrevista que hicimos, que también se las voy a dejar en la caja de comentarios, platicando con Guadalupe Carrasco, la cual le mando un abrazo fuerte, nos comenta algo que me empieza a cuadrar. ¿Quién es Karina Lizárraga? Y entonces, también esto tiene que ver con TV Azteca. Se acercan a Guadalupe Carrasco a través de un perfil de Facebook falso. O sea, crean un perfil de Facebook donde dice Liliana Soledad Regueiro. Dice, mata la vaca, jala la pata. Poncho, perdón, por favor, fui a la tienda por mi caguama para verte más a gusto y darle su arrastrada a esas cosas deformes y melolengas. Ay, pues échate tu caguamita. Dice, ¿por qué insultas? Es tu mejor arma, dice, tan corriente. Sí, ándale. No, quiero que te quedes para ver la arrastrada que le voy a meter a la criminal de tu cantante, güey. Pinche Trevi enfermo. Pero bueno, también voy a hacerle caso a una suscriptora que dijo, ¿para qué ofendemos a este señor? Pues no entiende, está tontito. Y entonces resulta que crean un perfil falso de Liliana Regueiro. Vamos a verlo. Vamos a empezar a poner todas las cosas. Entonces crean este perfil falso de Liliana Soledad Regueiro de Facebook y le mandan un mensaje a Guadalupe Carrasco. Le dice, oye, tanto tiempo. Oye, me quiero comunicar contigo, ya que me habló la gente de Gloria. Cabe mencionar que ya para este tiempo, ya la señora Gloria Trevi, pues ya había pues, prácticamente convencido a varias de las víctimas para que pues fueran a mentir con Adela Micha, pero no, eso ahorita ya lo tocamos. Entonces crean este perfil falso, o sea, nunca fue el perfil de Liliana.
y le mandan estos correos a Guadalupe Carrasco. Aquí está. Gloria Trevi, aquí está. Aquí lo voy a poner así. Dice Karina Ivette Lizárraga. Y ya le dice, oye, soy Karina Lizárraga, soy amiga de Gloria. Me pasó tu mail, Liliana Soledad Regueiro. Esto fue el 26 de mayo del 2017. Se me da gusto por fin encontrarte. Primero que nada, espero te encuentres bien, que tu vida haya florecido y hayas podido superar los ratos amargos que te tocó vivir. Me gustaría mucho me pudieras dar la oportunidad de hablar contigo. Igual podemos también ver la manera de que hables con Gloria. Y sé que hay ciclos que se deben cerrar y cosas que tal vez no se han dicho. Si quieres puedes pasarme tu teléfono. O si gustas me puedes llamar al número, pues aquí lo eliminé. Gracias de antemano, con respeto. Karina Lizárraga. Entonces dijimos, a ver, pues ¿qué onda con esta señora Lizárraga? ¿Por qué le está mandando un correo para decirle, pues que quieren hablar con ella, ¿no? 26 de mayo del 2017. El motivo de mi comunicado es porque hay una demanda de Gloria que puso contra Televisión Azteca en Estados Unidos. Y tu testimonio, y te están usando para esta demanda, pues es para dañar a Gloria. Y todo esto fuera por los medios mediáticos para hablar contigo, para saber si estás con TV Azteca o nada más están usando tus testimonios. O estás con nosotros. Pues queremos hablar contigo para saber tu versión. Bueno, eso se lo manda Karina Ivette Lizárraga, justamente el 26 de mayo del 2017. Aquí está otro correo de Karina Lizárraga. Dice, gracias por tus buenos deseos. Actualmente me encuentro radicando en la Ciudad de México. Estoy un poco intrigada por esto. Te pregunto el motivo de la comunicación o el tema para dicho contacto. Dice, soy Karina Lizárraga, soy amiga de Gloria, ¿no? Y bueno, pues ahí está la señora Lizárraga. Dale duro y dale. Aquí ese es uno de los últimos correos. Ay, güey, aquí salió su teléfono. Bueno, de Karina Lizárraga. Bueno, esto no lo voy a poner. Se me barrió ahí. Bueno, no creo que ya ni lo tengan. Entonces, el chiste es de que cuando la citan, le dicen, danos tu testimonio. Y en el testimonio dice, es que esto fue lo que pasó. También entrevisté a Guadalupe Carrasco. También se los voy a dejar aquí en la caja de comentarios. Y dice, pero es que no debes decir esto. Tienes que cambiar tu versión. Dicen los abogados de Gloria Trevi, la gente de Maceo. Dice, pero es que esto es lo que pasó. Dice, a ver, ya, pide lo que quieres. ¿Cuánto quieres de dinero? Y entonces manipulan la información para que Guadalupe Carrasco diera un testimonio que no era verdadero en el juicio de TV Azteca. Justamente ahí en la entrevista con Guadalupe Carrasco, ustedes lo pueden ver. Ahí está todo. Bueno, Karina Lizárraga es claramente una persona que trabaja para Armando Gómez y Gloria Trevi. Esta persona es la que tiene contacto con el señor Sly von Bonar. Una de las personas que se encarga a través de redes sociales, a la cual le pasan material privilegiado para que él saque contenido y ustedes en su casa le crean y desprestigie todas las investigaciones alrededor de esta cantante criminal. En conjunto con Raquel Portillo y en conjunto con Sergio Andrade. Pero cabe mencionar que Sergio Andrade sale de la ecuación precisamente en la salida de prisión de Brasil. Porque el señor Sergio Andrade se esconde como rata. Y la señora Gloria Trevi sigue utilizando su dinero, su poder político, sus contactos con las televisoras, precisamente para bloquear, para callar, para amenazar, para sobornar, para intimidar
a las personas que querían sacar libros, a la gente que quería sacarle información, a revistas, a medios de comunicación y a televisoras. Y tan es así que Televisa, en su momento, tuvo en sus manos una carta de Lucero que tenían los hermanos Galindo en el recuento de los daños. Era una clara muestra pública de la relación con Lucero y Andrade. Y no solamente era una carta pública que mostraba eso. Era una carta pública que demostraba un estupro. Y sin embargo, lo ocultaron. Pruebas que se le entregaron a Televisa para demostrar que una menor de edad llamada Amber había sido víctima de abuso. Y no solamente estamos hablando de Amber, estamos hablando de Melina, que también era menor de edad. Estamos hablando de Carola, que también era menor de edad. Estamos hablando de Tamara, que también era menor de edad. Y estamos hablando de que todas las que entraron en su momento, como Liliana, Aline, y todas, eran también menores de edad. Eso es la realidad. Y ahí dimos con esta señora. Y ahí entendimos que la señora Karina Lizárraga era la señora que estaba manejando todo el tema, digamos, la que hacía el trabajo sucio. La que hace el trabajo sucio con el señor Gustavo Bermúdez. Y el que maneja las redes sociales, el señor ese del Águila. Esa es la realidad. Estos Trevi enfermitos están en un grupo, en una comunidad, porque tienen un nombre, se identifican con un nombre. Por aquí tengo un mensaje que me hicieron llegar cuando iban a empezar una campaña justamente contra los medios de comunicación, bueno, creadores de contenido básicamente, que habláramos en contra de esta señora. Ellos son conocidos como Trevilanders, así es como se conocen a estos enfermos. Aquí tenemos la publicación de un tipo que se llama Apolo Valencia. Dice: ¿cómo sé que hay infiltrados? Quiero burlarme de ellos. Todo a la luz 2 semanas después de su lanzamiento y nadie se acuerda de ese pinchurriento libro, ni de los podcasts atacando y tirándole mierda a Gloria. La música toda chafa que han sacado últimamente, mi amada Gloria Trevi, mi amada, ha opacado exponencialmente todos los ataques, así nada más sin esfuerzo. Imagínense cuando Gloria ofrezca algo fenomenal. Bueno, dice, terminará de sepultar a todos esos youtubers y notas compradas por TV Apesta y que se ataquen, que se tenga que atacar, dice este estúpido de Apolo Valencia y los Trevilanders, todos ellos obviamente manejados por el señor ese del Águila. Todos son, pues sí, son como los equipos de fútbol, o sea, tienen su porra y alguien maneja las porras, ¿no? Soltero regio, ay, dale. Gloria Trevi también era menor de edad cuando estuvo con... Sí, pero a ver, o sea, ¿qué parte que no entiendes, güey? Gloria Trevi no tenía grilletes, güey. Ella se quedó porque quiso quedarse con él. Inventó una historia de que habían dado con un ginecólogo, Alejandro. Tienes que entender cuando una persona es perversa y no la quieras justificar. Cuando una persona es perversa, güey. No importa si tiene 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años. Es perversa, güey. Si ella se quedó y quiso hacer esas cochinadas por su propia voluntad, esa es una cosa, güey. Pero crear un grupo coercitivo y hacer crimen organizado vendiendo... Lo que tú no entiendes, güey, en tu mundo de juguete, es que estos güeyes prometían una carrera artística, güey. Gloria Trevi sabía perfectamente a lo que se estaba quedando. Se quedó con ellos. Aceptó tener una relación lésbica con Raquel. Aceptó hacer orgías con Sergio Andrade. Ella lo aceptó, güey. Y cuando tuvo 21 años, aceptó que se utilizara su marca, su nombre artístico para reclutar niñas mintiendo para que tuvieran sexo con este señor. Es lo que no estás entendiendo.
Dice Ponchito, ningunas tenían grilletes, todos dicen que... No, es que eso es un tema de coerción. Es un tema de coerción. A mi punto de vista, hay que entender la coerción. Pero, dice, apenas estoy viendo tu contenido, me gusta mucho. Había escuchado de ti, pero creía que hablabas bien de Gloria Trevi. No, nunca. Nunca, jamás, Alicia, voy a hablar bien de esa señora. No, hombre, no. Bueno, voy a seguir dando la información. Entonces, me empiezo a meter más de fondo. Y logramos conseguir nos empezamos a meter en el tema de las denuncias. Ya habíamos abordado lo de las revistas, ya habíamos visto los libros, ya sabíamos cómo estaba el tema de Brasil. Todavía no empezábamos a hacer las entrevistas con las víctimas. Y entonces nos empezamos a meter en las denuncias. Nos empezamos a meter en la denuncia de California. Se abre la oportunidad de esta denuncia de California precisamente por los abusos contra los monaguillos y contra los scouts, contra los niños scouts, contra los boy scouts. Y se abre esta oportunidad en California. Entonces venía lo de California, lo que ustedes lo conocen como el juicio de California de las Jane Doe. Pero también nos empezamos a dar cuenta que algo estaba pasando en la UIF, en la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces nos pusimos a investigar y empezamos a ver que había desde hace mucho tiempo investigaciones con varias empresas, una conocida como Exis, a nombre de Gloria Ruiz Arredondo. Vimos otra empresa que se llama Conexiones Americanas y luego vimos que existía una empresa que se llama Fuego con Fuego Representaciones SSB. Aquí empezamos a ver otro lado de estos delitos. El primero que analizamos fue el caso de McAllen, con una denuncia de una empleada doméstica. Este caso de McAllen habla básicamente sobre que esta señora de María de Jesús Galeana Sánchez, que demanda a Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz y que demanda a Armando Gómez y Amelia Gómez, que es la mamá de Armando Gómez. Este nombre es importante que lo recuerden, porque esta señora de Amelia Gómez tiene muchas propiedades a su nombre, puesto que parte de la evasión fiscal y de lavado de dinero es meter prestanombres de sus propiedades. Entonces, bueno, pues esta señora de Amelia Gómez tiene muchas casas a su nombre. Aquí esta María de Jesús Galeana Sánchez le mete una demanda porque dice: yo trabajaba con ellos y los ayudé en Guerrero y la fregada, y ellos me llevaron a McAllen y me hicieron sacar mi pasaporte y todo. Y entonces estos señores de repente me ofrecieron una cantidad de dinero que me iban a pagar. Y al final no me la pagaron y me explotaban y me traían en chinga todo el día. Que lo sabemos que esa es una de las cosas favoritas de esta cantante. O sea, a esta cantante le gusta la explotación laboral. Entonces, esta humilde señora dice: oye, pues nada más quiero que me pagues lo que me dijiste que me ibas a pagar. Y ellos dicen: no. ¿Dónde está tu contrato? Es más, nos vamos a quedar con tu pasaporte y no te vamos a dar nada. Y aquí dice la demanda también por el incumplimiento de su promesa a pagar al demandado el 150% de salario mínimo federal por cada hora de trabajo de 40 horas a la semana. Bueno, nada más le dieron 5,000 pesos, pa' pronto. Y le dijeron: nos vamos a quedar con tu pasaporte y ni la hagas de pedo. Ese es todo lo que están viendo ahorita en sus pantallas, es la demanda laboral contra Gloria Trevi y Armando Gómez. Y pues imagínense, la señora pues toda humilde, güey, y le quitan su pasaporte y le dicen: ¿sabes qué? Pues no te vamos a dar nada. Y entonces pues ganan la demanda pues con dinero. Esto fue el 29 de septiembre del 2017, se los acabo de poner todo. Básicamente pues se las, pues como que corre rápido.
para que ustedes fueran viendo pues que existe esta investigación de esta demanda contra estos señores, esta demanda laboral. Ahora, ¿qué ocurre después de esta demanda laboral? Empezamos a investigar más. Y hay un punto bien importante y creo que es antes de llegar al punto de quiebra de México y que siento que fue lo que hizo que a mí me empezaran a amenazar. Quiero tocar un punto importante. Otra de las denuncias, antes de pasar a lo del lavado de dinero de esta señora y la investigación que hicimos hace 2 años, más o menos, un poquito más de 2 años, de lavado de dinero. Fuimos a investigar la denuncia de Tamara Zúñiga en la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Cómo empieza todo este tema de Tamara Zúñiga? Empieza, nadie te puede retener tus documentos oficiales, dice Bela Bella. Sí, no, pues nadie te los puede retener, pero imagínate la ignorancia de una señora que a lo mejor pues no sabía por lo que estaba pasando. Entonces esta señora le retuvo su pasaporte, le dijo, le bajas y aquí está nada más lo que te vamos a dar. Y dice, es que tú me estás explotando, güey, porque me estás poniendo a trabajar todos los días como negra y me dijiste que iba a trabajar tantas horas y me pones a trabajar sábados, domingos, días festivos, no me dejas dormir, todo el tiempo me estás explotando. Y aparte, como tú tienes mi pasaporte, tienes mis documentos y yo pues soy una persona humilde. Y básicamente fue eso. O sea, básicamente ellos lucraron con pues, la humildad de su empleada doméstica. Laura, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, para no hacerles el tema largo. ¿Cómo empezó lo de Tamara Zúñiga? Empieza porque nosotros nos enteramos que Tamara Zúñiga mete una denuncia por secuestro en la Fiscalía de la Ciudad de México. Esta fiscalía está ubicada justamente en el búnker, así se llama el búnker. Está muy cerca de Santa Fe, muy cerca del Metro Valderas, muy cerquita. A un costado de una plaza comercial que se llama El Pantalón, que es muy famosa porque es prácticamente como ya los límites de Santa Fe como para irte a Toluca. Bueno, la gente que vive en México, pues lo sabe. Dice Emma R., le quitaron sus documentos y se convierte en un secuestro y era explotada laboralmente. Así es. Pero bueno, como esta señora siempre ha manipulado la ley, por eso también el título del programa se llama ¿Cómo manipular la justicia? O sea, ya había hecho esta manipulación de justicia, pero ahorita lo tocamos lo de Chihuahua, así que no ahorita tocamos lo de Chihuahua. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues resulta que nosotros nos enteramos que ella mete la denuncia por secuestro en la Fiscalía de la Ciudad de México. Y entonces hablamos con los abogados de Tamara y le dijimos, oye, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo va la denuncia? Es importante porque resulta que esta denuncia sí era procedente. O sea, no había en esta denuncia ningún cuadro de prescripción. Le explico a la gente. El delito de Tamara Zúñiga en específico, era un delito por una niña menor de 16 años que había sido privada de su libertad a base de engaños. Es decir, Tamara a los 13 años de edad, 12 para cumplir 13 años de edad, 1995, se comunica con Gloria Trevi y con Raquel Portillo. Nótense fechas, 95. Y les dice, quiero irme con ustedes, quiero tener un futuro en el espectáculo, quiero ser cantante, quiero ser bailarina y todo. Y ellas le dicen, va. La mandan a recoger con Gabriel Holguín y la llevan a base de engaños a México. 3 años de edad, 95. Ella estuvo 1 año 8 meses. Se la llevaron a Cuernavaca, a la Casa Blanca,
Estaba la Casa Rosa y habían otras casas ahí. Eran como 6 casas ahí. Y luego se la llevan a Ixtapas y Guatanejo. La encierran en un cuarto y ahí la tienen. La golpean. Trata a Gloria Trevi de hacerle un lavado de cerebro para hacer pues sí, para que ella aflojara con Sergio Andrade. Y ella no acepta. Y entonces está abusada. Dice, el búnker no está en Santa Fe. Sí, está en la colonia Doctores, sí. Sí, pero está muy cerquita. Está en la colonia Doctores, sí. O sea... Exactamente. Está cerca del Metro Doctores también. Está cerca del Metro Doctores. Y es Digna Ochoa, Plácido, planta baja, esquina Doctor La Vista, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc. Ahí está. Y bueno. Dice Gloria, si ama el paraíso, por ello tiene la oportunidad de irse y no se fue. También amaba la fama y el dinero. El canje de hacerse famosa era para traerle seres. Exacto. Blanca Huerta G, le acabas de dar. Le acabas de dar al clavo. Esa señora le vendió su alma al diablo por fama. Y con muchos matices de perversión. Dice Poncho, y no se diga de las jóvenes actualmente desaparecidas. Ah, bueno, voy para allá. Pero eso es lo que me empezó a pasar en México. Eso fue cuando lo destapé. Pero ahorita voy para allá. Entonces, dice Blanca, exacto, porque el Violín, pues no conseguía chicas bonitas. Pues, está bien feo, Unice, pues todo gordo y con cara de memela enfrijolada. Dice, Tamara pudo ser una heroína. Completamente de acuerdo contigo, Bella Bella. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si la marca sola se dispara en el pie, en las teleficciones ella dice que se quedó con Sergio Andrade porque quería ser famosa. Exacto, Gomita, exacto. Por eso a mí me gusta una comunidad inteligente, una comunidad pensante. Muchas gracias por tu donativo, mi querida Cat Lover. Y ahí les va. Y dijimos, pues qué bueno que haya metido su denuncia. El caso lo traía la maestra Olivia Rubio. Dije, qué bueno que haya metido su denuncia, padrísimo. Y a nosotros se nos ocurre, dice Luzma Delgado, el grooming, exacto. Y a nosotros se nos ocurre decirle a la abogada, oiga, abogada, pues ¿cómo está Tamara, güey? ¿Cómo va el caso, no? Pues uno también, pues tiene que rascarle a ver si puede tener información de algo, ¿no? Ya se metió la denuncia. Es por secuestro. Y pues no puedo hablar. Que ella es muy profesional, o sea, ella no ventila cosas. No, padrísimo. Dice, nada más que Tamara está pasando por una situación difícil. De lana. Y nosotros, parece ser que en ese tiempo ella era chofer de Didi. En Chile, no estoy muy seguro si era chofer de Didi o algo así, pero estaba pasando por una situación difícil. Y aparte, Tamara Zúñiga tenía un hijo que quería entrar a una escuela de aviación, quería ser piloto aviador. Entonces nos ocurrió decirle, oye, pues ¿por qué no le dices a Tamara pues que abra su canal de YouTube? Que abra su canal de YouTube. Y si no sabe, pues a lo mejor nosotros, pues la podemos asesorar. Le podemos decir cómo la haga. Le podemos decir qué haga. Y le echamos la mano. No, pues es que Tamara ni siquiera computadora tiene. Dijimos, bueno, no importa. Que se venga a Cancún. Que se traiga a sus hijos. Aquí se le enseña a hacer su canal de YouTube y todo el rollo. Y ya luego vemos. Y ya nosotros, yo estaba en México y mi esposa estaba aquí en Cancún. Entonces yo le dije, no, mira, yo me quedo más tiempo en México para que no se preste a malas interpretaciones. Y pues apóyala. Échale la mano. Y ella me dijo, oye, ¿cómo ves si le regalamos una computadora? Y dije, pues órale va, güey.
Y eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, tiempo después, Tamara Zúñiga sale y dice públicamente, justamente con un par de mequetrefes, buenos para nada, que les voy a dar un consejo a estos mequetrefes, a Esli Fombona y al señor H. Documental. Les voy a dar un consejo, y al Cazorla también, al esposo de Raquel, dejen de inhalar tiner, en serio, dejen de inhalar tiner, porque dicen muchas tonterías. Entonces, bueno, hacen un programa, y en este programa dice, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Mi equipo de abogados me quisieron convencer para que yo inculpe a Gloria Trevi, a Raquel Portillo y a Gabriel Holguín. Y hay unos güeyes en Cancún que me invitaron para quererme lavar el coco, o sea, quererme alienar, para que yo me vaya contra Gloria Trevi. Y la realidad de las cosas es que no fue así. La realidad de las cosas es que la señora participó en la serie de mierda de ViX de Gloria Trevi, que se llama Ella Soy Yo. No le dieron el dinero que esta señora ambiciosa, sanguijuela, chupasangre, quería. Y entonces ella agarró y dijo, ah, ¿no me vas a dar mi feria? Pues entonces te voy a demandar, te voy a denunciar. Y entonces esta señora hizo todo porque a raíz de eso, pues se compró una camioneta nueva y empezó a recibir feria, güey. Y empezó la señora que dice que no tenía ni siquiera para comprarse un celular y una computadora, pues empezó a viajar de Chile a México, empezó a ir a los conciertos de Gloria Trevi. Y perdonen mi ignorancia, pero si estás jodido, no andas gastando en boletos de avión de Chile a México y te andas yendo a conciertos, cabrón. Que simple y sencillamente un boleto de Chile a México no es barato, güey. Y eso súmale, pues, los viáticos. O sea, esa es la realidad, ¿no? Ponle tú que le hayan dejado un tag de a gratis, ¿no? Pero ahí empieza, como que no te empiezan a cuadrar las cosas. Entonces, cuando esta señora difama a su equipo de abogados y nos difama a nosotros, yo me puse a investigar precisamente esta denuncia que había hecho en calle Digno Ochoa y Plácido, justamente en Doctor La Vista, Colonia de Actores, Delegación Cuauhtémoc. Y les digo, bueno, pues me tengo que investigar bien. ¿Qué pasó? Pues miren, básicamente los pongo en contexto. Lo que sucede es que el equipo jurídico dice, nosotros no podemos denunciar porque el delito de secuestro prescribía a los 27 años 6 meses. Es decir, faltaba 1 año con 3 meses para que prescribiera el delito de Tamara Zúñiga. Tú no puedes meter una denuncia basándote en las leyes actuales. No se puede. Tienes que basarte en las leyes en las que se cometieron el delito y como estaban tipificadas en el Diario Oficial de la Federación. Entonces se fueron al Diario Oficial de la Federación, aquí lo están viendo ustedes en su pantalla, que es el famoso DOF. Cualquier persona puede poner en internet DOF y pueden poner la fecha del lunes 13 de mayo de 1996, que es el artículo que se tenía que juzgar el delito de Tamara, porque en ese tiempo fue 96-97. Contemplándose que llegó en el año 1995. Entonces, si nos vamos al Diario Oficial de la Federación el lunes 13 de mayo del 96, vemos aquí un artículo, que es el artículo 366, al que prive de la libertad a otro se le aplicará. Y el que aplicaba con ella era causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o cualquier otra. Es decir, yo te invito a que te vengas, a que seas cantante o que seas bailarina, y resulta ser que, pues nada, te encierro en Cuernavaca, en la Casa Blanca, y te llevo a Ixtapas y Guatanejo y te encierro en un cuarto. Esto se agrava
esto se agrava porque precisamente aquí dice que la víctima sea menor de 16 años o mayor de 60 años de edad, o por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto a quien ejecuta la privación de la libertad. Entonces ellos se basaron en el artículo E y en el artículo C del artículo 366 del Diario Oficial de la Federación de mayo de 1996. Justamente en esta investigación, en esta denuncia, en base a esto que estoy articulando, se fueron a hacer varias cosas que se llaman carpeta de investigación. Y en el complemento de la carpeta de investigación, la señora se fue a Cuernavaca y lo publicó en sus redes sociales. Dijo, me voy a Cuernavaca, es decir, a la Casa Blanca. Aquí está la fachada de la casa, publicado en sus redes sociales. Fue a identificar la casa en la que estuvo secuestrada. En estos argumentos, el artículo 366 del DOF de 1996. Sí. Muestra su denuncia en este programa, que es esta denuncia. Obviamente yo tengo el archivo y tengo todo, pero pues ahí está. Dice, aquí está mi denuncia. Sí, efectivamente la denuncia entró. Entonces, en teoría, lo primero que tenemos que analizar en este sentido es que esta denuncia que se interpuso, es una denuncia penal que se sigue por oficio. Es decir, no se puede parar, se sigue por oficio. En esta denuncia por secuestro es contra Sergio Andrade y los que resulten responsables. Dentro de esta investigación, dentro de esta carpeta de investigación, no solamente se anexaron las fotografías de la casa de Cuernavaca y la información sobre la casa de Ixtapas y Guatanejo, sino que también se mandaron solicitar los expedientes de la Fiscalía de Chihuahua, en ese entonces su Procuraduría de Chihuahua. Cabe mencionar y subrayar que cuando el juicio de Gloria Trevi, Sergio Andrade y Raquel Portillo fue en Chihuahua, fue por la denuncia de Karina Alejandra Yapor, que las otras 10 denuncias se interpusieron en la subprocuraduría con el señor Óscar Castrejón Rivas, que era el encargado de llevar la línea de investigación y entregárselo a la fiscalía para la judicialización de las carpetas y que se hiciera un conexo. Y ese conexo hubiera podido ser juzgado por el señor Pineda Arzola. Después de que yo comenté, muchísimo antes de que saliera el libro de Toda la Luz, toda la tranza y la porquería que había pasado en Chihuahua, y por qué sacaron al juez Talamantes y metieron al corrupto de Pineda, uno de sus familiares me mandó un mensaje, no solamente una vez, ni 2 veces, sino 3 veces. Aquí les muestro uno de los mensajes de uno de los familiares de estos jueces. Dice, hola Poncho, ¿cómo estás? Soy la sobrina del bufete de asociados que tanto odias. Es decir, Maceo y Asesores. Porque los abogados en México de Gloria Trevi, Maceo y Asesores, tienen en sus filas al juez que liberó a Gloria Trevi y a Racanero. Son sus tíos, Galeza, ¿no? Y dice, a mis tíos los contratan. Ellos no van a buscar a los clientes. Sí, pero aquí hay un claro conflicto de intereses. Porque fue el juez que liberó a esta señora. Y sí tiene razón en muchas cosas. Nadie tiene la idea del caso. Mi tía va a ganar. O sea, su tía
es la licenciada Patricia, que en ese entonces, en la apelación, no en el juicio inicial, por eso hay que saber del caso. En el juicio inicial no estaba la licenciada Patricia. La licenciada Patricia estuvo en la apelación. Dice, así son las cosas, porque en México así es. Porque mejor no haces programas dándole voz a los niños que han sido abusados y asesinados todos los días, como Mateo Santiago en Guanajuato. Ellos necesitan más voz, porque más allá que vayas a la Cámara de Diputados, no te van a dejar entrar, güey. O menos de que tengas palancas por algo importante. Esto para los diputados no es importante. Si la explotación íntima infantil de hoy no les importa, ¿por qué crees que un caso del pasado les va a importar? La única palanca que tienes para poder entrar es seca, me imagino que dice Carla de la Cuesta, ¿no? Dice, mi tía, Patricia, es muy respetada. Ella está arriba de la Cámara de Senadores. Pensé que eras más sincero, pero es evidente que no. Porque dices que harás miles de programas de estos para que se te haga caso. Y cuando sabes que no va a proceder. Trabajé en la Cámara de Diputados en la 60ª legislatura. Y no puedes entrar así, güey. Tú no vas a poder entrar a la Cámara de Diputados. Y si ya sabes que mis tíos están muy bien conectados, cabrón. Con buena gente. De hecho, han hecho cambios positivos para el sistema judicial. Dice, mi tía implementó los juicios orales en México. Gracias a ella se metió el FBI a investigar las muertas de Juárez. En Juárez no la tragan a la señora Patricia. No hizo ni madres en Juárez. Dice, ha hecho mucho por México. Es injusto que la quieras quemar. Para que los litigantes, nadie de aquí es importante. Con esto te digo todo. Ni lo haces en la vida. Esto es solo para monetizar, porque todo el mundo sabe la realidad. No te preocupes por esto. Porque ya hay un fallo de uno, de Karina Alejandra Yapor, no de las otras 10. Y estamos hablando de Brandy, que es la prima de Gloria Ruiz, que en sus declaraciones dice, yo estaba acostada, la señora Gloria Ruiz abrió la puerta de mi cuarto, entró este tipo, me abusó, y mi prima me estaba viendo y se estaba cagando de la risa. Por darles un ejemplo nada más. Entonces, pues dice, no entiendo por qué no lo quieres ver. Porque yo no le doy, yo no normalizo los delitos. Dice, ¿por qué no te concentras en darle voz a los niños de bajos recursos? ¿Y tú por qué no te concentras, todo con Alesa, en no normalizar los delitos y decirme a mí cómo voy a hacer mi chamba? ¿Y por qué no mejor tú te pones a hacer tu jale y dices en tu programa lo que se te da tu regalada gana y me dejas de decir a mí a quién chingados defiendo y a quién dejo de defender? Porque no agarras tu canal de mierda y tú en tu canal de mierda dices todo lo que quieras. Ahora, dice, la UIF le estaba investigando por lavado de dinero, pero ya ves que le tumbaron la investigación. Yo lo he dicho y voy para allá. En todas estas investigaciones, ya hayamos caído con el tema de pues, las denuncias que estaban presentando, y también ya habíamos investigado que desde hace 4 años, un poco más, en Houston, Texas, existió una investigación que hasta la fecha está del FBI investigando este caso en Houston, Texas, contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y Raquel Portillo. Y se enojó su esposo, Cazorla, que me vale madre, ¿eh? Se enojó porque yo dije públicamente, dije, a ver, señor Cazorla, del FBI se acercó a su esposa, a Raquel Portillo, le ofrecieron un trato, el FBI le ofreció un trato a Raquel Portillo para que denunciara a Gloria Trevi, no quiso. ¿Se va a destapar lo del FBI? Pues claro. Lo de Houston, Texas, claro. Claro. Y seguimos investigando. Seguimos investigando las denuncias y lo que estaba pasando. Y llegamos con el tema de la UIF. Les voy a poner todo lo referente al tema de la UIF.
de esta empresa de Fuego con Fuego Representaciones S.A. ¿Quiénes fueron sus prestanombres? ¿Cuáles fueron los manejos millonarios? La investigación por lavado de dinero, desviación fiscal y por crimen organizado. Que la unidad de inteligencia financiera, liderada en ese tiempo por el director Santiago Nieto, interpuso una denuncia contra la Procuraduría General de la República por crimen organizado a estos señores. Armando Gómez, Gloria Trevi, los dos prestanombres y las y los que resultaran responsables. Esto pasó. El que paró la investigación de la UIF fue el señor Alejandro Gersmanero. Y en ese momento pidieron la destitución o la renuncia obligada al señor Santiago Nieto. Y entró otro director que se llama Pablo, y él no ha podido sacar adelante la investigación de la UIF. Cabe mencionar, es importante y lo vamos a abordar, ahorita, ¿dónde está el señor Santiago Nieto? Pues el señor Santiago Nieto es el director del INPI, es decir, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo, y también la otra persona que tiene que ver con los derechos de autor y con todo este tema es la directora del Instituto Nacional de Derechos de Autor, es decir, el INDAUTOR, que es Carla Luján Luján. Pero eso ahorita lo vamos a tocar. Voy a hacer la transición porque quiero que ustedes vean toda la investigación de la unidad de inteligencia financiera que fue parado precisamente, ¿qué dice? Intensa, tóxica, no sé, pues una persona que defiende el chatarrero, no lo sé. ¿Quiénes somos para juzgar si Gloria hizo o no un mal? ¿Solo Dios nos juzgará? No, ¿cómo crees? No, aquí yo estoy mi chamba es sacar la información. Ustedes juzguen lo que ustedes crean conveniente. Voy a hacer la transición de lo que es, déjenme ver, porque tengo dos videos. Ok, aquí está. Voy a hacer la transición. No se me vayan, está muy interesante esta información. Lo sacamos hace aproximadamente 2 años. Chéquenlo y ahorita lo platicamos. No se vayan, vamos a verlo juntos. Y ahí les va. La investigación de Fuego con Fuego. Y ahorita lo platicamos. En estas líneas paralelas de la carrera de Gloria Trevi y cómo fue ingresando estos millones que hoy se investigan. Si quieres te paso cámaras y micrófonos para que nos cuentes sobre esta investigación de la UIF. Claro, Luisa, pues mira, es una investigación que, como tú bien dices, cuando comencé a hurgar en la historia, me sorprendió que llevara tanto tiempo de investigación. Esta historia, digamos que así arranca en 2013, cuando Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez deciden crear una empresa llamada Fuego con Fuego Representaciones S.A.D.C.B. en el año 2013 y pretendían que era una especie como de empresa que hacía producción de eventos artísticos. 2 años después, en 2015, surgió la primera alerta de que algo raro sucedía con esa empresa, cuando los inspectores del sistema bancario mexicano encontraron que el representante legal y uno de los socios de esa empresa, 2 jóvenes llamados Christopher B. y Armando R., tenían apenas 21 años. Y además que estos 2 jóvenes de 21 años eran al mismo tiempo accionistas de otras 6 empresas millonarias, pero que tenían una particularidad. Todas las empresas contaban con el mismo teléfono y el mismo domicilio. Y yo no sé qué hacías tú a tus 21 años, Luisa, pero yo recuerdo no que tenía empresas. Sí. Exactamente, difícilmente íbamos a ser socios de 7 empresas millonarias. Así que la primera sospecha fue que Fuego con Fuego Representaciones era probablemente una empresa fachada que se dedicaba a simular compras, es decir, a simular facturas, y que Christopher B. y Armando R. eran realmente prestanombres de la cantante y el empresario. Esto fue una primera alerta que surge en 2015 y además surge otra alerta después. Mientras Gloria Trevi hacía la promoción de su sencillo Como Yo Te Amo, fue bastante exitoso, seguramente muchos aquí la escucharon en radio. En ese mismo año la empresa recibió 32 millones de pesos
32 millones que así como entraron, los saca completos. Y eso es otra cosa que en el argot financiero les llaman romper el perfil transaccional. Es decir, hacer una especie de movimiento atípico en el manejo de dinero. Porque una empresa, pues cuando le llega dinero, deja algo de ese dinero justamente como reserva para seguir operando. Y esta empresa no lo hacía. Y así, en 2015 se les cancela una cuenta de banco. En 2017 se les vuelve a cancelar otra cuenta de banco porque el Sistema Bancario Nacional descubre que la empresa Fuego con Fuego intercambiaba facturas con 3 empresas con las que compartía dirección IP, es decir, dirección de Internet. De nuevo, algo que sucede cuando hay esquemas de lavado de dinero. En 2018 les vuelven a cancelar otra cuenta bancaria porque los bancos no quieren tener relaciones con entidades que puedan prestarse al lavado de dinero. Justamente les cancelan porque de vuelta entran 7.2 millones de pesos y salen 7.2 millones de pesos. Y en 2020 vuelve a suceder lo mismo. La empresa Fuego con Fuego recibe 53 millones de pesos y saca ahora 54, es decir, deja con saldo negativo. Así que después de todas esas cosas muy extrañas, la UIF comienza una investigación bajo una premisa muy básica, que lo que huele a lavado de dinero, lo que luce como lavado de dinero y lo que se comporta como lavado de dinero, suele ser lavado de dinero. Y así es como desde 2015 la Unidad de Inteligencia Financiera, incluso ya con otro titular, no con el actual Santiago Nieto, ya seguía desde muy cerca los pasos de Gloria Trevi en presuntos esquemas de lavado de dinero. Oye, ahora que mencionabas, más bien que pues mencionas este esquema y que veíamos las respuestas que dio la cantante en TikTok, me parece, o no sé en qué red social, creo que la original fue TikTok, se le pregunta por algo que tú también publicas, pero no sé si se refiere al mismo caso. Además de este esquema, digamos, de empresas fachadas con su esposo, se habla de, digamos, la adquisición de ciertas propiedades. Y ahí en las preguntas que le hacían, o que supuestamente ella respondió en este video de TikTok, habla de su mamá. Esta investigación en contra de su mamá, entiendo que fue por evasión fiscal, o tiene que ver con la, digamos, adquisición de esta mansión que tú mencionas aquí en este reportaje en Tamaulipas. Tiene que ver con un poco las dos cosas. Ajá. Tiene que ver, Gloria Trevi compra en Tamaulipas el 21 de abril de 2008 una mansión con un valor cercano a 250 millones de pesos. 250 millones de pesos son más o menos 12 millones de dólares. Es algo así como una casona que compraría las hermanas Kardashian, uno de estos grandes personajes del Star System. Sin embargo, debido a que la compra fue en 2008, ya prescribió el delito financiero, si es que lo hubiera. Sin embargo, hay otras cosas que están dentro de la investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera que justamente apuntan a este presunto esquema de lavado de dinero. Por ejemplo, que Armando Gómez, el esposo de Gloria Trevi, ya había sido señalado por el sistema bancario por realizar operaciones bancarias con tarjetas clonadas y que en 2004 el esposo de Gloria Trevi fue sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero, tras haber sido descubierto con una gran cantidad de dólares en Estados Unidos que no pudo acreditar su legal procedencia. Todas estas informaciones, Luisa, fueron debidamente moldeadas, fueron llevadas con una investigación secreta, una investigación que se llamó Fuego con Fuego, justamente por el nombre de la empresa de donde deriva toda esta investigación, y fue presentada finalmente una denuncia el 8 de septiembre pasado ante la Fiscalía General de la República por 2 delitos: defraudación fiscal y lavado de dinero. Ahora, eso es la información que ya aportó la Unidad de Inteligencia Financiera. Ellos ya hicieron todo este esquema, toda esta investigación, que es una investigación bastante robusta, donde tienes nombres, cuentas bancarias, transacciones. Ahora, digamos, la pelota está del lado de la Fiscalía General de la República, que le tocará llevar la investigación y que le tocará, en todo caso, imputar estos delitos a la cantante, a su esposo, a la suegra y otras personas más. Y hay un dato muy importante. Si la Fiscalía General de la República decide escalar este tema, fácilmente podría configurar el delito de lavado de dinero y sumarlo a otro, que es el de delincuencia organizada. Es decir, 3 o más personas que se ponen de acuerdo para cometer un delito. Y en caso de que la Fiscalía haga este añadido de delincuencia organizada, obligadamente va a tener que girar una orden de aprehensión contra Gloria Trevi y tendrá que darle prisión preventiva oficiosa, es decir, ponerla en cárcel, privarla de la libertad, mientras se determina si ella es responsable o no.
Así que definitivamente apenas estamos viendo el inicio de un caso muy importante en el que, déjame decirte, la Unidad de Inteligencia Financiera se está jugando parte del prestigio por el nivel de popularidad que tiene Gloria Trevi, pero también la Fiscalía General de la República, que tiene que demostrar que puede caminar al mismo ritmo que la Unidad de Inteligencia Financiera, porque la Fiscalía de Gertz Manero ya ha sido acusada en varias ocasiones de actuar con mucha lentitud, de llevar procesos muy lentos que incluso podrían abrir la duda de que hay temas de corrupción y de opacidad. Bueno, es un momento muy delicado, como bien dices, precisamente para el fiscal en estos momentos, ¿no? Entre su tema personal y acusaciones en contra, literalmente, de él, ¿no? Y bueno, y el tema ahora de las 31 personas vinculadas al CONACYT, porque ya nos piden que no digamos de la comunidad científica, ¿no? Pero ponemos exfuncionarios del CONACYT. Como bien dices, es un momento muy delicado para la Fiscalía. ¿Hay algún tiempo, digamos, algún protocolo de que la UIF presenta una denuncia a que la Fiscalía decide si va a, digamos, tomar esta información y, como dices, que configurar, digamos, una carpeta de investigación, o en realidad pueden pasar el tiempo que consideren necesario? No, la Fiscalía puede decir que ellos van a requerir el tiempo necesario para poder tomar en cuenta las pruebas que aportó la UIF, valorarlas y entonces hacer la imputación que ellos consideran necesario. La Fiscalía lamentablemente no tiene protocolos, no tiene plazos fatales. Esta situación puede tomarse mucho tiempo, pero hay un interés importante de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de que se le dé cauce rápido, principalmente porque en el caso de los delitos financieros sí que se pueden borrar pruebas, sí pueden destruirse evidencia, y seguramente si es que estos delitos fueran reales, no hay que ser muy no hay que hacer mucha adivinanza sobre esto. Gloria Trevi y su esposo, que hasta el momento, insisto, son inocentes, tienen presunción de inocencia, pues con el poder que tienen, con el dinero que tienen, bien podrían comenzar a borrar las huellas de lo que hicieron, y evidentemente, una vez que se presentó la denuncia el 8 de septiembre, corre una especie de cuenta a contrarreloj imaginaria en la que cada día que pasa es un día perdido para la justicia mexicana, es un día en el que es más difícil recuperar dinero que podría haber sido utilizado para lavado de dinero o para evadir impuestos, y es un día más que evidentemente Gloria Trevi y su esposo tienen para poder fortalecer su defensa y en todo caso no entregar el dinero que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, estarían obligados a presentar. La denuncia es una denuncia bastante importante, bastante robusta. La UIF calcula que aproximadamente Gloria Trevi y su esposo habrían lavado 1,693 millones de pesos y $529,000 estadounidenses. No son cantidades menores, y por eso es importante que esto se resuelva pronto, y que si hay dinero que se desvió y que no llegó a las arcas públicas por cualquier razón que sea, que se devuelva y que se castiguen a los responsables. De fuego con fuego. Y entonces se ponen a buscar y encuentran que los representantes legales de la empresa de Fuego con Fuego, Representaciones SADCB, son dos chavos de 21 años, Christopher B. y Armando R. Y entonces, pues se dan cuenta que ellos son los representantes legales de la empresa de Fuego con Fuego, Representaciones SADCB, pero aparte, estos chavos son accionistas de otras 6 empresas multimillonarias. O sea, en total eran 7 empresas. Christopher B. y Armando R. Por no decir que son prestanombres del esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez. Supuesta y alegadamente. Todas estas empresas, la empresa de Fuego con Fuego, Representaciones SADCB de Gloria Trevi y Armando Gómez, bueno, y sus prestanombres, Christopher B. y Armando R., y las otras 6 empresas millonarias que les acabo de decir, todas tienen el mismo teléfono y la misma dirección fiscal. Las 7 empresas multimillonarias. Entonces empiezan a investigar y se dan cuenta que estas empresas creadas, fantasmas, esta empresa de Fuego con Fuego, Representaciones SADCB, lo que hacía es que simulaba facturas con las otras empresas, en donde los representantes legales y socios de estos chavitos de 21 años, les estoy hablando de hace 2 años, hace 2020 por ahí, de tener 23 años ahorita, pues se pasaban facturas, ¿no? Simulaban facturas. Justamente en el año en donde Gloria Trevi hace el sencillo de Como Yo Te Amo,
que es un hitazo, esta empresa de Fuego con Fuego, Representaciones SACB, recibe 32 millones de pesos. El tema es que cuando recibe los 32 millones de pesos, saca los 32 millones de pesos. Así como entraron, así lo sacó. Entonces, esto es un movimiento financiero atípico, porque no es algo normal que entren 32 millones y que saques 32 millones. Se pusieron a investigar a estos señores, o sea, Armando Gómez y pues la empresa de Gloria Trevi. Y entonces en el 2015 les cancelan una cuenta de banco, y en el 2017 les cancelan otra cuenta de banco, y entonces empiezan a investigar y se dan cuenta que Fuego con Fuego intercambiaba facturas con 3 empresas con las que compartía la dirección IP. En el 2018 les cancelan otras cuentas porque entran 7.2 millones de pesos y sacan 7.2 millones de pesos. O sea, lavado de dinero. En el 2020 reciben 53 millones de pesos y sacan 54 millones de pesos. Es decir, dejan a la empresa con una deuda de 1 millón de pesos. O sea, quiero decirles una cosa. Si tú ves a un pato, o sea, tiene cara de pato, patas de pato, nalgas de pato, cuerpo de pato, y habla como pato, pues es un pinche pato. Y obviamente todos estos movimientos es lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero no termina ahí todo. La mamá de Gloria Trevi compra una mansión en Tamaulipas justamente el 21 de abril del 2008. 21 de abril del 2008. Esta mansión que compra en Tamaulipas tiene un costo de 250 millones de pesos. 250 millones de pesos. Cuando la señora, pues evidentemente no tenía dinero, o supuestamente, cuando Gloria Trevi estaba en la cárcel. Compran esta mansión el 21 de abril del 2008, pero actualmente ya no puede ser un delito porque ya prescribió el delito financiero por la fecha, que ya no se puede acusar este delito financiero. Pero pues obviamente, pues si compras una casa de 250 millones de pesos, pues ¿de dónde salieron esos 250 millones de pesos? Pero eso no es todo. O sea, el señor Armando Gómez ya fue señalado por el sistema bancario por realizar operaciones con tarjetas clonadas. Lo estás escuchando bien, por tarjetas clonadas. En el 2004, el esposo de Gloria Trevi fue sentenciado a lavado de dinero, y porque en Estados Unidos tenía mucha lana y no podía acreditar la propiedad del dinero, o sea, no podía justificar porque tenía tanto dinero. Esto pasó en el 2004. Esta investigación que yo les estoy diciendo, que les acabo de decir, fue una investigación que se llamó Fuego con Fuego, precisamente por el nombre de la empresa de Gloria Trevi con el señor Armando. O sea, una investigación secreta por defraudación fiscal y lavado de dinero. Se podrían sumar otros delitos como el de delincuencia organizada. O sea, ¿qué es delincuencia organizada? Es un grupo de 2, 3, 4, 5 o más personas que hacen un delito. En este caso estamos hablando de prestanombres y estamos hablando del esposo de Gloria Trevi, estamos hablando de Gloria Trevi. Entonces, esto se llama delincuencia organizada. Pero bueno, ustedes a lo mejor me podrán decir, no, es que yo no te creo, yo no creo en que, yo creo que ella es inocente, yo creo que ella es una víctima, ya saben, las mismas pendejadas que siempre dicen, a pesar de que se les ponga las pruebas de que el señor Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel, siendo mayores de edad, reclutaban a chavitas de 15 años y hacían comportamientos sex con niñas menores de edad. Bueno, está bien.
No me quieres creer, no me creas. Yo les dije que lo de la muerte de Ana Dalai es un delito que ha quedado impune porque Gloria Trevi fue sentenciada a estuvo 5 años en Brasil, y el panzón asqueroso, cara de memela enfrijolada de Sergio Andrade, estuvo 8 años. Pero fue simplemente por la denuncia de Karina Yapor, o sea, de los papás de Karina Yapor. El caso de Ana Dalai nunca ha sido juzgado, a pesar de una declaración de Liliana Guerrero. Todo esto está bien, no me lo creas. Pero esto que te estoy diciendo, ahí está, es verdad. El punto de mirar a la UIF en una de las campañas dirigidas por esta pareja y esta empresa que se llama Fuego con Fuego Representaciones S.A., en la que supuestamente han realizado, les digo, estos 7 millones de pesos, y los que nunca se declararon ni el impuesto sobre la renta según las fuentes cercanas al caso que cita el Reforma. Hacienda lleva hace años investigando a este par de angelitos. Y así desde el 2021 que metieron esta acusación por haber evadido la cantidad de 400 millones de pesos y de haber creado una red de lavado de dinero en la que también habrían involucrado otras 3 personas. Ante esta imputación del 2021, el abogado de la pareja expuso que ambos están declarando impuestos en Estados Unidos. Como se darán cuenta, una persona que ha estado inmersa, involucrada en tantos escándalos, delincuencia organizada, lavado de dinero, perversión de menores. No, es una fichita. Miren, esta señora la llevan investigando desde hace mucho tiempo, porque desde que salió de prisión, acuérdense, y me han dicho, es que yo no creo en el libro de Roberta Menuso. Cuando Gloria Trevi, según el libro de Roberta Menuso, estaba en prisión, ella quería darle $300,000 a un reo para que le ayudara a escapar. Cuando sale el libro de Roberta Menuso, Gloria Trevi le ofrece $300,000 para que no publique el libro Detrás de las rejas con Gloria Trevi. Bueno, no me crean a mí, les repito, no me crean. No importa si me crees o no. Aquí la situación es que desde el 2013... esta señora y su esposo Armando Gómez, que acuérdense que ya estuvo en prisión y que fue acusado por utilizar tarjetas clonadas y por lavado de dinero en Estados Unidos, bueno, crearon esta empresa. Ellos crearon la empresa de Fuego con Fuego Representaciones SADCB y pusieron estos 2 chavitos, a Christopher B. y Armando R., de 21 años, o sea, 21 años y tienen 7 empresas millonarias. Oye, por favor, tampoco somos unos idiotas, ¿no? Porque su esposo es una fichita. Yo no sé cómo Gloria, de verdad, no entendió. Porque después de que salió de la cárcel, este señor de Armando, este señor que lava dinero y que clona tarjetas, lo metieron al bote y esta Gloria Trevi no se ha dado cuenta. Yo no sé si le gusta la mala vida. Y una persona que anda en tantos problemas, oigan, por favor, 250 millones de pesos. La mamá de Trevi se compró una casa en Tamaulipas y ustedes no agarran la onda. ¿Qué clase de persona es Gloria Trevi? A ver, para que no se les olvide y métanse e investiguenlo. Se lo repito, cuando sacó el sencillo de Como Yo Te Amo, bueno, por la empresa recibió 32 millones de pesos y así como entraron, lo sacaron. Se llama lavado de dinero. Porque no pagaste impuesto, no pagaste el ISR, no pagaste nada. Ok, 2015 y 2017 les cancelan cuentas por movimientos atípicos. Y Fuego con Fuego intercambiaba facturas con 3 empresas en donde los prestanombres estaban involucrados y compartían la misma dirección IP. Las 7 empresas millonarias de los representantes legales que pusieron, o sea, los prestanombres de Fuego con Fuego, tienen el mismo teléfono y la misma dirección. ¿Ya estás entendiendo? 2018 cancelan la cuenta por 7.2 millones de pesos que entraron y que salieron limpiecitos, lavado de dinero. 2020 reciben 53 millones y sacan 54, dejan una deuda de 1 millón de pesos. O sea, lavado de dinero, estafa, crimen organizado. ¿Cómo te explico? Para que ustedes vean toda la información de Conexiones Americanas y sus subempresas que hace unos días que habíamos subido, nos tumbaron justamente cuando hablamos de este tema en 4 ocasiones.
pero creo que hoy no nos van a tumbar. Voy a hacer la transición para que ustedes vean esta información y nos encantaría, mis queridos Trevi enfermos, que nos contesten qué está pasando, qué pasó en Conexiones y sus subempresas, qué pasó con las compraventas y casas, qué pasó con las propiedades que estaban a nombre de Liliana, qué pasó con el dinero enterrado en España y en México, qué pasó con Fuego, Representación SCA, DSB. Nos encantaría que nos dijeran, por favor, para que nos saquen de nuestra ignorancia, porque no solamente es hablar por hablar, hermano, de vez en cuando hay que mostrar un par de pruebas, yo pienso, ¿no? Y las ganancias de la empresa, profundicemos ahora en uno de los temas que poco se ha hablado y que las autoridades nunca investigaron correctamente, y en el que hubo muchas personas involucradas que nunca antes fueron evidenciadas, y me refiero al dinero obtenido por Sergio Andrade y Gloria Trevi, en gran medida gracias al trabajo de esclavos de decenas de víctimas. ¿Qué pasó con el dinero de las empresas que fueron usadas para acumular, guardar, dispersar y sostener la inmensa red que se tejió en torno a este trama? Y particularmente con los recursos de la empresa Conexiones Americanas. ¿Por qué Gloria decidió hacer crecer que yo tenía el control y asegurar en su libro y en declaraciones públicas que yo era su jefa? Para entender más a fondo esto, se aprecia como toda una maquinación que debo de garantizar que todo lo que teníamos a nuestro nombre, cada una de nosotras, lo entregó. Puedo asegurar también, sino que ninguna de las chicas que conocí pensó o creyó que esos bienes fueran suyos. Nosotras, al menos en mi caso y el de mi hermana, no recibimos ningún dinero de transferencias de las ventas de estos inmuebles. Solamente entregamos los poderes para que otras personas pudieran hacerlo. Nunca pasó por nuestra cabeza disponer ni hacernos de propiedad alguna, y ahora entiendo que por ello fuimos presas tan fáciles, pues nunca imaginamos ni buscamos cómo quedarnos con lo que se suponía era nuestro y estaba a nuestro nombre, incluidas las cuentas bancarias. Nuestras condiciones de esclavitud incluían pertenecerles físicamente, de lo cual se desprendía su poder que usaban con nuestra personalidad jurídica, sin consultarnos y con total impunidad, lo cual dista mucho de ser prestanombres. Si lo que ha repartido Gloria Treviño Ruiz durante más de 20 años y confirmó en la bioserie del 2023 es cierto, y que nosotras teníamos propiedades y dinero que le pertenecían entonces, ¿por qué y para qué las pusieron a nuestros nombres? Si son suyas y las teníamos que devolver, es porque no eran nuestras, y si no eran nuestras, ¿por qué estaban a nuestro nombre? Esta sin duda parecía una confesión de que estaban haciendo uso de nuestra personalidad jurídica, y las razones lógicas para hacerlo sería evadir impuestos, lavar dinero y ocultar sus bienes. Y si no hubiera sido esta, ¿cuáles pueden ser las razones para poner legalmente a nombre de otra persona los bienes de alguien? Con el inmenso poder económico, político y mediático, y por lo tanto de influencias que los caracteriza, así como el incesante trabajo de demandar a todo aquel que no sigue su discurso. ¿Por qué no nos reclamaron civil o penalmente la devolución de las propiedades que tanto aseguraban que teníamos? La respuesta es porque no la teníamos realmente, y tendrían que haber dado muchas explicaciones legales. ¿Acaso podemos realmente creer que no sabemos qué pasó con esas millonarias propiedades de Conexiones Americanas y que su madre aparece como la beneficiaria de las mismas? Parte de la estrategia ha sido, desde un inicio, hacer creer a la opinión pública que las niñas y los jóvenes nos quedábamos atrapadas en este grupo criminal y que obtuvimos alguna ganancia, específicamente económica. Eso es mentira. Es y ha sido una total mentira. Para que una organización de este tipo funcione, requiere pasar inadvertida en todos los aspectos, y esto incluye también lo económico. El diseño de la operación en este caso supuso colocar propiedades impresas a nombre de las propias víctimas, quienes solamente aparecíamos en el papel como responsables o dueñas. Sin embargo, nosotras solo recibíamos órdenes de firmar,
qué decir, qué gestionar o qué autorizar. Jamás cobramos un salario, tampoco recibimos ninguna ganancia o beneficio. El 99% de las víctimas no recibimos ni un centavo, al menos de las empresas conocidas hasta ahora de Andrade, que ha hecho andar en éxtasis SADCB en 1989 junto a Gloria Ruiz Arredondo, Gloria Trevi Ruiz y María Portillo. Magical Imagen Entertainment, con sede en California, en Estados Unidos, que aparece registrada en 1993 y conexiones americanas. Las propiedades que llegamos a conocer estaban ubicadas en la Ciudad de México, en Morelos, en Guerrero y en el Estado de México y en España, por ejemplo. Y en el expediente judicial consta que el Ministerio Público en México ordenó la investigación del andamiaje económico del grupo dirigido por Andrade y sus cuentas y propiedades, etcétera, pero solo por encima, sin llegar al fondo de ninguna manera. Por supuesto, tampoco se pidió a la autoridad fiscal la ruta de ese dinero, es decir, el dinero y los bienes prácticamente permanecieron intocados. El Ministerio Público Federal y local debió de haber asegurado todos los inmuebles para solicitar el decomiso en un proceso penal, ya que era un instrumento u objeto para la explotación y la esclavitud de las víctimas. Estos son algunas partes de los testimonios al respecto que, desde el año 2000, forman parte del expediente en el Ministerio Público que no ha profundizado y que el juez no parece haber valorado en ningún sentido. Este lavado de dinero. Carla, el 25 de octubre del año 2000, a las 12 horas en Aquiles Cerdán, Chihuahua. 17ª, que diga si ella o sus hermanas en algún momento firmaron algún documento en blanco por indicaciones de Sergio Andrade. En California, de legal, contestó. Katia y yo sí, obviamente, ni por error preguntar para qué titubear en firmar inmediatamente. Cari, el 26 de junio del año del 2000 a las 10 horas en Chihuahua, Chihuahua. Tuve la oportunidad de ver también, entre otras muchas cosas, hojas firmadas en blanco por personas como G, del Carmen y Carla y Katia. Inclusive recuerdo que estando en la casa atrás de Televisa San Ángel, la cual se rentó durante la grabación del programa XC Tu Remix, Gloria y Sergio me pidieron que firmara una especie de libro notarial, pero no había ningún notario presente. Por supuesto, de ninguna manera podría haber preguntado qué estaba firmando, y con el paso del tiempo supe que me habían puesto, o mejor dicho, me habían usado como administradora única de una empresa que se llamaba Conexiones Americanas. Yo no tenía ningún poder real, ni acceso a absolutamente nada. Infiero, debido a sus múltiples pláticas al respecto, que lo hicieron para protegerse de las probables demandas de Aline y lo que pudiera venir para ellos derivado de la publicación de su libro. Se leen el 13 de noviembre del año del 2000 a las 10 horas en Aquiles Cerdán, Chihuahua. En una ocasión me mandó a buscar en la basura unas cartas que le había hecho Carla, donde le decía su decisión. Él me dijo más o menos lo que decía. Yo las encontré y las leí. En ellas decía que se quería ir y que quería arreglar la cuestión que tenía con Conexiones Americanas y que se quería ir, que era su última palabra. Yo pensaba que así iba a suceder, pero pasaron los días y nunca sucedió. Carla volvió a recibir castigos y golpes. Liliana Soledad Regueiro, el 10 de mayo del 2001 a las 10 horas en Aquiles Cerdán, Chihuahua, declaraba: en este acto se hace constar por la Secretaría de este tribunal en el estado emocional de la declarante en el proceso de llanto al narrar los actos anteriores de que fue objeto. Le dije que ya no aguantaba más otra vez y empezó a hacerme un escándalo en la casa. Yo le decía que me perdonara, ya que me arrepentía, que quería solucionar mis problemas. Y en esos días me hizo firmar el contrato de la compra de la casa de los 3 caballos y que en España la casa la puso a mi nombre porque yo era de otra nacionalidad y ya había cumplido 18 años. También lo hizo con Cari y sus declaraciones el 26 de junio del 2000, también en Aquiles Cerdán, Chihuahua, a las 10 horas. 88ª. Si sabe el motivo por el cual las propiedades que ha mencionado durante la presente
declaración estaban escritas a nombre de las integrantes del grupo calificada de legal, dijo. En el caso de Sony, para que por medio de ningún proceso legal se pudieran quitar ninguna de las propiedades, y en este caso de otras personas que evadían impuestos y que para que éstas se hicieran responsables de cuestiones fiscales, como por ejemplo el poner acciones de la compañía de Conexión Americana a nombre de Carla y de Katia, así como las propiedades que corresponden a la segunda mencionada. 89ª, si saben de dónde provenían los fondos económicos con los cuales adquirieron los bienes que se mencionan, así como los gastos de manutención calificada de legal, dijo, principalmente de la carrera artística de Gloria, apoyada en que no gastaba en jardineros, cocineros, limpiadores de albercas de casas, limpiadores de casas, ni en representantes de relaciones públicas, ni en la mayor parte de los músicos que a últimas fechas integraban el grupo musical de Gloria. Eran unos explotadores. Puesto que todo lo mencionado, así como muchas actividades, lo realizábamos personas dentro del grupo sin paga alguna por ello. Tampoco se gastaba en shampoos, enjuagues, ropas y artículos de uso personal. Amenazas tras amenazas, hostigamiento y difamaciones para mí y para mi familia, que es lo único que hemos enfrentado por más de 20 años, tras el abuso físico, psicológico que padecimos, pero que sin duda hacerlo es parte de la escenificación construida con la intención de desviar la atención. Siguió haciendo tanto daño a través de miles y miles de mensajes de parte de sus fanáticos instrumentalizados para atacarme. No hay que perder de vista que existen fuertes indicios de que se ha mantenido el mismo patrón de sus operaciones. Apenas el 8 de septiembre del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Gloria Trevi y su esposo, porque desde el 2013 presuntamente ocultaron bienes y dineros a través de empresas fantasmas por cerca de 1.700 millones de pesos depositados a nombre de jovencitos de 21 años. Según autoridades, la pareja es dueña de Fiona Inmobiliaria SADCB, de Fuego con Fuego Representaciones SADCB, las cuales operan con factureras y comparten domicilios con otras compañías incluidas por el SAT en su lista de empresas que facturan operaciones simultáneas. El EFOS. Las denuncias fueron presentadas el 8 de septiembre contra 6 personas físicas y 8 personas morales, quienes aparentemente integran un esquema de lavado a través de los cuales recibieron 693,813,477 pesos y $529,245, denominada Operación Fuego con Fuego. Las investigaciones abarcan a familiares del esposo de Trevi, depósitos de productos artísticos y compras de inmueble. Infovea aportó más información sobre el caso. Las operaciones contra Trevi iniciaron en el año del 2015, cuando el sistema bancario encontró datos extraños sobre la compañía de Fuego con Fuego Representaciones SADCB, fundada por la famosa y su esposo. Las investigaciones apuntan a que esta empresa, creada en el año del 2013 como proveedora de servicios de espectáculos, era representada por 2 hombres con apenas 21 años, Christopher B. y Armando R., quien además eran accionistas de 6 compañías y más en todas las direcciones y teléfonos. Quieren esconder todo. En el año del 2000, cuando llegó el momento de pagar los primeros abogados de Sergio Andrade de Gloria y de María Raquel Portillo, antes de que sus padres intentaran que la representara otro litigante, según lo tengo entendido, firmé a sus representantes Alejandro Jaimes y Eduardo Suárez todos los documentos que me pidieron y en los que yo supuestamente tenía alguna representación, excepto una propiedad, la denominada Conexión Americana, puesto que me informaron que se encontraba en aparente litigio, por lo que no se podía vender. Asimismo, tampoco pudieron cederle los derechos de 2 propiedades, una de Sergio en Cuernavaca, pues solamente tenía la posición sin escritura, y la casa de María Raquel Portillo, pues esta me informó que su familia, en específico la mamá, ya tenía el control de dicha casa también en Cuernavaca. Se la quedó Portillo. En el año del 2002, quien era entonces el contador de Sergio y Gloria, me hizo saber que aparentemente había un fuerte problema legal con ese terreno. El contador me aseguró en ese momento que de no esconderse podrían ser llevados a prisión. Para entonces había pasado muy poco tiempo desde nuestro rescate. Yo no tenía un peso en la bolsa, tenía una pequeña en brazos y una vida destruida.
Ni siquiera pasó por mi mente pelear por ese terreno que recuerdo como una gran manzana en la zona comercial de Monterrey, muy bien ubicada y que además tenía en su interior otras construcciones. Me dijo el contador que había logrado que unos abogados pelearan por ese terreno, puesto que ellos sí contaban con el dinero suficiente para un juicio de tal magnitud por el elevadísimo costo del terreno. En el entendido que Gloria Ruiz, la madre de Gloria Treviño Ruiz, y Sergio Andrade Sánchez harían lo que fueran por recuperarlo, y por ello me argumentaron que debía cederle los derechos y darle todos los poderes, porque ellos asumirían el problema, y en caso de ganar se quedarían con el terreno. Pero yo así logré quitarme la presión de la supuesta demanda por la que debía esconderme. Lo único que entendí era que si hacía lo que el contador me pedía, iba a poder caminar libremente. Ese me había ayudado a resguardarme en un departamento donde debía permanecer con mi hija por el dichoso problema legal. No tenía forma, no tenía dinero, no tenía fuerzas para pelear por nada, y sabía que no me pertenecía, ni siquiera concebí quedármelo. En vez de confabular todo lo que relato en este momento, pudieron solamente permitirlo o acudir a Nora Miranda, quien contaba con el poder legal para realizar las operaciones. ¿Cuál podría ser la razón por la que emprendieron tantas acciones con las cuales finalmente se perdió la pista de quiénes se quedaron con el dinero de estas propiedades? Así que creía que había una persona que apenas podía sobrevivir. Era imposible para mí poder contratar un abogado o iniciar trámites para comprender la dimensión de lo que estaba pasando. Estaba completamente sola, por lo que firmé lo que me pidieron. Así fue como me enteré apenas en el año del 2023, a más de 20 años después, lo que realmente sucedió. Las copias de ese juicio civil se encuentran en el expediente en Chihuahua y derivado de unos exhaustivos trabajos de análisis de mis abogados, que han trabajado por él años y años y años, pudieron revelarse lo que aquí acabo de narrar. Las ganancias de Conexiones Americanas. Miren, en el año del 2001, Gloria Ruiz Arredondo inició un procedimiento civil derivado del vencimiento de un pagaré de $900,000 firmados por Sergio Andrade con un interés mensual del 9%. Fuera de toda lógica financiera, pues representaría más del 100% de anualidad. Se elaboró el 18 de octubre de 1996 y la fecha de vencimiento del 18 de diciembre de 1998. Me pregunto si este pagaré realmente existía o si se creó post facto. ¿Es posible inferir que la demanda relacionada con el pagaré fue concretada, ya que una tasa de común acuerdo con el interés del 9% mensual ante la indiferencia del juzgador, que lo da por bueno, ignorando lo dispuesto por el artículo 17 del Código Civil de Nuevo León, adicionado P.O. 20 de julio de 1998, que a la letra dice: el artículo 17 bis, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2289, los conceptos de interés serán los siguientes. El interés legal será igual al promedio del costo porcentual promedio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación durante el tiempo que medía entre la fecha de nacimiento de la obligación del periodo mensual inmediato anterior al día de su vencimiento. El interés legal moratorio sería igual al promedio del costo porcentual promedio publicado por el Banco de México. Ya se es un poco enredoso. En el Diario Oficial de la Federación, durante el tiempo que medía en estas fechas de vencimiento de la obligación y el periodo mensual inmediato anterior al día que efectivamente se haga el pago y el incremento en un 25% de su propio valor, estamos hablando de una millonada, El interés convencional es el acordado por las partes y que puede ser mayor o menor al interés legal. Pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundamentadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la extrema necesidad y de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podría reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. A ver, se los voy a explicar.
Los documentos muestran que los terrenos que tenía la propiedad de Conexiones Americanas en la zona country, al sur de Monterrey, y una casa que fue edificada dentro de estos terrenos se evaluaron en el año del 2003 en 24,300,000 pesos. El primer terreno tenía 6,345,61 metros cuadrados. Y el segundo terreno tenía 7,864,26. Además del inmueble construido, estos se ubicaban a poca distancia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en una colonia exclusiva de nombre Altavista Invernadero. Para explicar mejor este caso, les presento un desglose secuencial de los hechos. Es solamente un ejemplo para observar la complejidad de todo el caso. E insisto, nunca fue investigado a pesar de contar con todos estos documentos que les voy a decir ahorita. El 25 de enero del año del 2001, se demandó por la vía ejecutiva mercantil en el juzgado octavo del civil en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a Conexiones Americanas por el vencimiento de un pagaré de $900,000 firmados por Sergio Andrade a favor de Gloria Ruiz Arredondo. Para llevar a cabo esta acción civil, la mamá de Gloria Treviño Ruiz endosó el pagaré al abogado Rafael Ordóñez Vera y fue él que presentó la acción legal. Este expediente es el número 65 del 2001. El juez que llevó esta causa se llama Abraham Guillén Sandoval. Los primeros abogados de la mamá de Gloria Trevi fueron Arturo Urbina Cañamar y Patricia Martínez Flores. Por el lado de la parte demandada, o sea, de las Conexiones Americanas, la defensa corrió a cargo de la licenciada Diana Eugenia González Aldaña, quien manifestó al actuario del juzgado que el pasado 7 de febrero del 2001 no tenía numerario para saldar ese pagaré. Por ello, el actuario designó como bien embargable, muy convenientemente, el lote del terreno y mejoras ya existentes inscritos ante el registro público de la propiedad bajo el número 1478, volumen 238, libro 37, sección 1, en Monterrey, registrado el 12 de marzo de 1997 a nombre de Conexiones Americanas. Por otra parte, se asienta que yo, Carla de la Cuesta, el día 6 de mayo del año del 2002, en calidad de administradora única, nombre como nueva abogada del caso de Laura Margarita Pérez Cabriales y Beatriz Oliva Flores Treviño, he declarado que nunca supe quiénes eran. Solo era parte de esta estrategia que me hicieron creer que me salvaría de algo en lo que yo no tenía nada que ver. Se especifica también que yo, Carla de la Cuesta, extendí posteriormente un poder a los abogados Gerardo Javier Lerna Velázquez, José David Rodríguez García, Gabriel Michoiro Altamina y Juan Carlos Lorenzana Licón para que me representaran en el juicio ejecutivo mercantil. Es muy importante mencionar que el 30 de julio del año del 2002, Luis Arredondo le vendió los derechos del juicio a los contadores públicos Ricardo Eugenio Reyes Cárdenas y Juan Carlos Leal García, quienes hicieron lo propio el 22 de abril del año del 2003, al revender el juicio mercantil a su propia empresa inmobiliaria y promotora, LGSADCB, creada legalmente por Leal García y su esposa, de acuerdo con el registro público de la propiedad, el 31 de octubre del año del 2002, es decir, 6 meses antes de adquirir los mencionados derechos. Y la Plata Internacional SADCB, en la que aparece en esos momentos como presidente del Consejo de Administración, Reyes Cárdenas. En lo que respecta al periodo de pruebas, se nombró a otro abogado de Conexiones Americanas, Elías Richo Matar. Sin embargo, en el expediente no se aprecia que hayan aportado pruebas algunas en favor de sus representantes. Y por esa razón, el 9 de octubre del año del 2002, se notifica la sentencia condenatoria en contra de Conexiones Americanas a través de la licenciada Mayela Sánchez González. Es todo un lavadero de dinero. Increíblemente, no se interpusieron recursos alguno en contra de la sentencia de la misma causa ejecutoria en tiempo y forma, que fue hasta el año del 1 de noviembre del 2002, donde ya fuera de tiempo cuando el licenciado Gerardo Javier Lerma Velázquez se mostró inconforme con la sentencia.
El juez desecha sus recursos por estar fuera de tiempos legales. Cabe reflexionar si genuinamente un abogado podría dejar de presentar pruebas u olvidar interponer algún recurso para apelar una sentencia en contra de un representado. A sabiendas de ello, tendría como consecuencia la pérdida de semejante propiedad, negligencia, simulación y estrategia. Otro aparente error cometido por la defensa fue el escrito presentado ante el juez octavo de lo civil el 16 de enero del 2003 por Josué Sánchez Espinosa, otro de los abogados de Conexiones Americanas. En este se daba por notificada la sentencia interlocutoria contra la empresa, esta empresa fachada, el 10 de diciembre del año del 2002, y en la cual se actualizaban las deudas de Conexiones Americanas, que llegó a acceder a $3,726,000. Sin embargo, el juez no lo acuerda en su escrito debido a que el 12 de diciembre del 2002 ya le había notificado a Conexiones Americanas. Durante este juicio ejecutivo mercantil en contra de Conexiones Americanas, se le notifica al juzgado octavo de lo civil que existía un juicio laboral, el 1865-02, ratificado en la Junta Especial en el número 15 en la Ciudad de México, por parte de quienes dijeron ser trabajadores de Conexiones Americanas en la capital del país. Exacto, Luis Mario Juárez Aranda, y quien había ganado su demanda en contra de Conexiones Americanas por 5 millones de pesos. No enviaron el expediente, por lo cual se desconoce qué documentos habían presentado estas dichas personas para fundamentar su demanda. Todo una maraña de tranzas de Gloria Trevi y Sergio Andrade. El 7 de octubre del año del 2003, Luis Mario Juárez Aranda le comunica al juez octavo que se da por pagada en su totalidad su pretensiones monetarias, las cuales le fueron cubiertas en efectivo por Eugenio Reyes Cárdenas y Juan Carlos Leal García, quienes, como antes lo mencionamos, el 30 de julio del 2002 le compraron los derechos del juicio a Luis Arredondo. Es importante destacar que el elemento de la simulación que se puede presumir en estos dos hechos en concreto que dejan en indefensión a sus clientes. El primero es que el abogado de Conexiones Americanas, Elías Richo Matar, no aportó elemento alguno donde el periodo de prueba cometido con muchas omisiones que dejaron en total indefensión a su cliente. El segundo es que la sentencia dictada por el juez civil en contra de la empresa nunca fue impugnada en ninguna apelación. José Sánchez Espinosa acredita el juicio como abogado de Conexiones Americanas y le manifestó al juez que, de acuerdo con el expediente, que su representada no tiene el más mínimo interés en continuar defendiéndose en el presente procedimiento debido a lo incosteable que, puesto así resultaba, o sea, la mamá de Gloria Trevi, agregando que su representada no seguiría atendiendo el presente procedimiento y, en visto de que guarda el mismo en ese momento, estas manifestaciones no tienen ningún inconveniente para que esto pase, para que se queden con los terrenos raramente adjudicados y para que el juzgado otorgue en rebeldía la parte a la demandada. Hay muchas preguntas sin respuesta en todo el tema del lavado de dinero de Gloria Trevi y de su esposo Armando. Y esto enreda operaciones relativas a la propiedad de casi 15,000 metros cuadrados en esta zona exclusiva de Nuevo León, que presuntamente poseía Andrade Trevi y que pasa a manos de Ruiz Arredondo, o sea, la mamá de Gloria Trevi, y que nunca fue revisada, analizada o investigada en su momento por alguna autoridad. Y no digamos la casa multimillonaria que se compró en Tamaulipas. Y en el fondo puede haberse notado de que las ventas de estos inmuebles a los contadores que no quisieron hacer de manera directa, pues dado el conocimiento que estaba esta situación de Trevi Andrade en el año del 2001, los abogados de Ruiz Arredondo probablemente no quisieron arriesgar de manera directa la recuperación de estos inmuebles que pudieran tener con las víctimas de este caso de trata de personas. Y así que finalmente las autoridades se vieron obligadas a revisar las operaciones a partir de la denuncia por fraudes fiscales que presentó Rodolfo Rodríguez Canales contra su ex esposa Gloria Ruiz Arredondo, madre de la cantante Gloria Trevi. Y al revisar los detalles, las acusaciones se centraron en la evasión de impuestos. Y esto ocurrió porque la mamá de Gloria Trevi es su prestanombres. También es la prestanombres de Fuego con Fuego S.A.D.C.B.
Y esto ocurre un año antes del inicio del juicio ejecutivo mercantil y un mes después de la detención de Sergio Andrade y Gloria Trevi en Brasil. Muy convenientemente. Un boletín de la entonces Procuraduría General de la República, emitido el 5 de marzo del año del 2010, trata su extradición desde Panamá y explicaba: Luisa Redondo era buscada por las autoridades de Nuevo León por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal. O sea, la mamá de Gloria Trevi. Contando con una orden de aprehensión librada por el juez cuarto del distrito en materia penal de Nuevo León, toda vez que en su calidad de contribuyente como persona física con actividad empresarial, ingresos acumulados obtenidos por la enajenación de los bienes inmuebles dentro de este ejercicio fiscal comprendido el 1 de enero del 31 de diciembre de 1996, dejando de pagar los impuestos sobre la renta que tenía la obligación de realizar, mismo que a la fecha ascienden a la cantidad de, ahí les va, 28.339.249.30 pesotes mexicanos. Sigan diciendo que Gloria Trevi es una buena persona y que no lava dinero. Lo que sí aparece en el expediente ejecutivo mercantil número 65-2001 es un escrito con la fecha del 23 de junio del año del 2003, dirigido al juez octavo civil, firmado por José Antonio Rodríguez Canales, hermano del ex esposo de Gloria Ruiz Arredondo. Ay, que otra vez, ¿no? Y en él manifiesta que la renuncia de los derechos que pudiera corresponderle, correlacionado con un juicio ordinario civil del 97, radicado en el Juzgado Quinto Civil de Monterrey, no había pedo. En agosto del 2012, en sus declaraciones públicas, especialmente en Twitter, Gloria Trevi desconoció a conocer la noticia de que Ruiz Arredondo había sido exonerada y dijo: yo estoy feliz, claro, porque pues es mi mamá. Era una sorpresa de verdad que saliera absuelta, dice Gloria Trevi, gracias a Dios, escribió. Sin embargo, no hubo ningún documento que respaldara estas afirmaciones y tampoco llegó la explicación anunciada por Trevi. Hay que recordar que este tipo de casos pueden resolverse por medio de un acuerdo privado con el SAT, en el que se establece cuánto y cuál es el monto que se pagará para saldar el adeudo. Así que, una vez más, como tantas cosas en este caso, todo quedó en las sombras. Bueno, pues ahí está la información de todo lo que pasó referente a Conexiones Americanas. Falta poner y puntualizar, perdón, el tema de Exis, que es pues el tema de la empresa de Gloria Ruiz Arredondo. Dice cuánto durará el directo en total, no sé, llevamos 3 horas. No lo quiero hacer muy largo. No lo quiero hacer muy largo. Bueno, ahí les va la bomba. ¿Qué pasó? Con toda esta información que íbamos recaudando de Conexiones Americanas, Fuego con Fuego, Representación S.A., Exis y pues la denuncia McAllen, lo de California, lo de la Fiscalía de la Ciudad de México, lo de Houston, Texas del FBI, todo lo que íbamos recaudando, la Corte Interamericana, donde se hicieron 20 denuncias de 10 víctimas y 10 familiares. De repente me llega un correo. Me llega un correo electrónico. Y me llega un correo electrónico muy fuerte. Y ese correo electrónico que yo recibo, lo investigo. Y me doy cuenta que muchas de las cosas que dicen en ese correo son verdaderas. O sea, haciendo mi trabajo, mi jale de investigación. Yo este correo lo publico. Bueno, primero me llega, yo hablo con mis abogados, se los mando a mis abogados y mis abogados me dicen: Poncho, no saques esto. Y Dakota Luna, bienvenida. Le dije: ¿por qué no? Me dice: porque eso está muy cabrón.
Y entonces todo empezó después de yo haber investigado esta información, y ver que tenía mucha verdad. Yo tomé la decisión de sacarlo, a pesar de la recomendación de mis abogados. Por primera vez lo voy a poner en el canal, pero no lo voy a leer. Este correo, obviamente, agarré la información. No voy a poner mi correo, porque pues obviamente tengo que censurar algunos funcionarios públicos, algunas situaciones en las cuales puede estar comprometida mi seguridad. Pero sin embargo, todo esto fue lo que destapó lo que a mí me sucede en México. Voy a hacer la transición y voy a poner el texto omitiendo algunas cosas tal cual me llegó, para que ustedes lo vean, porque yo vengo a limpiar mi imagen. Yo no estoy mintiendo. Este fue el texto que a mí me llega por correo, y ustedes lo están viendo en su pantalla. Si alguna autoridad ve este programa y quiere que yo le haga llegar la información completa y que contacte a la persona, a mi informante, con gusto podemos triangularlo. Yo estoy en toda la disposición de hacerlo llegar a las autoridades si es necesario. Pero ahorita le estoy poniendo un pequeño resumen. Se lo estoy poniendo así porque obviamente no soy estúpido. No voy a poner el nombre de mi contacto. Dice: señor Alfonso Borbolla, antes que nada permítame mostrarle mis respetos, no solamente por su trabajo y su aportación, sino por su carácter de ser humano. Mire, usted, yo soy de un pueblecito de la frontera del norte de Tamaulipas, pero viví 6 años en la capital estudiando. Cuando estaba en la universidad en 1986 se acercó un periodista. Sí lo era porque lo investigué. Trabajaba para el periódico El Bravo de Matamoros y el norte de Monterrey. Me dijo que tenía un amigo que se llamaba Gustavo Andrade, que tenía una agencia de modelos, una agencia publicitaria, y que podía hacerme modelo, pues yo tenía un rostro angelical y una hermosa cabellera. Aclaro que este mensaje, cuando alguna vez lo leí parcialmente, lo tuve que bajar por algún tipo de amenazas. Me estoy jugando mucho aquí. Yo tenía 19 años y el mismo tipo me dijo que tenía una carita de niña. ¿Cómo me contactó? Porque yo cantaba en un lugar, una especie de pena con un amigo de la prepa, que era un dueto en un ambiente sano, estudiantil y algo informal y esporádico. También estuve en el club de teatro La Ventana Itba, y a lo largo de mi vida me relacioné con varios artistas, sobre todo en el teatro. Escribí algunas obras, hasta un libreto que me robaron, y después lo hicieron novela en Televisa, pues cometí el error de enviárselo a un amigo, un escritor cubano, en fin, tengo 1000 anécdotas. Ponga mi nombre en Google, y yo lo verifiqué, saqué mi libro infantil, también lo verifiqué, y no sabía de este Andrade. Pasa el tiempo, 1989, cuando yo termino la carrera y estaba trabajando en una notaría, me encuentro un tipo que era un agente y un tentáculo de Trevi Andrade. Me reconoció y me dijo que qué bárbara, has dejado ir una gran oportunidad. Mi amigo acaba de lanzar a una chica en Monterrey que está teniendo un gran éxito. Tiene una academia de arte y si estás interesada yo puedo conectarte con ellos. Te puedo sacar una cita con Gloria Trevi y obvio no me interesó. Por razones personales me regresé a Tamaulipas. Mi madre se había relacionado con un grupo que promovía a varios artistas cristianos. 1993, que fui a un evento en Reynosa, Tamaulipas, donde se presentaron Pilar y Mónica Moore como dueto musical cristiano y dieron sus testimonios de que habían estado en un grupo de este tipo de Sergio Gustavo Andrade, que fue ahí donde escuché por primera vez cómo era realmente esta tal Gloria Trevi, de cómo ella había acusado sexualmente a Mónica Moore y no lo aceptó.
y que Pilar y ella no aceptaron ir a consagrarse con una bruja y que decidieron salirse de un grupo después de sufrir bastante bullying y cosas atroces de parte de esta tipa. Ellas hablaron de que había sexo y bueno, todo lo que vean ahí omitido, no lo puedo mencionar, y hasta satanismo, y aún después de irse con Gloria Trevi las calumnió, las difamó por todos lados. Ahí pensé, wow, de lo que me libré, y no me olvidé del tema. Es importante que yo también analicé las declaraciones de Mónica Moore y de Pilar, que tienen mucho éxito con su grupo cristiano, y coincide muchísimo con lo que ella me dice. Dice, yo me casé y mi esposo es de Nuevo León, una de mis cuñadas se casó con un chico del Distrito Federal, un abogado que se movía en la política y cosas peores. Ellos comercializaban trailers desde Reynosa hasta el Distrito Federal y él es detenido en Hidalgo, Texas, intentando cruzar una camioneta con, ustedes imagínense con qué, y lo llevaron a la cárcel de Villa, Texas, creo que en el 2005, y ahí conoció a Armando Gómez, el actual marido de Trevi. Ambos son amigos del exgobernador de Tamaulipas, bueno, esto sí lo digo porque lo he dicho públicamente, Francisco García Cabeza de Vaca, y de hecho estas amistades son parte de las que lo ayudaron, ya que eran socios en los negocios. Primero salió con mi concuño, y luego llevaba y traía negocios, recados, etcétera, de Armando desde Guadalajara, ya que ambos no solo salieron ilesos, sino también limpios de su fechoría, sino con puestos de trabajo muy buenos, ya que Francisco García Cabeza de Vaca estaba, no puedo decir con quiénes involucrados, pero ustedes imagínenselo, desde que se conocieron en la cárcel de Villa, Texas, se relacionaron con Gloria Trevi al grado de que estuvieron en su boda en Monterrey en el año del 2009, donde otros parientes míos conocían a los Ruiz y a los Arredondo. Pura crema y caca. Yo casi no me relaciono con ellos porque sabía bien el riesgo, mi trabajo era asesora financiera administrativa y también en educación, y además de que siempre estuve relacionado en la cultura de mi ciudad, y en el caso del 2012 yo me vine a Texas, donde ya vivían todos ellos, pero me vine a enterar de un mundo de cosas. No era lo mío. Un día me invitaron a un cumpleaños del hijo de Gloria Trevi en McAllen, y fui con muchas reservas. Ahí corría y se ofrecía libremente de todo. Déjame decirte que Gloria Trevi tenía una vibra muy densa, muy pesada, una mirada triste, opaca, rara, oscura. Y ahí supe que una de las chicas que trabajaba con ella, que tenía unos 16 años más o menos, que Gloria Trevi le regaló una camioneta de lujo, dinero a manos llenas, bueno, no voy a decir esta palabra, de todo, y se quedaba a dormir con ella en una de sus casas. Yo conozco a la madre de esta chica, y mi cuñado me platicó que esta señora cuidaba una casa de seguridad en Texas de Armando, casa donde guardaba y cuidaba, pues ya sabrán ustedes que hay personas migrantes, y que cuando le reclamó a una de sus hijas, Armando le puso una pistola en la cabeza, le dijo que le iba a mover a otra plaza, y que más le valía no hablar, y la movieron a Eagle Pass, Texas. O sea, la señora seguía gustando de jovencitas, y seguía haciendo lo mismo con otras parejas. Yo le pregunté a mi cuñada qué onda con esta loca, y ella me dijo, ya sabes, pobrecita, ella tiene problemas, su debilidad y sus adicciones. O sea, Gloria Trevi, pues le gustan las mujeres, es adicta a las pastillas, le dan crisis, es bulímica, de hecho, tiene delirios de persecución, en fin, un caos, y todavía es una pobrecita. La chica se llamaba, no voy a poner su nombre, su madre se llama, no voy a poner su nombre, y no sé qué fue de ellas, espero que estén vivas. Esto fue en el año del 2012. Por cierto, ¿sabía usted, señor Poncho, que Armando Gómez era conocido por la señora Gloria Ruiz? Era mandadero en una oficina de abogados en McAllen, Texas, amigos de ellas. E hicieron un plan para ir a Chihuahua para convencer a casarse con Gloria Trevi, que ya en la cárcel se había descarado. La Mr. Trevi hacía de las suyas. Le gustaban las chavas, pues, y se declaró totalmente como parte de la comunidad, cosa que jamás aceptó ni aceptará la madre Gloria Ruiz, ¿no? En específico, quería lavarle la imagen, crearle un perfil serio de respeto, y la señora casada con hijos, bueno, pues así hicieron el cuadro perfecto. Señor Poncho, le cuento todo esto porque este tipo, Armando, es un mafioso, es un delincuente, capaz de todo.
El caso de la empleada doméstica que les puse hace unos momentos, de McAllen, dice, tenga mucho cuidado, porque aparte es un prepotente, es grosero, trata muy mal a todo el mundo, incluyendo a Gloria Trevi. Puso muchas propiedades a nombre de su mamá, porque como siempre, la loca anda escondiendo sus bienes y sus dineros. Desde hace tiempo viaja mucho a España, por allá también tiene propiedades, tiene terrenos, de hecho. Tiene mucho más dinero del que se puede imaginar. Él se siente intocable y ella se siente protegida por él. Hasta donde mi cuñada supo y me contó, en el año del 2012, Gloria Trevi y su mamá seguían teniendo nexus con relaciones de dinero con Sergio Andrade. Y créame, lo que le cuento, Armando Gómez es muy peligroso y tiene muchas influencias en el gobierno, no solamente en la frontera, sino también en la Ciudad de México. Imagínense el poder que tiene, que hasta lo recibieron en el Congreso Federal, que son amigos de, no voy a decir de quién. Repito, y si alguna autoridad quiere esta información, yo se la hago llegar sin ningún problema. Y bueno, pues me contacto con mi fuente y con mucho gusto les pasamos la información, porque aquí hay indicios de un delito claramente evidente. En el año del 2013, que me vine al norte de Estados Unidos, me deslindé de toda esta gente. Mi concuño sigue siendo parte del grupo de, no voy a decir de quién, amigo de Armando Gómez, y puro disque poderoso, todos son abogados y políticos, con el actual gobernador, no voy a decir, de Tamaulipas. Y yo quité a toda esa gente de mi Facebook, inicié una nueva vida y me convertí al cristianismo, y estoy asistiendo a una iglesia donde estudio teología. Mucha gente sabe muchas cosas de esta parejita y nadie habla porque no es tan fácil, es muy peligroso. Por eso le escribo a usted, porque es valiente y es bueno para alzar la voz en favor de las víctimas, pero cuídese bien, porque Gloria Trevi, su esposo, su madre y todos los que los rodean son unos delincuentes capaces de lo peor. Yo misma estoy en peligro si saben que cuento todo esto, todo ello. Por eso no hablo con nadie. Ahora he estado escuchando toda esta historia de esta organización coercitiva y me caen muchos veintes y entiendo muchas cosas que nadie habla de, solamente Edith. Por eso, más que obvio que sí había, es una manera de enganchar a la gente y manipularla. Y ahora recuerdo que en Ciudad Victoria se perdieron 2 chicas que fueron a audicionar con ellos y jamás las encontraron. De hecho, verificamos esa información y sí existe la alerta Amber. Dice, le pido a Dios que haya justicia, pero sobre todo paz y salud para las víctimas. Dios le guarde y guarde a usted y a toda su familia atentamente. Si llega a hablar de estos temas o hacer referencia, por favor cambien los nombres, pues sabrían quién lo dijo, y para proteger a esta persona y a su madre, con la finalidad que también son víctimas de Gloria Trevi y de su nueva pareja. Escrito que yo dije fue el que me provocó muchos ataques a mi persona. Estoy viendo que muchas personas han puesto en tela de juicio lo que me ha pasado. Incluso en el mismo programa de Carla de la Cuesta, de Alíneate, abre tus alas, han llegado mensajes amenazantes contra varios creadores de contenido, en donde pues este usuario, Eden Roberto 2925, dice, siguieron a Poncho desde la fiscalía y dieron con el lugar donde grabaron el programa. Y ahora sigue Aline por debajo del agua. Van a retomar el plan que tenían en el 2013 en el Auditorio Nacional. Estos mensajes fueron publicados directamente en el programa de Aline Te Abre Tus Alas. ¿Qué significa la cabeza de Poncho? Vale Javier. Y si ustedes qué creen, Sergio del Águila, está enojado por lo que dijeron recientemente en sus programas y van contra ellos. Y tienen ubicada a Aline. Empezaron a surgir estos mensajes a través de estos programas de Aline Te Abre Tus Alas, específicamente,
Dice, ayer en la reunión de fans de la marca se comentó algo importante sobre la cabeza de Poncho, Vale, o sea, Valentina y Javier. Y empezaron a llegar estos mensajes a raíz de pues, toda esta información filtrada. Es que es mucha información. Es demasiada información de todo lo que empezó a surgir a raíz de que yo di a conocer esta información. El tema de, por ejemplo, el día que yo fui a México, específicamente, el que me hizo favor de pasar por mí fue Luis Gallegos, el esposo de Carla de la Cuesta, y hice una muy buena amistad con él, entablé una muy buena amistad con él. Y bueno, pues mucha gente dijo, pues ¿cómo Luis Gallegos va a pasar por ti? ¿Cómo Luis Gallegos va a tener comunicación contigo? Es que en realidad nunca nos peleamos, siempre hubo una buena sinergia, una buena amistad. Hace escaso 4 horas acabo de contactarme con Uli Boy, ¿no? Mandándole saludos a Marlene Calderón y a él. Justamente, y yo creo que por la duración del tiempo del programa, tendré que decirlo en otro programa, porque decirles todo lo que me pasó en México, pero todo empezó por este mensaje. A raíz de eso todo empezó. Creo que no quiero tampoco hacer un programa de 6 horas. Y eso lo voy a decir en otro programa, todo lo que yo viví en México. Sin embargo, sí les quiero poner varias pruebas, porque fíjense que cuando yo llego a México, el día 5, me parece 5 de marzo, yo voy a grabar al hotel de Luis Gallegos, del esposo de Carla de la Cuesta, porque había recibido amenazas de este pseudo periodista, Esli Fombona, que según él viajó de Arizona, gastó su dinero de Arizona y se vino hasta la Ciudad de México y metió una denuncia contra el hotel y uno de los centros de consumo del esposo de Carla de la Cuesta. Y yo lo vi. Yo revisé los extinguidores, yo entré a la habitación, yo vi las licencias de funcionamiento, yo tomé evidencia, de hecho está en mi canal. Aquí lo que la gente no está entendiendo es que hay mucha influencia política y mucho poder político muy grande que la gente no lo ha comprendido. En su momento yo les dije, nos están hackeando a todos, y no me creyeron y se burlaron de mí. Dijeron que era un paranoico, dijeron que yo no tenía ni contacto con Luis ni nada. Yo grabé con Luis en su hotel el 5 de marzo y a Luis le clausuran su hotel el 21 de marzo. Si no me creen, y como vengo a limpiar mi nombre, se los voy a demostrar. Esta conversación yo la tuve con Luis Gallegos, el esposo de Carla, el 11. Cuando me dijo, me clausuraron el 29 de marzo. Le dije, yo te apoyo, güey. O sea, yo te apoyo. Te pongo a mis abogados, güey. Y le mando el teléfono a mi abogada, güey. Y ahí ya me estaban tirando hate. Esta es la carátula de la clausura del hotel de Luis. El 21 de marzo del 2025. Estoy tapando información de él, pero aquí está. O sea, no lo estoy inventando. Después de que me empezaron a orquestar una campaña diciendo que yo no estaba apoyando la causa, yo seguía apoyándolos a ellos. Le mandé a mis abogados. Tengo el expediente. Aquí están los sellos de clausura que les ponen en su negocio. Yo no estoy inventando nada. Yo no soy un mentiroso.
Yo todo lo que he dicho he puesto evidencia, prueba. Les hablé y les dije de la demanda de Carla de la Cuesta. Carla de la Cuesta, cuando sacó su libro en agosto, justamente, en agosto del año pasado, ella es demandada por Gloria Trevi por el tema de demandan el INPI para que no salga la comercialización del libro de Toda la Luz. Y Carla de la Cuesta Soria le dice al INPI, ¿cómo me vas a censurar, güey? Y entonces esa demanda se va abajo. Y entonces Gloria Trevi vuelve a demandar por derechos de marca y le pide una regalía del 45% de las ventas del libro de Toda la Luz. Y es ahí cuando yo les dije, señores, ¡ojo! Hay que tener cuidado porque el director del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo, era el de la UIF. Y les están metiendo trabas. Y también les dije, la directora del Instituto Nacional de Derechos de Autor, o sea, de Indautor, Karina Luján, no los va a apoyar porque son las únicas dos instancias que pueden apoyar. Esta fue la contrademanda de Carla de la Cuesta. Es una contrademanda de 187 páginas. Aquí está. Esta es la contrademanda. O sea, le estoy demostrando las cosas con hechos, con pruebas. Aquí está. Esta contrademanda empezó así en la carátula: Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual, Subdirección Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio, Coordinación de Departamento de Vistas de Inspección de Infracción de Materia de Comercio. Aquí está, 2048-2024, asunto comunicado a Indautor, director general del Instituto Nacional de Derecho. Aquí está, Carla de la Cuesta Soria. No estoy inventando nada, aquí están las pruebas. Y fue cuando les dije, se está utilizando una laguna legal en el tema de Indautor. Perdón, y en el tema INPI, en donde en esa misma laguna legal le están pidiendo una cantidad exorbitante. Se cagaron de la risa de mí. Estoy mostrándoles documentos. Dijeron que yo no me había presentado con a grabar. Es que esto lo quiero decir en otro programa, pero cuando dijeron que el programa que yo fui a hacer con la línea Tía de tus alas, que fue justamente el 12 de marzo, dijeron que yo no fui, que no era cierto, que yo no había ido, que yo no fui. Aquí está. Le pedí a mi tío que me acompañara porque ya había recibido varias amenazas. Aquí está la foto. Aquí estoy con ellas. Ahí está mi tío. Ese día fue a grabar con ellas. Fue el 12 de marzo. Podcast el cual no ha salido. Aquí está. Estoy afuera del Pedregal con Javier Vega. Es la misma vestimenta. Me lo encontré en la entrada. O sea, yo nunca dejé de apoyar. Aquí estoy en Playa del Carmen, en Puerto Morelos. Aquí estoy en Puerto Morelos. Aquí están los programas que he grabado. Este programa lo grabé con Carola de la Cuesta. Este programa lo grabé con Liliana Soledad Regueiro en el canal. Este programa lo grabé con Marlene Calderón. Este fue el segundo programa el primer programa que yo grabé con Liliana en El Estafador de Sueños.
Este fue la entrevista que le hice a Guadalupe Carrasco. Aquí está la primera invitación que yo recibí de la Cámara de Diputados para asistir el jueves 13 de marzo. Esta fue la segunda. Esta fue la segunda. Aquí está la primera que yo recibí. 19, 26 de febrero y 5 de marzo. Cuando yo les dije que me cambiaron las fechas de la asistencia a la Cámara de Diputados. Les estoy mostrando documentos. Les dije que Gloria Trevi estaba separada de Armando Gómez. Esta publicación es del año del 2013. El único acuerdo que han tenido es que Armando Gómez era su manager. Ya tenían problemas desde el 2013. Les dije que el señor le tronaba la reversa. Aquí está. La cronología. 2003, 2004 se conocen en Chihuahua. 2008 se convierten en papás. 2008 se casan ante la ley. 2010 este tipo pues, se vuelve la lapa. O sea, el chichifo. El 2011 según él lo secuestran. Según él, para pues, lavar dinero, yo me imagino. Y el 2013 se separaron laboralmente y se seguían viendo. Estos tipos no andan juntos desde hace muchos años, también se los dije. Bueno, ahí están. Me encantaría contarles a ustedes toda esa aventura que yo pasé cuando yo llegué a México y cómo me fueron a mí hablando por teléfono, me fueron poniendo camionetas enfrente de donde me estaba quedando, todo lo que la gente se ha burlado y ha dicho que no es cierto. A pesar de que yo en este programa he mostrado denuncias, he mostrado demandas, he mostrado pruebas de todo, que sí grabé en la línea Telleros Salas, que sí fui a la Cámara de Diputados, he mostrado pruebas de todo. El problema es que, y como mucha gente lo estaba pidiendo en el canal, que qué es lo que opino, bueno, aquí hubo unas personas con las que yo tuve una conversación por teléfono que filtraron un audio mío. Yo el 13 de marzo, saliendo de la Cámara de Diputados, al día siguiente, yo me contacté con varios diputados con los que yo colaboré cuando estuve en el ayuntamiento de Tlalnepantla y que colaboré ahí en Naucalpan y en Atizapán. Tuve conversación con varios diputados porque yo me di cuenta que Mayer no me iba a ayudar. En una de las llamadas telefónicas yo dije que yo ya había tenido contacto con 2 diputados en específico y que con un diputado y con 2 senadores. Dije que yo tenía contacto con varios senadores como Angélica Moya, como el licenciado Ulises Ramírez Núñez, como varios senadores con los que había colaborado y que también había colaborado con varios diputados que ahorita están ejerciendo ahí en la Cámara de Diputados, que son parte de los 500 curules. Y dije que había trabajado con el diputado Adrián Juárez Jiménez, que había sido parte del equipo de Rubén Mendoza Ayala, que había trabajado con el equipo de Ulises Ramírez Núñez, que había trabajado en la campaña de la gobernatura del Estado de México, que conocía gente que estaba en la Cámara de Diputados, que podíamos hacer una iniciativa o proponer una iniciativa de ley para que las víctimas de abuso sex, ya fueran mujeres, niños o hombres que hayan prescrito, se pudiera abrir una ventana de posibilidades. Alguien filtró el audio que llegó a una persona que dijo que yo estaba utilizando mi participación en la Cámara de Diputados y que estaba utilizando mi participación en este pedo para hacer un desmadre mediático. O sea, me metieron el pie. Y posteriormente también el señor Cazorla
el esposo de Raquel Portillo se enojó porque yo solté el chingadazo del FBI. Bueno, he sido víctima de desacreditación, de desprestigio. Y en este proceso, que no me va a alcanzar el tiempo de decirlo, este creador de contenido, el chatarrero, subió este mensaje donde dice, me dijo Angere que Marlene tiene sus que veres con Poncho TV. Aquí está. Este señor fue investigado, fue rastreado, este mensaje, es su canal de YouTube, es este señor, es un youtuber venezolano que lo único que ha hecho es dividir. Honestamente ha dividido a los creadores de contenido que pues sí no estamos enfocando en profesionalmente pues tratar de sacar esta información con pruebas. Y pues este señor, yo lo investigué personalmente, este mensaje que dijo que yo tenía una relación o que tenía mis que veres con Marlene y no sé qué. He escuchado a varios compañeros de YouTube porque me lo han preguntado aquí en el chat. Dice, chatarrero entraba aquí al canal, ¿verdad, Poncho? Pues sí, pues siempre entraba a poner discordia, se le apoyaba, se le invitaba a la gente que fuera a su canal, pero el señor publica esto justamente cuando mi pareja anuncia nuestra ruptura para generar intriga, conflicto, y luego dice que no, pues que lo habían clonado. Cabe mencionar que el día que yo hice mi ponencia en la Cámara de Diputados, la persona que estuvo antes de mí, pues es la subdirectora de la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Entonces, el señor está súper investigado. No hay clonaciones, esas clonaciones no existen. No existen esas clonaciones. Sí, me acaba. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Luis Gallego, es esposo de Carla de la Cuesta, que me acaba de escribir y me confirma precisamente, me dice confirmado, Luis Gallegos, esposo de Carla de la Cuesta, me dice confirmado, Gloria Trevi y el marido me mandaron cerrar mis 3 negocios, mis 3 fuentes de trabajo y siguen chingando, me lo acaba de compartir Luis Gallegos, te mando un fuerte abrazo, hermano. Puta, no lo digas, ya lo dije, güey. Bueno, perdón, mi querido Luis, perdóname. Bueno, el chiste es de que esto no es un juego. La realidad de las cosas es que estas personas son de cuidado. Alguna ocasión escuché a un creador de contenido, un gran amigo, que le mando un fuerte abrazo a Edgar de Narcisismo TV y a Paul, que han sido muy educados conmigo, unas muy buenas personas. La realidad de las cosas es que todo lo que le están haciendo a Luis Gallegos, al esposo de Carla, realmente son gente mala, gente que está utilizando poder político. No había forma, no habían razones para que hicieran esto y que le hicieran esto a su fuente de ingresos. Alguna ocasión Edgar de Narcisismo dijo, yo me siento amenazado. Le dije, sí te creo, güey. Sí te creo porque es verdad, güey. Nos estamos metiendo con gente muy peligrosa, güey, con gente muy delicada. Dice Poncho, ¿por qué no salió tu participación en la línea Te abre tus alas? ¿Saldrá en un futuro? ¿Sigues en buena relación con Carla y Arín? La verdad es que no salió porque, mira, yo tengo una forma de pensar y tengo una ideología en este caso y mi esposa hizo un comentario en la cual piensa diferente a mí y bueno, pues la gente no entiende que cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de pensar. Entonces, vaya, pues ahora sí que me lincharon por algo que yo no dije. Sin embargo, cada creador de contenido tiene su punto de vista y se tiene que respetar y la gente tiene que respetar eso. Pero pero yo nunca le iba a faltar el respeto a ella.
porque ella es una persona que yo amo, es mi familia, yo la quiero con todo mi corazón. Y pues simplemente no pensamos igual en algo, pues no podemos nosotros, pues pelearnos porque pensamos diferente, güey. Pero bueno, pues al final, pues la gente, creadores de contenido como ese señor irresponsable, yo sí lo quiero decir también públicamente. Yo escuché a Ponchote el día de ayer. Mi querido Luis Gallegos, te mando un abrazo, hermano. Discúlpame por haberlo comentado, perdón, güey. Te mando un fuerte abrazo, un abrazo enorme, güey. Una disculpa enorme, güey. Pero no es un juego. Lo que yo sí le creo a Edgar, porque a mí me pasó. Y muchos se han mofado y muchos se han burlado. Y muchos han dicho, ay, sí, y yo salí del Walmart y a mí me estaban unas camionetas. Sí, claro, güey, porque tú no hablas lo que yo hablo. Tú lees libros. Tú reseñas podcast. Tú jamás vas a tener los huevos para poner y subir al aire lo que yo acabo de subir. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. O sea, entendamos cómo está la pirámide de los creadores de contenido. Hay creadores de contenido que leen libros, güey. Hay creadores de contenido que reseñan podcast, güey. Hay creadores de contenido que se meten más allá y hay creadores de contenido que exhiben la verdad. Y cuando tú hablas lo que yo hablé en este programa, claro que está expuesta tu vida, güey. Porque estás hablando de delincuencia muy cabrona. Muy cabrona. Que no cualquier persona tiene los huevos para decirlo en YouTube, ¿eh? Porque yo lo he dicho, el día de mañana a mí me meten un balazo y nadie me va a pagar mi funeral, ¿eh? A mí me meten a prisión y nadie me va a sacar del bote. Nadie lo va a hacer. Yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago. Y no pueden hacer responsable a alguien más de lo que yo digo, porque yo debo ser el único responsable de lo que yo digo. Dice Ponchito, nadie quiere ser comparado con alguien que tiró, dice Claudia Quinn. Aquí el único punto es, escucho Ponchote, y yo lo he dicho públicamente, a mí Ponchote no me cae bien. No me cae bien. Le agradezco porque alguna vez colaboró conmigo en mi canal y se vio muy buen pedo conmigo, pero yo no comulgo con su ideología de Raquel Portillo. A lo mejor quizás es eso, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que Raquel es culpable, güey. Que Gloria es culpable y que Sergio es culpable. Y de ahí no me sacas, güey. Entonces a lo mejor por eso tengo esa discrepancia con él. Y también siento que, pues de una u otra manera ha influido en ciertas cosas. ¿Sí? Por no decir que ha metido venenillo. Pero sin embargo en su momento se expresó bien de mi esposa y de mi persona cuando fue lo de la separación tan difícil, güey. Porque para uno separarse de su pareja es muy difícil, güey. Es difícil, güey. Y fue respetuoso, güey. Pero hubieron otras personas que no lo hicieron. Personas con las cuales yo ya no quiero tener contacto. Pero sí, definitivamente, cuando él dijo, mira, hay 3 personas con las que yo no vuelvo a confiar, que dijo Angeri, la licenciada Natalia y el chatarrero. Yo en ese momento dije, ahí le doy la razón a este güey. Yo definitivamente, este señor chatarrero es un youtuber que a mi punto de vista es un cobarde. Es una persona que inventa que le clonan cuentas y no es verdad. Dice cosas muy fuertes y el tipo siento que se subió al caso para lucrar. Lamento mucho, ahorita era una suscriptora del canal que se llama Karen Lynchester, me parece.
Lamento mucho la posición de esa señora porque está siendo estafada por este tipo. Le lavaron el coco. Le lavaron el coco a esta señora al grado de que esta señora pues ha dicho que hasta le va a dejar su herencia. Ojalá, señora, abra los ojos y se dé cuenta de la clase de mierda que es este creador de contenido, que todo el tiempo lo único que ha hecho es meter veneno en las redes sociales a los creadores de contenido. Este güey le ha hecho mucho daño al caso. Mucho daño al caso. Dice Edith Romero, hasta acá suena el rugido de tripas de ese señor. No monetiza, Edith. No monetiza. El tipo saca un comentario. Vean nada más ustedes. O sea, no lo estoy diciendo yo. Yo ni siquiera tengo contacto con Marlene. Todo mi contacto con Marlene es a través de Uliboy. ¿A ustedes se les hace correcto esto? Ustedes díganme. Que este señor asevere esta situación de que Marlene tiene sus que veres conmigo. A ustedes, y que luego diga que lo clonaron. Este señor pide donativos diciendo que defiende a las víctimas del caso de Andrade Trevi Portillo. Y ahorita está extorsionando a una señora, güey. Dice Brenda Madrid, pero la Liga, Natalia y Angeri son otra cosa. Mira, yo no sé. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo pasé por este proceso tan difícil en México, una de las personas con las cuales me acerqué fue con Natalia. Y ella me escuchó y me apoyó y todo. Pero sin embargo, se filtra este audio y cuando yo se lo comento, ella se molesta conmigo. ¿Sí? Y esto funciona como grupitos. Son grupitos de WhatsApp. Y si una dice, dejamos de apoyar a este güey, todas dejan de apoyar a este güey. Así funcionan. Yo no voy a hablar de algo que no sé. Yo no sé si Natalia filtró mi audio, no lo sé. Yo no solamente hablé con 6 personas. Yo ahí no puedo hablar, pero sin embargo, su actitud fue así muy de, güey, pues cambia tu número y ya no hables del caso. Güey, mames, o sea, ¿qué te pasa, güey? Si tú no eres dueña de mi canal, ¿no? Y hizo contacto cero, güey. Entonces, pues no sé, como que no confío en ella. Tema de Angeri, yo le escribí y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero tener ningún contacto contigo. Siempre eran así como, güey, es que fulano de tal habló mal de mí, fulano de tal está hablando esto. Y le dije, a mí no me metan en sus pedos, no me metan en sus chismes. Yo le mandé un mensaje, le dije, güey, yo no quiero volver a tener contacto contigo. Y en el tema de chatarrero, dice, me quisiste callar y me verás gritar. Dice, Poncho, no minimices que quiere dinero más fácil, por eso pide donativos, porque si se puede monetizar, le van a llegar a los $100 al mes, y si le va bien de donativos, lo sacará en un día. Ya don Javier desenmascaró esa gentuza de Angerín, del chatarrero, de Katy Godoy, de Natalia y otros más. Dice Estela González. Yo les voy a decir una cosa y se los digo en serio. Yo lo único que les digo es, este señor de chatarrero es un cobarde. Tengo completamente identificadas sus cuentas. No existen clones. No existen clones. Este tipo se mete a hostigar a los canales de YouTube, a generar discordia, a decir pendejada y media. Es un pinche arribista. Es un hipócrita pocos huevos, que ahorita está utilizando a gente que no se está dando cuenta que este güey es un charlatán. Es un charlatán ese güey. Es un tipo de cuidado, güey. Es un puto charlatán, güey. Y ahorita una señora que confía en este pedazo de mierda de chatarrero
le dona su dinero, güey. Y le dice, sí, güey, no, te voy a dar mi herencia. O sea, que es su pedo, güey. O sea, Dios, si me está escuchando esta señora de Carmen Lichtenstein, la conoce cómo se apellida, su problema, señora, pero no se deje estafar, güey. O sea, me recuerda mucho a esta película de, Yo te ayudo, ¿no? La señora que ayudaba a los viejitos y que luego les quitaba todo el dinero, cabrón. O sea, la verdad, yo le recomiendo, señora, abra los ojos y analice bien la información, señora, porque este señor es de cuidado, cabrón. Ahora, a mí me sorprende mucho, y les voy a decir en serio, yo ante la duda, pues yo sí me desintoxico, cabrón, honestamente, güey. Entonces, yo no vuelvo a confiar en Chatarrero. O sea, es una persona que yo no quiero tener cerca de mi vida. Es una porquería de creador. Es una mierda ese güey. Es una mierda. Ya quisiera este güey tener el 10% de la calidad de uno de mis videos. Es un güey que ni sabe, hombre. Que nada más sabe de libros, ¿no? Ni siquiera les he presentado lo que yo les acabo de presentar. O sea, en serio. En el tema de esta Angerín, yo mantengo mi línea. A mí no me gusta la gente intrigosa. Y en el tema de Natalia, perdóname, Natalia, ya no confío en ti. Y ahí estoy de acuerdo con Ponchote. Y ante la desconfianza, mira, mejor la distancia. Así de sencillo. Desde que ustedes tres entraron en esta ecuación, le dieron en la madre a todo. Y separaron a todos los creadores de contenido. A todos. ¿Y sabes qué? ¿En qué se refleja? Se han caído las vistas de Alíneate y Abre tus alas. Se han caído las vistas de todos los creadores de contenido que subimos programas mostrando pruebas, hablándole de huevos y de frente al gobierno, diciendo nombres y apellidos, en lo que ustedes simplemente están haciendo un pinche circo. Están haciendo un circo y le están faltando el respeto al micrófono y a los audífonos. Así de sencillo. Así de sencillo. Y yo me deslindo de ustedes. Jamás en la vida vamos a volver a tener contacto ni comunicación. Ni voy a tener contacto ni con Angeri, ni con Natalia. Y mucho menos con el señor Chatarrero. Hicieron un puto desmadre de un caso en donde estábamos unidos todos y estábamos luchando por un movimiento. Dice Joselo Rodríguez, hicieron un desmadre del verdadero caso, que es lo importante para que las muchachas se les dé justicia que se merecen. Exacto, Joselo. Todos estábamos unidos, ¿para qué, güey? Para alzar la voz y decirle a las autoridades, cabrón, aquí se está convirtiendo en un delito, güey. Esto está mal, güey. Estábamos alzando la voz para decirles, a ver si un diputado, un senador, se agarra los huevos y propone una ley para que no haya una prescripción de los abusos contra mujeres, contra niños y contra hombres que hayan sido desde antes, güey. Como en California, como lo que va a ser en Houston. Estábamos bien cabronamente unidos, güey. Bien unidos, nos respetamos todas nuestras pautas, nuestros horarios, nuestros posteos, todo, güey. Desde que entraron estos tres personajes, y lo repito, Natalia, Angeri y Chatarrero, le dieron en la madre a todo. Y discúlpame, Natalia, para mí tú filtraste mi audio. Y de ahí no me vas a sacar. De ahí no me vas a sacar. De ahí no me vas a sacar. Y el pinche Chatarrero nada más ha venido aquí a hacer un desmadre, un cagadero, porque es un viejo pendejo que está sentado en una silla en Venezuela, sacándose los mocos
Pero, ¿sabes qué? Yo estoy aquí en México, cabrón. Aquí en México a mí sí me levantan. A mí en México sí me levantan. ¿A ti quién chingados te va a buscar con menos de 1000 suscriptores? Por favor, güey. Y ahora que te están clonando. Güey, tú invéntale a la gente. No aportas nada al caso. Repites lo mismo. Y cuando me escribe a mí me dice, es que yo sé que me vas a bloquear. No sé qué. Y luego me dice, pero no me vas a callar. Y yo siempre voy a defender a las yendoes. ¿Y por qué lo metes a colación? ¿Quién te está diciendo que te voy a callar y que no defiendas a las yendoes? Es más, güey, ¿cuándo las has defendido? ¿Cuándo las has defendido? Por agarrar y subir a tu pinche programa y decirle a tu sobrina que diga que tu esposa está enferma y que le mienta a la gente para que le donen dinero. Y que te pongas a hablar mal de todos. Dice José Lo Rodríguez, estoy muy de acuerdo contigo, Poncho, te doy la razón. Son unos pinches hipócritas. Porque antes de que ustedes llegaran a esta ecuación, todos estábamos unidos. Y todos nos organizamos, todos decíamos, vayan al canal de Liliana, vayan al canal de Alíñate, vamos a apoyar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Nos respetábamos nuestros horarios. Yo me acuerdo que yo veía a Caroline y terminaba Caroline, yo respetaba que terminara y yo subía. Y incluso decía en mi canal, no, y vayan a ver el programa de Caroline, y vayan al programa de ver de narcisismo, y vayan acá, y vayan acá. Pero de repente, la neta, todo el tiempo problemas con Angeri, todo el tiempo pedos, una persona muy conflictiva que yo decidí pintar mi línea. Natalia, no había nadie que pudiera filtrar más que ella. Fue con la única que me desplayé. Pero mira, al final, como no agarré y hice una carnicería con mi esposa, la señora Natalia se encabronó. Me dejó de seguir y le dijo a todos los grupitos de WhatsApp, ya dejen de apoyar a este cabrón. Y mis vistas bajaron, se desplomaron al piso. Y no solamente las mías, ¿sabes qué hicieron? Chequen las vistas de Alíñate y Abre Tus Alas. Chequen las listas de Liliana Soledad Regueiro. Todas se han desplomado. Las vistas de todos se han caído. De todos. ¿Y quiénes provocaron todo este desmadre? Estos pinches mugrosos. Estos pseudodefensores de las víctimas que hablan siempre lo mismo. ¿Y saben qué? No muestran ni una pinche prueba de nada. Salen a decir lo mismo y lo mismo. Dice María Barragán, no estaban tan unidos. Lo que pasa es que se toleraban porque esto lo estaba haciendo desde hace mucho tiempo, Poncho. Lo que pasa es que tú no te dabas cuenta. Es que yo no sabía, María Barragán. La verdad es que, te digo una cosa, yo no soy malintencionado, güey. O sea, yo confío, pero de repente eran así. Les voy a decir una cosa. Habían ocasiones que me decían, oye, ¿podemos hablar contigo? Yo decía, sí. Es que este canal. Y yo siempre se lo dije a Angeri. A mí no me metan en sus desmadres de pedos de canales. A mí no me metan en esos chismes de lavaderos. Tus pedos, arréglalos tú. A mí no me metas. A mí no me metas en tus pedos, güey. Así tal cual se lo dije. Con el tema de Natalia, a mí me sorprende mucho que ese audio que se filtró fueron las palabras exactas que yo le dije a ella. Pero no importa, no lo puedo comprobar, pero simplemente amistad ya no hay. Eso no hay y no va a haber. Porque yo sé que tú también me boicoteaste. La neta. Y por eso tengo contacto cero contigo. Así, cero. Pero lo de Chatarrero, no mames. O sea, este tipo, de verdad, salió un pinche estafador de Tinder, cabrón. Literalmente. O sea, se colgó del caso
empatizó, güey. Y empezó a pedir donaciones, inventando enfermedades y todo, güey. A mí hay gente que me ha dicho, ¿sabes qué, Poncho? Es que tú inventaste lo del cáncer de tu esposa. Yo no lo inventé, yo lo puedo probar, ¿eh? Yo tengo documentos del Instituto Nacional de Cancerología, tengo mis consultas en Micaela, tengo mis consultas en quimioterapia, tengo mis consultas en radioterapia, yo tengo todos mis documentos, tengo mi carnet, yo tengo todo, ¿eh? Yo tengo todo, güey. No, que este güey es un drogadicto. Yo me hago yo me hago un antidoping siempre y cuando vaya de por medio algo cabrón. O sea, si tú me dices que yo soy un drogadicto, yo me hago un antidoping, salgo negativo, que soy una persona que tengo 3 años y medio impulsando el no consumo a los estupefacientes y doy pláticas de adicciones, necesito algo grande de ti. Necesito que cierres tu canal o que me des tu canal. Necesito algo. Porque yo sí lo puedo mostrar. Yo puedo mostrar mi carnet en Lincoln. Yo puedo mostrar un antidoping mañana. Pero, ¿qué me vas a dar? Es más, dices que no me quisieron trepar en la fiscalía. Te puedo enseñar pruebas. ¿Qué me vas a dar? Yo te las muestro. Así como he mostrado en este programa, documentos y todo. ¿Quieres las fotos de las camionetas que se paraban enfrente del edificio de mi tío? Órale, va, te las enseño. ¿Pero qué me vas a dar? Nada más para tu morbo, pues estás pendejo. Estás pendejo. Dice María Barragán, dice, lamento ser mensajera de no tan buenas noticias, Poncho, pero todavía tú y los suscriptores tendrán sus decepciones. Todavía faltan más máscaras por caer, dice María Barragán. Pues es que ya no pueden caer más máscaras. Ya no pueden caer más máscaras. O sea, ya de por sí, te voy a decir una cosa. Ya de por sí uno se siente desilusionado por haber confiado en personas con las cuales sientes que ellos afectaron mi chamba. Mi canal bajó más del 60% de ingresos y bajó un chingo de vistas porque hicieron una campaña de desprestigio diciendo que yo había mentido en la Ciudad de México, que yo todas las amenazas que dije eran mentira, que yo nunca me vi con Luis Gallegos, que yo nunca fui a Alíneate y Abre Tus Alas. Ahora resulta que yo inventé las fotos que les mostré ahorita. Por favor. No digamos tonterías. Yo dije que iba a la Cámara de Diputados, me paré en la Cámara de Diputados y fui. O sea, pregúntenle a Javier Vega, yo me lo encontré afuera de donde grabamos. De hecho, yo seguí después de Javier. La foto que les mostré la tomó Javier Vega con su celular. Por Dios santo. Dice Di Romero, ya dijo Lola quién fue, era Natalia Chatarrero, Marcela, Katy Godoy. Pues no lo sé, y yo la verdad les voy a decir una cosa. Dice Brenda Madrid, el dinero corrompe a la gente. Sí, Poncho, con pruebas en la mano, eso me gusta de ti, que no te dejes. Yo nada más les voy a decir una cosa. Aquí el tema, como dijo Joselo, era apoyar un movimiento, una causa. Ese era el objetivo, ¿no? Y estas personas, pues, se colgaron, güey. Se colgaron del pedo. Entonces empezaron a decir, no mames, yo soy pinche defensor, güey. Yo soy el defensor de la causa, cabrón. No mames. Hasta me dicen que soy el Alín de las redes sociales. ¿El Alín de qué, güey? ¿El Alín de qué, güey? No joda, le sacas dinero a las señoras grandes, güey. No, güey, no, estás muy cabrón. Tú eres un pinche... Eres un corruptazo, pinche chatarrero. Eres un pinche lavacerebros, güey, que te aprovechas de las personas adultas, güey. Estás de la chingada, güey. Eres una vergüenza de youtuber, güey. Daniela Contreras, con todo respeto, yo creo, perdiste seguidores por tu esposa. Yo no estoy diciendo que no, Daniela.
Mira, Daniela Contreras, yo estoy de acuerdo que perdí seguidores por mi esposa. Porque mi esposa vertió una opinión diferente a la mía. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la gente pensante no mezcla cosas. La gente pensante dice, ella es una persona independiente, tiene su canal independiente y tiene su forma de pensar independiente. Este güey es un creador de contenido independiente, tiene su forma de pensar independiente. Y el que seamos esposos no nos hace siameses, güey. Cada quien piensa diferente, güey. Y hay mucha gente que, pues sí, se desuscribió, pero también en parte era porque querían ver sangre, güey. Ahora, no, mira, no pasa nada. Está bien, ya se desuscribieron, no hay problema. Y no les estoy pidiendo que se vuelvan a suscribir. Yo vengo aquí como creador de contenido a dar una información, a mostrar pruebas, y ustedes sabrán si me siguen viendo o no. O sea, mi chamba, pues es hacer esto, de esto vivo, güey. Entonces, pues bueno. Ahora, yo sí quiero concientizar a la gente de una cosa. Y yo le doy la razón a Joselo al 100%. Han desvirtuado muchos creadores de contenido la causa. Dice, oye, pero a Monique tal vez le contaron mal lo de la supuesta... Lo que pasa es que tú también agarras la onda, Eddie Romero. Yo estaba en México... Me intentaron levantar en la Fiscalía de la Ciudad de México, me estaban amenazando, le hablaban a mi esposa para amenazarla, le decían a qué hora salía a comer, se paraban camionetas enfrente de mi casa. Y todo esto, los amigos que me acompañaron, por ejemplo, Uli Boy fue uno de ellos, que yo hablaba constantemente con él, hablaba constantemente con Luis, con Narcisismo, hablaba constantemente, llegué a hablar con Javier Vega y decirle todo lo que me estaba pasando. Y no fue así, no me lo inventé, se los contaba cómo iba surgiendo día a día. Se lo contaba la misma Natalia, güey. O sea, esto yo le decía, puta, y esto se ha sacado pedo porque me pasó esto hoy, y me pasó esto hoy, me pasó esto hoy. Yo no soy una persona con la cual suelo yo hablar todo el tiempo por teléfono, casi no utilizo el teléfono. A ellos les hablaba casi diario, güey, porque me sentía espantado, tenía miedo, güey. Entonces... Al final del camino, pues también pues yo quiero entender la situación emocional, lo que ella estaba pasando, no lo sé. Incluso yo les voy a decir una cosa, yo le dije a Carla Lacueste, le dije a Lynn, yo no puedo grabar con ustedes el 12. Yo les cancelé la entrevista. La entrevista se reprogramó para el 21 de marzo. Les dije, ahorita no puedo ir. Me tienen que hacer la prueba de mis dientes, el tema de la oclusión, etcétera, etcétera. Y yo fui porque ellas me pidieron el favor, güey, porque no encontraron quien me sustituyera. Lo que yo les estoy diciendo es verdad, no tengo por qué mentir. Fui porque soy un caballero y fui a cumplir mi compromiso, pero yo ya les había cancelado la entrevista. Pero bueno, al final, pues tampoco vengo aquí a convencerlos, güey. O sea, les vengo a decir, pues, cómo está la cosa. Cómo está la situación. Ya ustedes sabrán. Coincido con Joselo, o sea, sí, también siento que muchos canales estábamos unidos por la causa. Yo siento que algunos por monetización, otros por pista, otros porque, pues, pero por lo menos, al menos yo siento que Narcisismo TV y Javier Vega sí estaban... y Alejandra Fabiana sí estaban unidos de corazón en la causa. Yo siento que los demás sí estaban como que colgando. Quizá Caroline también siento que estaba unida con la causa. Pero también Caroline, al bajarme a mí, pues ella subió. Porque es lógico, güey. Es lógico. Si baja uno, sube otro. Pues es lógico. Pero sí siento yo que... Al menos este sujeto chatarrero ha hecho mucho daño al caso. Al menos este sujeto chatarrero ha hecho mucho daño al caso. Y estos grupitos de WhatsApp, y estas personas, pues han afectado mucho, porque al final, pues Ponchote, nos gustara o no nos gustara que apoyara a Raquel, pues eran más vistas. O sea, el tema es
difundir el caso para que llegue a más personas, no para que lleguen a las mismas de siempre. Porque pues, si somos un grupo de 1000 y siempre vamos a hacer un programa y nos van a ver los pinches 1000 de siempre, pues entonces no estamos difundiendo nada, güey. O sea, el punto es que todo aportaba, o sea, que las 15,000 vistas, 20,000 vistas de Ponchote, las 20,000 de Inés Moreno, todo aportaba, güey. Entonces me sorprende cómo un pinche sujeto, que es una basura, es un pinche güey que vio una oportunidad de lucrar, que tiene menos de 1000 suscriptores, haya desmadrado todo esto. Pero bueno, así es la gran verdad, güey. Esa es la verdad. Dice Jonathan Cortés, ¿sabes, amigo Poncho? Me encanta tu manera de ser siempre. Hablas sin miedo, sin tapar a nadie. Te felicito por tus seguidores. Muchas gracias, mi querido Jonathan. Dice la marca no registrada. ¿Sí es la verdad? Pues sí. O sea, yo la verdad, la neta, son personas con las que yo ya no voy a tener, o sea, al menos Chatarrero, Natalia y Angerín, yo no voy a tener contacto con estas personas. Jamás en la vida, Jamás, ni a la esquina, cabrón. Ni a la esquina, güey. Ni a la esquina, güey. Todo lo que le hicieron a una de las comadres del Río, cabrón. O sea, no chingues, güey. No. Ni a la esquina, güey. Y me duele mucho que los canales de las víctimas de esta secta coercitiva bajen sus vistas precisamente por este tipo de youtubers aprovechados, ventajistas, que ahorita, de verdad, güey. O sea, lo que está haciendo este señor de Chatarrero, con una suscriptora que le dijo, oye, no, pues yo te doy mi dinero, yo te doy mi herencia, no sé, digo, es su problema, es su dinero. Y ya la sube a todos sus en vivos, a mí se me hace una infamia, güey. A mí se me hace una infamia. Es un tipo de mierda, o sea. De verdad, me arrepiento y me avergüenza haber recomendado a Chatarrero, güey. O sea, en mi canal, me avergüenza haber recomendado a Chatarrero. Dice Zetalim, Alfonso Borboya, ¿no me lees? No, mi Zetalim, claro que sí te leo. A ver, cuéntame, chismorreo. Porque ya les voy a poner, ya llevamos 4 horas de programa, ya voy a ponerles nada más el cierre. Ay, no te encuentro, Zetalim, a ver, vuélvemelo a escribir. Dice, ¿dónde está Polvo de Momia? La verdad, no sé. Dice, no te preocupes, Poncho, así las vamos a apoyar. Pues es que apoyen como dicen aquí, apoyen la causa, apoyen a las víctimas, apoyen la justicia y no se dejen enganchar por unos tipos que pues nada más hacen contenido para criticar a otros creadores de contenido. Oye, todo suma, pero estos güeyes restan, con todo respeto. Oigan, ya para terminar, y agradeciéndoles a todos la amabilidad de su compañía, les tengo pues un cierre de programa. Dura poco, porque ya el programa pues ya nos colgamos bastante. Habla básicamente cosas muy netas sobre este caso, que creo que les va a hacer reflexionar mucho. Porque también muchas personas dicen, es que Gloria Trevi es inocente, pero también hay que entender cómo está de acá del coco. Cómo está de acá del coco y por qué esta persona maquila así, piensa así. O sea, me queda claro que esta señora es una pervertida, pero ¿por qué? ¿Por qué lo es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué reaccionan así las personas? Silvia Rivera, Poncho, yo creo en ti y en Monique, y sé que Monique fue un exabrupto y ha hablado, bueno, tan es así, Silvia, que ya bajó el programa. O sea, ¿se dan cuenta? Estuvo muy bueno el maratón, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Este pequeño resumen importante que analiza el comportamiento antropológico de esta, miren, del psicópata narcisista de Andrade y de la psicópata narcisista de Trevi y de la
manipuladora de Raquel Portillo, que también a su vez fue muy manipulada. Sé honesto, nadie quería que te divorciaras, pero desde que tu esposa sacó su programa con Ponchote, te desacreditaron a ti, no les bajes responsabilidad. Dice Isabel, mira Isabel, yo como creador de contenido, dejando a un lado, vamos a portarnos profesionales, Isabel. Cuando yo subo un programa y creo un contenido, estoy expuesto a que la gente me critique y a que la gente opine diferente de mí. Sí, ellos sacaron un programa, ellos vertieron una opinión y yo tengo una opinión diferente. Pero es, por ejemplo, en la etapa en la que yo pensaba lo que pensaba de Liliana. La gente tenía una ideología o una idea de mí diferente a la que tengo ahorita, porque yo ya conozco al ser humano Liliana Soledad Regueiro, ya la conozco como persona, ya escuché su testimonio, ya lo analicé. Ahora, yo en mi canal tengo 67 programas de investigación de Gloria Trevi. Creo que yo he investigado, no sé, 20 veces más que muchas personas, güey. Este caso, güey. Pues sí me perjudicaron, y eso no se vale, como dice Analí Ruena, pues yo tengo que seguir adelante, güey. Y ya. O sea, respeto a todas las personas que no piensen igual que yo. O sea, como dice, ¿no? Respetaré a muerte tu libertad de opinión, aunque no esté de acuerdo con ella. Pero al final, pues mira, hay gente que agarró y entendió y dijo, güey, pues eso no lo dijo Poncho, no me voy a clavar con Poncho. Y hay gente que sí lo tomó muy personal. Bueno, pues está bien. O sea, yo no puedo hacer nada. Yo hago mi trabajo, de esto vivo. Ahorita, fíjate, llevo 4 horas 10 minutos, güey, trabajando para ti. Jonathan Cortés, oficial, amigo Poncho, te podrían criticar y lo que quieran, pero déjame decirte que eres un fregón. Muchas gracias, mi querido amigo. Bueno, voy a no despedirme. Les voy a dejar esta información. Es muy importante como cierre de programa. Creo que es la cereza del pastel. Y muchísimas gracias, Norma Beer, Florecita de la Bella, Silvia Pinto. Y espero que las personas, la neta, que se suscribieron, no se lo tomen personal, güey. La verdad, cada quien estamos haciendo nuestra chamba, güey. Estamos haciendo nuestro jale. Y si a ustedes, pues, les gusta la información, pues la ven y toman lo que les sirva, güey. Y lo que no, pues, ya, lo tiran a la basura y ven otra cosa. Dice, el contenido de cada uno de ustedes no debería influir en sus vidas personales. Yo soy seguidora de los dos, dice Delia Fuentes. Exacto, güey. O sea, es que hay que relajarse un montón, cabrón. Hay que relajarse un montón, güey. Pues hay que respetar la chamba de los demás y ya, güey. A ver, les dejo esta info que les va a gustar. Se ha desatado mucha incertidumbre sobre la publicación del libro de Carla de la Cuesta y el trasfondo del mismo. No es un secreto que el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade levanta las cloacas de la patología adictiva. Pero antes de comenzar, quisiera que analizaran todos los que están en su casa esta reflexión, que es la mejor manera de entender el clan Trevi Andrade. El tal cacareado caso de la actriz Gloria Trevi y su representante Sergio Gustavo Andrade tiene que ser analizado a la luz de la psicopatología para comprenderlo integralmente. Aquí no hay víctimas o culpables, sino dos personas enganchadas en una simbiosis patológica que los llevó a la transgresión de la ley. Dicha simbiosis está determinada por las tendencias adictivas de dos de sus miembros. Gloria Trevi es una codependiente frágil, vulnerable e insegura
insegura, con muchas necesidades de afecto paterno, que se engancha con Sergio Andrade, un misógino de claras conductas parafílicas, compulsivas sexuales y patológicas, y una necesidad neurótica de manifestar dominio y sadismo hacia la mujer. En el fondo del fenómeno Trevi Andrade se encuentran dos adictos patológicos inmersos en una sociedad adictiva, la cual nos enajena de tal forma que perdemos cierta objetividad y nos incapacita para un análisis sereno de los fenómenos que sucedieron. Y de pronto, cierto sector de la sociedad adopta como un símbolo a estas superestrellas de hule inflado por la mercadotecnia y los medios de comunicación, y los llenan de cualidades que los convierten en un ejemplo a seguir. Más tarde, su inevitable inconsistencia los desinfla y se derrumban estos estereotipos, mientras que la sociedad se regodea con el comentario morboso y el chiste malintencionado a la conducta prejuiciosa. La sociedad adictiva promueve el exceso en todas sus manifestaciones: exceso por comer, exceso por beber, exceso por fumar, exceso por consumir, exceso para comprar, exceso por competir, exceso por tener, exceso para gozar. Y Gloria Trevi es el producto de esta sociedad. En una entrevista realizada por la periodista Rosario Manzano, publicada por la revista Proceso en el año de 1995, la cantante afirmaba lo siguiente: soy una mujer demasiado apasionada, y para algunas personas esto puede ser un exceso. Exceso es una de las palabras que mejor lo definen, como cuando trago, por ejemplo, como cuando estoy en el escenario y me transformo, y cuando amo e idolatro. Todo lo podría dejar por el amor. Así decía Gloria. Si a nuestra sociedad adictiva le agregamos una buena dosis de desinformación, más la crisis de valores que estamos padeciendo en la actualidad, el resultado es la creación de estos ídolos de hule a los que se inflan desmesuradamente y se les asigna cualidades que no poseen. A Gloria Trevi se le calificó como una mujer fuera de serie, una líder que transformaría la sociedad, la gran liberadora de las mujeres, la futura presidenta de la República. Carlos Monsiváis, en una honesta autocrítica, en Proceso el 1012-11 de enero del 2000, reconoce que una crónica publicada en 1993 describía a Gloria Trevi como un personaje vital y desenfadado, enérgico y casi un vocero de la generación de las muchachas que ya no admitían el dominio masculino, casi una feminista al pie de la letra. Pero en la actualidad afirma que vio solamente una parte del show. Describí un espectáculo festivo y no advertí lo que nadie me advirtió entonces que viera: lo profundamente antifeminista de la conducta de Trevi, su rendición al patriarcado más deplorable. Pero eso se mostró después, en el año de 1998 y 1999. Entre denuncias y demandas, mientras que Trevi persuadía con su entusiasmo, tal vez al lado más engañoso de su personalidad. Ante la evidencia quedan pocas dudas. No hay tal entusiasmo, ni podrá haberlo en alguien que a tal punto ha cedido su autonomía. La caracteropatología de Gloria Trevi radica en su codependencia. Bibliográficamente cuenta con todos los elementos propios de este trastorno de personalidad: privación afectiva en la infancia, inadaptación, posible maltrato sexy emocional, abandonada por su familia por fugarse con su novio, el supuesto amor de su vida, que la mantenía encerrada en un cuarto sin ventanas y sin televisión durante 2 años, y después la echa sin ninguna explicación. Entonces inicia su tendencia a engancharse en relaciones conflictivas, y lo podemos ver hasta con su matrimonio actual. Y más tarde viene el vagabundeo, pedir limosna, la promiscuidad sex, el acoso masculino, hasta que llega la oportunidad artística, la televisión, la embriaguez del triunfo de Andrade. Las descripciones sobre la conducta de Sergio Andrade, denuncias legales, relato de las víctimas y los libros con los testimonios, por ejemplo, de su esposa Aline Hernández con La Gloria por el Infierno, retratan a un tipo misógino, un hombre que odia a las mujeres pero que no puede vivir sin ellas. Además de que tiene esta característica patológica, posiblemente sea un adicto al sexo, con algunas parafilias compulsivas. Este tema de 2 parafilias son más características de Sergio Andrade, es decir, las compulsiones sexuales de la naturaleza patológica. Andrade también tiene características de sadismo y de paidofilia.
El sadismo se caracteriza por la necesidad de obtener placer sexo a través del sufrimiento de su pareja, es decir, torturas, humillación y sometimiento. Y la paidofilia es la inclinación patológica por intimidar, seducir y forzar u obligar a menores a tener relaciones sex. Y pudieran existir otro tipo de patologías sex con este señor Andrade, como voyerismo, exhibicionismo o incluso otro tipo de temas que no puedo decir porque YouTube me bajaría el video. Y todo esto basado en los rituales satánicos, por ejemplo, y sus mensajes subliminales o ritos sex colectivos con otros elementos bisexuales. De la unión de estos dos casos patológicos deriva la simbiosis morbosa, la que siente la necesidad de ser dominada con el que siente la necesidad de ser dominado, el que esclaviza, el que somete y el que anula la propia personalidad y obedece a su chamán, y para convertirse en lo que quiere que ella sea, la que se convierte en el muñeco del ventrílocuo. Y no habla por ella misma, sino porque otra persona piensa por ella, la que consigue doncellas para este rito sadomasoquista y esta iniciación sex, y así queda bien como un sometedor. Todo ello habla de una mujer con una terrible necesidad neurótica, y también habla con una necesidad de ser aceptada por una figura masculina, paterna, fuerte y protectora, en el sentido neurótico subjetivo que percibe la codependencia y ante el cual pierde toda posibilidad de autonomía, capacidad de tomar decisiones o de críticas. Y por otro lado tenemos al misógino dependiente terriblemente de la codependencia, que no puede vivir sin ella. ¿Es realmente indestructible este tipo de simbiosis patológica? Erich Fromm ya lo decía en sus escritos: es más fácil disolver una relación sana que una relación enferma. Ahora sí vamos a analizar la primera parte del libro de Carla de la Cuesta, que sale a la venta el 20 de agosto de este año, del 2024. Ha llegado el momento de mostrar todo lo que ha sido ocultado, y espero que suene y retumbe hasta donde tenga que escucharse, que dinamiten los muros de la mentira y de la impunidad, porque la verdad y la justicia tiene que salir a la luz. En 1989, la industria del espectáculo posicionó a Gloria Trevi como un fenómeno musical que marcaría la historia del entretenimiento mexicano, como una irreverencia no vista en todos los escenarios hasta ese momento. Pero lo que no se analizaba, porque no se sabía a fondo, estaba escondido de manera perspicaz, o no estábamos preparados como sociedad para entenderlo. Y es que detrás se encontraba tal vez uno de los casos más crueles de la historia del espectáculo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo entero. Carla de la Cuesta fue una de las víctimas de abuso y explotación. Hoy, desde una tribuna distinta, como abogada, activista y con experiencia de haber estudiado por años múltiples casos de víctimas de estos delitos, tuvo acceso al expediente judicial completo, casi una tonelada de fojas del caso contra Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquel Portillo. Con ello expone en este libro una radiografía precisa de abusos, tortura, esclavitud y explotación que vivieron más de 40 adolescentes y jóvenes. El viaje de Carla desde total indefensión hasta la supervivencia es un testimonio de resiliencia de cualquier ser humano. Toda la luz no busca solo alzar la voz en forma de denuncia, sino que también para servir de apoyo para quienes viven esta situación similar. Este libro es un poderoso recordatorio de que la importancia de hablar en contra del abuso y reclamar frente a la opresión se tiene que hacer. Ahora, si ustedes me permiten, les comparto el primer fragmento del libro de Carla de la Cuesta, y que sale a la luz justamente el 20 de agosto del año del 2024, y que solamente viene a confirmar lo que tanto hemos analizado en este canal. Aquí no solamente hay un culpable que se llama Sergio Andrade, no señor, hay más. La justicia tiene que ver con la verdad, y en cierto sentido es la victoria de la verdad. Bernard Williams. En 1989, la industria del espectáculo posiciona a Gloria Trevi como un fenómeno musical que marcaría la historia del entretenimiento de los mexicanos, con una irreverencia no vista en los escenarios hasta ese momento. Las letras de sus canciones pudieron haberse escrito con el fin de conectar con el público, principalmente adolescente infantil, mezclando rebeldía e ingenuidad
sociedad para reflejar una necesidad generacional de ser entendidos y poseer una identidad personal y perseguir sueños propios. A la vista de todos, lo que ha salido a la luz sobre los abusos y la tortura sex a tantas adolescentes y jovencitas, resulta difícil no hacer una conexión con los contenidos de este fenómeno, del fenómeno de la música pop, que en muchos casos era explícito, sexuales con doble sentido, y algunos de sus performances con claras alusiones al sadomasoquismo. Pretextando novedades e irreverencias juveniles, parecían diccionar a sus seguidores y a sus seguidoras a un mensaje disruptivo de supuestos empoderamientos en caso femenino y demostrar la capacidad de cada niña mujer de ser libre con su sexualidad y sus decisiones de vida. El vertiginoso ascenso de la carrera de Gloria Trevi dio como resultado muchos otros proyectos que produjeron generosos dividendos para la industria del espectáculo, como por ejemplo películas, revistas y calendarios. Cada uno mostraba una burbuja de esta industria, una supuesta revolución musical y de ideas que incluso sorprendieron, o al menos eso hizo levantar la mano a los llamados intelectuales, quienes recularon en algún momento guardando silencio o fueron demandados por la propia Gloria Trevi. Carlos Reina escribió: Gloria Trevi era considerada un ícono generacional, no solamente por Monsiváis, sino por otros intelectuales como Elena Poniatowska y Guadalupe Loaiza, quienes le dedicaron columnas y entrevistas cuando le preguntaban sobre una figura de relevancia juvenil de los 90s. No hay duda que Gloria Trevi era el representante de lo nuevo, el anti-establishment, y estaba en la cima. Al salir el escándalo, Monsiváis eliminó por completo cualquier rastro que pudiera haber entre Trevi y él. Eliminó las crónicas, los dibujos, las fotos y guardó silencio, que solamente se lo quitó una provocadora pregunta hecha por Sabina Berman. Borrar a Gloria Trevi no es como una censura estanilista. Monsiváis respondió: no escribo de fantasmas, ya es un ser inexistente. ¿Y cómo no? Su mensaje era amplificado por los medios de comunicación poderosamente convincentes, pero lo que no se analizaba era porque no se sabía. ¿Estaba escondido de manera perspicaz o no estábamos preparados como sociedad para entenderlo? Y es que detrás de este asombroso fenómeno se encontraba el caso criminal, a mi parecer, más cruel de la historia del espectáculo hasta ahora conocido. No solamente en nuestro país y no solamente en Latinoamérica, sino que también me atrevería a decir en el mundo entero. Es de vital importancia entender, sin embargo, que el personaje de Trevi probablemente jamás hubiera brillado de tal manera en la que hizo si no hubiera sido por su creador, el productor Sergio Andrade, reconocido en este mundo de la actuación y del entretenimiento por sus composiciones y su desempeño en el festival de música, por ejemplo, tan importantes como el de OTI, Organización de Televisión Iberoamericana. En esta esfera de lo artístico, obtuvo un gran respeto por su atinada capacidad de crear éxitos para cantantes como Tiempos Mejores de Yuri y Suavemente de Cristal, Con tan pocos años de Lucero y Tierno de César Costa, entre muchos más. Mucho se rumora de su temperamento y de su afición por las mujeres, pero lo que hoy puedo comprobar, según las evidencias, es que ya había clarísimos indicios de quién era él y en qué se convertiría, junto como lo reveló Raúl Velasco en una entrevista. El reconocido conductor del programa de Siempre lo Mismo de Televisa declara que Andrade nunca fue su amigo. Sin embargo, dijo que los años que trabajaron en el festival de OTI le fueron suficientes para darse cuenta de que él era una persona enferma. Un enfermo hablando de otro enfermo. Chistoso. A quien se le hacía muy normal la perdición y la promiscuidad sex. Para mí, Sergio Andrade es un psicópata y la Trevi es otra que reúne todas las características, expresó Velasco, otro psicópata narcisista. ¿Por qué nadie paró la monstruosidad evidente? Si la monstruosidad que le robó la vida a decenas de niñas y adolescentes y jóvenes, a quienes aún estando vivas les costó la vida a ellas y a sus hijos. ¿Pero por qué? Aun cuando la mayoría tienen hoy una existencia llena de amor y protección, nadie puede obviar ni minimizar las secuelas sufridas como víctimas a más de 2 décadas de que Sergio Andrade fuera detenido en Brasil junto con las personas que lo acompañaron por lo menos 20 años, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo. Mucho de lo que se ha dicho, aún siendo de buena fe, apenas ha sido correcto. Mucho más se han publicado irresponsablemente y peor aún con dolo, siendo su único fin controlar e influir en la opinión pública.
Sí, de todos los que nos están viendo ahorita. Es conocido por todos que de esta manipuladora manera muchos han pretendido ganar las batallas jurídicas, pero en realidad no se ha dicho todo ni se ha dicho bien. Las piezas revueltas a propósito quedaron así en nuestro país por conveniencia de distintos poderes fácticos, detrás de una inmune columna de humo que se perpetró entre jueces, ministerios públicos y abogados. Qué raro que pase en este país. Soy Carla de la Cuesta, abogada y activista de los derechos humanos. Gracias a ambas actividades hoy soy capaz de entender lo que viví como víctima de abuso y explotación, y también puedo ayudar a otras mujeres, niñas y jóvenes que vivieron situaciones similares. Hace más de 30 años, en 1991, yo no sabía qué significaban las palabras como coacción, engaño, violación, amenaza, acoso, explotación, violencia, tortura, esclavitud, adoctrinamiento. Y no tenía por qué saberlo, ni mucho menos por qué vivirlo. Ni yo, ni las otras niñas adolescentes y jovencitas, nadie tendríamos que haber sufrido ninguna de estas acciones reprobables, tipificadas muchas de ellas como delito. Un evento de fans de Gloria Trevi en la Ciudad de México marcó mi destino para siempre. Con cuánta ilusión asistí a ver a esa persona que la había convertido en un ícono musical. Imaginen la emoción que sentí cuando otras chicas de su equipo se me acercaron para preguntarme si quería asistir a una audición para ser parte de las coristas de Andrade. Su reconocido manager y productor nos recibiría en ese mismo momento, pero además, Mari Boquita, su famosa corista, nos llevaría a platicar en privado con Gloria Trevi. Ahí fue cuando tiraron la carnada y yo la mordí. Para mí era como un sueño hecho realidad, mismo que se convirtió en una verdadera pesadilla que no había terminado. A partir del año 2000, cuando la Interpol tocó a las puertas del departamento en Brasil, donde me encontraba privada de mi libertad y de mis derechos, incluido el ser apartada de mi hija recién nacida, pude volver a mi casa con mis padres, pero el infierno no terminó, solamente se convirtió en uno diferente. Pese a estos procederes tan relevantes, estamos hablando de un caso de género y de un inmenso dolor para decenas de familias que se han tocado, manoseado, publicado de una manera totalmente superficial y hasta frívola. Se trató como un escándalo, como si fuera solamente un chisme más del mundo del espectáculo. Durante casi 3 décadas, el silencio ha marcado mi destino. La desproporcionada relación del poder de mis victimarios sobre mí resultó aplastante y sepultó las palabras que se quedaron ahogadas en mi garganta, dando como resultado una historia de impunidad e injusticia que prevalece hasta la actualidad. Cansada de callar, me preparé para alzar la voz y estoy lista. Me hice experta en el delito y de trata de personas y logré entender a detalle lo que habíamos vivido, así como la manera en la cual el Estado de México hizo caso omiso y minimizó la gravedad de los brutales hechos de manera pública y irresponsable, causando una severa revictimización que todas nos habíamos visto afectadas. Viajé junto con otras organizaciones a la sede de la ONU en Ginebra para escuchar mi voz en el foro de Human Rights and Modern Slavery en el año del 2017, Derechos Humanos y Esclavitud Moderna. Mi abogado hizo hincapié en 2 palabras que cambiarían mi vida para siempre y que se convertirían en mi misión y mi visión: verdad y justicia. Esas 2 palabras significan 2 derechos, reconocidos internacionalmente y esencialmente para las víctimas que no fueron negadas, en nuestro caso por más de 20 años. Al conectar con ellas dentro de mí, supe que la ausencia de estos era la forma y en el hueco de mi corazón que provocaban una tristeza y desesperanza. Es una herida que me ha acompañado todos estos años y una sensación de vacío que me ha resultado inexplicable. No creí que nadie más me pudiera entender. Soy una sobreviviente porque estoy viva, pero ya no sobrevivo. Ahora soy más fuerte, más valiente, conozco las leyes y sé cuáles son mis derechos. Y sí, soy víctima y siempre lo seré porque nadie puede borrar lo que ocurrió. En el año del 2018, mi abogado pudo conocer algunos detalles del expediente y me citó en un restaurante en el centro de la ciudad. Lo que me dijo fue muy conmovedor. Carlita,
Si yo fuera tu papá, no sé si me hubiera podido contener. Creo que le impactó tanto conocer lo muy poco que se sabía hasta ese momento que se convirtió, junto con su familia, en un pilar para poderlos poner de pie. En ese entonces yo también no tenía la capacidad de hablar ni de la historia y era profundamente sensible, por lo que nuestras pláticas al respecto estaban llenas de lágrimas y de sentimientos encontrados. Todos estos años me había sentido tan sola y desprotegida, sin encontrar a quien tuviera la compasión o la empatía por nuestro dolor. Jamás olvidaré sus palabras porque me abrieron un camino de justicia, verdad, memoria y libertad. En aquella ocasión acordamos iniciar las gestiones necesarias para obtener el expediente completo. Después de casi un año de múltiples trámites, viajé a Chihuahua para la solicitud final y tuve que entrar nuevamente a la penitenciaría del estado, asaltada por los recuerdos de aquella impunidad incesante con que se nos intentó aplastar. Pero vencí a los demonios y finalmente conseguimos el documento. El envío de todos los tomos del expediente a la Ciudad de México fue otro reto. Pasaron exactamente una tonelada de papeles acumulados y sin embargo un juez no fue capaz de encontrar en todos ellos las pruebas suficientes contra las personas involucradas. Decidí armarme de valor para leer las declaraciones de algunas de mis compañeras, pero tardé más en animarme a leer la mía, y más aún en leer la de mis hermanas. No podía enfrentar el recuerdo de tanto sufrimiento y menos el de ellas, no podía. Pero en el momento en que leí mi primer testimonio narrado y continué uno por uno, dentro de mí empezó a arder poderosamente un fuego que cambió mi percepción. Comprendí que debía ser valiente porque ya no se trataba solamente de mí. Conforme fui avanzando en la lectura y el análisis, sentí que me convertía en otra persona. No podía concebir la brutalidad de los testimonios de mis compañeros y los detalles ahí descritos. El asombro se convirtió en un coraje que ya no me permitiría dejar que los graves hechos ocurridos quedaran impunes en la oscuridad de un lóbrego archivo. Increíblemente, yo misma entendí por primera vez la verdad en su totalidad. ¿Cómo era posible esto? Claro que sabía que todas habíamos experimentado cosas más o menos parecidas, pero leerlo testificado en sus propias voces, sentí la profundidad del dolor y el sufrimiento en cada una de las historias que me abrió los ojos a la crónica de un caso criminal que no tiene dos vertientes, ni dos versiones, ni dos caras, la cual no está sujeta a quienes la crean o no la quieran creer, y que mucho menos puede verse a través de la sentencia omisa de la justicia de Chihuahua. Callar es lo que hice siempre. Encontrar formas de justificar por qué no era mejor optar por el silencio para no tener que vivir el torbellino de la denuncia. Pero después de todo lo que leí, no pude quedarme callada. Volví a dejar todo en la oscuridad, que no era una opción. Volver a dejar todo en la oscuridad no era una opción. Otra vez no. Hoy hablo desde la tribuna avalada por el conocimiento, porque tengo muchos años estudiando múltiples casos de las víctimas en estos delitos, sobrevivientes que, como nosotras, viven su proceso de recuperación desde el silencio, soportando tener que escuchar las versiones falsas que los victimarios instauran, desde la negación, desde la confusión, para que finalmente, y si tienes suerte, contar la realidad que ellos conocen o que quieren que tú creas, pero que no encuentran valor para revelar. Nunca más podría dormir tranquila sabiendo que pude haber hecho algo y que no lo hice. Y así cobra forma esta parte de la historia. Me he ido haciendo experta en dicho expediente, el cual he leído y releído. He hablado y analizado con múltiples abogados y abogadas que no litigan en medios de comunicación ni toman banderas acomodaticias, sino que verdaderamente aman la causa. Dialogué con una gran cantidad de activistas, expertos y expertas en la trata de personas y delitos similares para escuchar de cada uno de ellos por separado sus importantes opiniones. Conversamos no solamente sobre los hechos y los probables responsables. Yo necesitaba tener algo claro en el año del 2000. En México, ¿existían los suficientes recursos jurídicos para proceder? Hice un resumen, tablas, mapas mentales y todo lo necesario para ordenar estos documentos, así como mi mente y mis emociones. Quería estar segura de que cada palabra que dije estuviera acompañada de una verdad jurídica y no solamente de mi dolor o de mi miedo.
Este es un trabajo periodístico de investigación y análisis jurídico. Es mi deseo que sea la plataforma en que las víctimas de estos delitos tan deleznables puedan subirse y abrir sus alas para que sean capaces de respirar profundo y visualizar y vislumbrar un camino de luz que ilumine el trayecto hacia la verdad y la justicia. Deseo que al conocer el fondo de este caso, de lo que sucedió en verdad, se llene el valor para nombrar los que tienen que ser nombrados, para buscar ayuda y sanar. Pero no basta con perdonar, porque hay que sanar desde la acción, desde la denuncia, desde el reconocimiento de todo lo que ha pasado y que no podemos seguir permitiendo que siga pasando para nosotras y para todas. Se ve muy bien por experiencia que cuando las víctimas no tienen la suficiente información jurídica de qué es o cómo se llama cada hecho ocurrido, tienden a justificarlo, a minimizarlo o incluso a pasarlo por alto. Como no lo pueden nombrar, no lo identifican. Exacto. El desconocimiento de la ley no te impida cumplir. Eso me pasó a mí y por eso a los 18 años después de estos hechos estudié a fondo el expediente que se nos había reducido a simples hojas de papel archivadas. Pero, ¿qué esconden estas terribles historias de las víctimas de abuso, tortura, esclavitud y explotación? Lo ocurrido no se reduce a un chisme del espectáculo, pero sí revela la complicidad del mundo artístico no solamente como perpetuador, sino como encubridor. Por eso llegó el tiempo de mostrar las pruebas de lo que realmente pasó y que quedó plasmado en esta tonelada de fojas, como testimonios de la vergüenza ante las cuales los jueces, magistrados, ministerios públicos estatales y federales y empresas cerraron los ojos e intentaron apostar al olvido. Colocaron bajo llave los expedientes y los promovieron en los medios para sus juicios y sus escrutinios públicos, con lo que consiguieron solamente la exposición exacerbada de esas niñas, esas adolescentes y esas jóvenes, y las revictimizaron, con lo que pretendieron robarle la calidad de un verdadero y brutal caso criminal. Aquí leeremos los testimonios de más de una decena de víctimas y conocerán las pruebas desde nuestra propia voz, que desde el año del 2000 aparecen en el expediente Causa Penal 319-2003. Sin proponérnoslo, terminamos elaborando así una radiografía precisa de ese mecanismo de atrocidades construidas por Sergio Andrade y sus probables coparticipantes, con el que por lo menos 40 víctimas nos hicieron perder la claridad, la conciencia y nuestra integridad. Las pruebas ahí están, los delitos existen, la voluntad del Estado no. Tal vez muchos han escuchado o visto entrevistas con detalles y datos que leerán a continuación, pero por favor, esta vez les pido que lean desde una perspectiva totalmente distinta. Lo que agrava dramáticamente es que lo que van a conocer o recordar, cada línea, cada frase, cada palabra de dolor, cada hecho desgarrador, fue lo que las autoridades ministeriales y judiciales escucharon, y pese a esto nos dejaron en total desprotección. No pretendo exhibir aún más el dolor de las víctimas, de quienes sus nombres están parcialmente cubiertos, aun cuando todos son públicos, o poner en la mesa la discusión de quién o quiénes pudieran ser los responsables. El fin de este trabajo es mostrar con claridad absoluta, más allá de toda duda razonable, las múltiples violaciones del Estado mexicano, el cual debió prevenir todo lo que estaba ocurriendo, frenar la comisión de los delitos cuando comenzaron a conocerse los hechos e investigaciones y cuando fueron presentados por primera vez mediante una denuncia penal desde 1998, que entonces la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lejos de investigar, archivó y perpetuó, y tras una orden de búsqueda y captura internacional que derivó en su extradición, el Poder Judicial en Chihuahua no se comprometió con la justicia, sino por el contrario, fueron la llave en la cerradura que pretendió garantizar la impunidad y que por lo tanto las evidencias, las vergonzosas radiografías de este caso criminal que México dejó en la completa oscuridad. El tiempo cambió y no habrá intimidación o amenazas que logren perpetuar mi silencio. Ha llegado el momento de demostrar lo que ha sido ocultado y espero que suene y retumbe hasta donde tenga que escucharse, que dinamite los muros de la mentira y de la impunidad, porque la verdad y la justicia tienen que salir a la luz. Hoy sé que hay un mundo entero que puede entender que no estoy trabajando en contra de algo, sino a favor de algo, y eso ha formado un hueco en el corazón de cada uno
una de las víctimas y que solamente puede llenarse con el cumplimiento de dos derechos, verdad y justicia. Este es el primer fragmento del libro de Todo a la Luz y por supuesto que el día 20 lo tendrás aquí en este canal. Un canal en donde dejamos el fanatismo en el cajón y compartimos un análisis desde un punto de investigación. Simple y sencillamente, aquí no creamos ídolos de barro, solamente mostramos pruebas y testimonios que avalan nuestro trabajo. Lo demás está en ti, espectador, y tu sentido común y de valores para entender que la información está sin fanatismo. Lo que pasó en este caso no es cualquier cosa, es un delito y está impune hasta el día de hoy. Sergio Andrade tiene que ser capturado, Gloria Trevi y María Raquenel tienen que pagar por lo que hicieron, y esa es la realidad de las cosas. Y este libro y con este expediente tenemos más testimonios, más pruebas de un trabajo de investigación en donde podemos evidenciar que ese ídolo de barro se tiene que caer del pedestal. Bueno, pues ahí está. Espero que les haya gustado este pequeño segmento. Yo, como les estaba comentando a todos ustedes, es leer está bien. O sea, esto está bien. Lee. Infórmate. Pasa los documentales del Ojo del Huracán, pasa los documentales de Televisa, de los hermanos Galindo, perdón, es que ya llevamos casi 5 horas, del recuento de los daños. Está bien, no pasa nada, va, pero esto a todas leguas es un delito. Yo apelo y invito a concientizarse a los creadores de contenido. Dejen de tirarle mierda a los canales, entre canales. Dejen de tirarse mierda. Digo, a mí me vale, yo estoy muy contento. De hecho, estoy muy emocionado porque voy a entrar a un proyecto que se llama Proyecto X, en donde voy a poder hacer transmisiones todos los días, de 11 de la mañana a 12 del día, todos los días. Estaré sacando notas en ese canal. Y estoy emocionado porque hay temas, por ejemplo, que son muy chiquitos, que no los puedo tocar. Pero a veces me pongo a ver a otros creadores de contenido y yo siento que, por ejemplo, hay canales como Narcisismo TV que deberían de tener más suscriptores. Porque es un canal bueno, güey. O como el canal de Javier Vega, ¿no? Me gusta mucho la honradez, el empoderamiento, la manera tan sincera que es Alejandra Fabiana. Y todos los demás, pues nada más se andan peleando, ¿no? Keren Olaní es una persona muy respetable, muy respetuosa. Pero, sin embargo, bueno, pues de vez en cuando se te barra el morbo, ¿no? Miren, hay una cosa bien importante que tenemos que entender. Nosotros no somos las estrellas, güey. Es la información. Nosotros somos el conducto. No somos los protagonistas porque no somos los que vivimos este caso. Somos los que compartimos la información y les decimos, ¡ojo! Chéquense Houston, Texas. Se va a abrir la misma ventana de oportunidad que en California. ¡Ojo! En Houston, Texas, hay una investigación del FBI. Señores, relax. California es una demanda mercantil. Señores, presten atención, octubre. El juicio contra TV Azteca. Gloria Trevi lo va a perder, se los estoy diciendo ahorita. Y ojo, acuérdense de mí, se lo estoy diciendo ahorita, Gloria Trevi va a perder el juicio de TV Azteca. Enfóquense en hacer programas de calidad de investigación y déjense de tonterías. Eso es mi pero hagan lo que quieran, porque cada canal, insisto y recalco, se tiene que hacer responsable de lo que dice y lo que hace. En mi vida personal,
Monique es una persona que yo adoro y siempre voy a amar y respetar. Y eso no lo va a cambiar nada. Porque, ¿cómo voy a ser leal con mis suscriptores si no soy leal con la persona que amo? ¿No? Entonces, pues respetemos, nada más. Son puntos de vista diferentes, coño. No hagamos tanto desmadre. Pues, o toda la gente piensa igual. Pues, claro que no. Dice Danara, ojalá se haga algo con los ángeles, porque en México no creo que pase nada. Mira, es importante que dice a Javier siempre le cierran los canales, dice Danara. Pues sí, lamentablemente, es que yo les estoy diciendo que esto no es un juego. Yo les estoy diciendo que esto no es un juego. Yo les estoy diciendo, a Carla de la Costa le cerraron una página web, güey. Al esposo de Carla lo han afectado severamente. Lo que a mí me molesta es que exista un grupo de personas que digan que defienden y la neta no defienden, güey. Solamente contaminan, güey. Porque si tú defendieras, dirías, vamos a unificarnos, güey. Dice, por favor no confíes en ninguno de los tres, dice Mónica Hernández Arias. No, ya lo dije públicamente. No hay manera. No hay manera. Hay contacto cero. No va a haber manera. Este canal no va a tener contacto ni con Natalia, ni con Angerín, ni con Chatarrero. No va a haber forma. No hay manera. No hay forma. De las otras dos personas me reservo, ya no quiero, porque yo ya no quiero. Pero de Chatarrero no tengo duda, tengan cuidado con ese sujeto, Tengan cuidado con ese sujeto. Yo se los digo en buena onda. Y sobre todo se lo digo a las víctimas. Vean cómo han caído sus vistas. No solamente mis vistas han caído, Han caído las vistas de todos los canales. José lo dijo muy atinadamente. Desde que este señor metió su cuchara, valió madre todo, Este tipo es un doble cara. Bueno, ya dije. Ya. Dice Danara, así es, primero, pues Monique es mi familia. O sea, yo estoy en YouTube porque ella me apoyó. Yo dejé las adicciones porque ella me apoyó. O sea, no, yo no muerdo la mano, güey. No, jamás voy a traicionar a Monique. Nunca va a pasar eso. Jamás va a pasar eso. ¿Tenemos diferencia de opinión? Pues sí, pues como todos, ¿no? Yo tengo mi opinión, yo defiendo mi causa. Y aquí está mi programa, Me he mantenido bien firme en mi postura. Yo no me he rajado, mi postura está firme, señores. Mi postura está firme. Aquí el tema es que no desvirtuemos las cosas. Siempre van a haber opiniones diferentes. No pasa nada. También hay que entender las circunstancias, que yo creo que mucha gente no lo ha analizado, ¿no? Pero bueno. Oigan, ya me despido de ustedes. Casi 5 horas. Jenny, como dices, dime con quién andas y te diré quién eres. Anger y Natalia juntas del pillo del chatarrero, contacto cero. No, pues sí. Yo la verdad es que yo lo único que me he dado cuenta es que desde que este señor empezó ahí con sus chats y todo, les digo que a mí me figura mucho al tema de es un programa de Netflix, una película de Netflix que dice yo te ayudo. Una señora que ayuda a las señoras, a las personas de la tercera edad, luego les quita todo. No, eso es un tipo de mierda. Ese sujeto, no. Es una mala persona, Yo se los digo en serio. No les recomiendo el canal de Chatarrero. Es una porquería de persona. Yo lo verifiqué, familia, lo verifiqué. Este tipo andaba diciendo que yo tenía mis que veres con Marlene Calderón. En serio, familia, se los digo en serio, güey. En serio, güey. Aguas con este sujeto, güey. Aguas, güey.
Oigan, yo ya me voy, dice José Margarino Espinosa Camacho, con todo respeto a todos los que hacen contenido, a mi parecer, todo este lío inició desde que Poncho hizo la entrevista con las chicas. Él vio y sintió que no tenía esa empatía con la gente. Que yo empecé la entrevista con la chica, no, pues yo tenía mucha empatía. En realidad lo que hicieron es que hicieron grupos, güey. Hicieron como una campaña de desprestigio porque ellos querían... Mira, en específico querían dos cosas. Yo dije, y lo voy a decir públicamente. Mi esposo hizo una participación con Ponchote y yo sentí que había cambiado un poco su perspectiva, pero yo estaba en México y aparte yo estaba paranoico, cabrón. Porque veía camionetas y ya me habían querido en la fiscalía, aunque dicen que, algunos dicen que no. Tampoco voy a subir a mi papá de 73 años a que dé su testimonio para que dos pendejetes me crean. ¿Sí? O sea, ya por sí, pues ya fue mucho para mi papá, güey. Ah, dice de Ponchote, dice, no tú, Ponchote, ok. Pero la verdad, güey, es que había una situación muy tensa. Porque mis abogados me estaban hablando a mí, le estaban hablando a mi esposa, güey. Había gente que le hablaba a mi esposa y le decía cómo estaba vestido y a qué hora salía a comer. Habían camionetas enfrente de donde yo me quedaba, donde habitualmente no hay, güey. O sea, yo me quedaba, para que te des una idea. A ver, güey, entiéndalo. Va. Me quedaba en Valle Dorado, güey. Enfrente del Multiplaza Valle Dorado. Ahí vive mi familia, güey. Enfrente del Multiplaza, cabrón. Donde te estacionas para comprar jitomates, güey. Te vas. No hay coches a las 3 de la mañana, güey. Llevo toda mi vida viviendo ahí. Había mucha tensión. Me hicieron bajar el programa de Armando Gómez y Gloria Trevi. Que lo voy a subir mañana, güey. Para que ustedes, o sea, lo puse en privado, pero para que ustedes vean la fecha en la que lo subí. Lo subí creo que 3 días antes de ir a la Cámara de Diputados. Tuve que cambiar mi miniatura, o sea, es que no tienen ni idea todo lo que tuve que hacer. Y entonces llega este tipo y dice, no, todo lo que está diciendo es mentira. El huevón del chatarrero, güey. Inventando enfermedades, diciéndole a su nietecita que diga que su esposa está bien jodida. Inventando, güey. Desde la comodidad de su hogar sacándose los mocos y yo, puta, escondiéndome porque, puta, le decían a mi esposa, este cabrón salió a comprarse una sopa de tortilla a las 7 de la noche. Pues estaba bien preocupada mi esposa, güey. Y este pendejo, como vive en Venezuela, pues nadie le va a hacer nada, pues andaba ahí, ay, está mintiendo este güey. Hace unos días salió a decir que estimaba mucho a Ponchote, ¿no? Pues que tanto le cagaba. Yo sí dije, Ponchote a mí me caga. Y dije, se acaba de aventar un alacrán güero a los huevos. Pero Ponchote no me crucificó, ¿eh? Ponchote dijo, yo respeto la relación de ellos, qué mal pedo que se separaron. Y estos güeyes no, estos güeyes me hicieron una pinche crucifixión, cabrón. Se burlaron de mi situación, se burlaron, dijeron que había mentido. Pero pues, ellos no fueron a México, güey, a la Cámara de Diputados. Ellos no fueron a dar la jeta, güey. Ellos no fueron al Hotel de Luis a grabar. Ellos no se expusieron a decir frente a la Cámara de Diputados que Gloria Trevi era una delincuente, güey. Por favor, cabrón. Hay niveles, güey. Hay niveles en el tema de huevos, cabrón. ¿Sí? ¿Por qué tú crees que el señor Cazorla, el esposo de Raquel, me decía, demuéstrame lo del FBI? Porque no quería que hablara, güey. Porque él sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Él sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Así se las pongo. Pero bueno. 4:56, 4 minutitos para leer mensajes y cerrar en 5 horas el programa. Y agradeciéndoles a todos que me hayan acompañado, qué buena onda. Dice Jenny, como dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Dice, fuera de YouTube, Angerín Chatarrero, Natalia. No, sí, no, en mi vida, aquí están vetados. Este trío está vetado. Coralillo, qué bueno que estén cayendo las caretas. Dice Jessica, bye bye Poncho, gracias Jessica, muchas gracias por acompañarme. Isi Díaz Alcaraz,
Mónica Hernández Arellano, no volverán a pasar ninguno de los... Bueno, aquí, al menos en este canal, no. Dice, Soraya, pues también ellas por pendejas. Pues, no sé, güey, pero... Yo había dicho que había hablado con 6 personas. Una persona filtró el audio. Hablé con Luis Gallegos, no dudo de él. Sigo teniendo comunicación con él. De hecho, hace rato me pasó lo de Paco Stanley, güey. ¿Se acuerdan cuando Paco Stanley le mandó un mensaje al Mayo Zambada? Dice, soy el Mayo Zambada, pero no digas que soy yo. Bueno, así me pasó porque leí el mensaje de Luis y me dice, pero no lo leas. Y yo, uy, perdón, güey, la cagué. Pero no, yo sigo teniendo contacto con él. Hablé con Uliboy, hablé con él hace rato. Hablé con él hace como, bueno, parece ser como 5 horas y media, pero ya llevo 5 horas de programa. Tengo buena relación con él, no tengo ningún problema, ni con Marlene. Con Marlene no tengo contacto, solamente a través de Uli, pero es una persona que yo admiro y respeto mucho. Hablé con Javier Vega, fue una plática muy cordial y platiqué todo lo que me estaba pasando. Hablé con Narcisismo, que Narcisismo, mis respetos. Edgar y Paul hasta hicieron una campaña de apoyo, pidieron apoyo a las autoridades. No, unos tipazos. Y hablé con Natalia. Y casualmente, pues se filtra el audio, ¿no? Entonces, pues no hay de dos sopas, o sea, digo, no necesito ser un genio, ¿no? Y a raíz de que, pues, no le di el gusto a la señora Natalia de linchar a Ponchote y de linchar a mi esposa, pues empezó a caer mi canal y empezaron las campañas de desprestigio. Tú podrás decir que no, ya no importa lo que digas, ya no quiero tener contacto contigo. Angeri, la verdad, una persona muy conflictiva. Yo prefiero ya pintar mi línea con ella, ya que le vaya muy bien en la vida. Y este señor chatarrero me sorprende porque él la agarra y jura, güey. O sea, él jura que no mames, o sea, es tan importante que lo clonan. Pues imagínate, ni Mark Zuckerberg lo clonan, este güey lo clonan todo el tiempo. No, hombre, no. La caga y lo clonan. No. Dice Eli, ahora están atacando a Lola. Mira, yo a Lola la aprecio. Yo a Lola la bloqueé en mi teléfono porque ella subió. Y te lo digo, Lola. Te lo digo públicamente. Mi molestia contigo fue que subiste mi entrevista a la Cámara de Diputados cuando yo ya la tenía programada. Eso se me hizo una falta de respeto. Pero te voy a desbloquear, güey. Pero, pues, lo que pasa es que están atacando a Lola porque Lola dijo la verdad. Esa es la neta. Lola dijo la verdad. Dijo, pues no existe un clon del Chota. Bueno, pero ya es como que darle importancia y la gente que están dando por primera vez van a decir, pues ¿quiénes son esos güeyes? Dice, Natalia anda con veleta y se mete con cada impresentable, dice Danara. No sé, pero mira, yo en su momento la sentí muy honesta y de hecho fue como mi confesionario, güey. Fue como mi confesionario porque le tenía mucha confianza y le platicaba todo lo que me estaba pasando. Y de repente cuando se filtra el audio le digo, oye, ¿qué onda, güey? Filtraron el audio. Y me dice, ¿sabes qué? Pues yo te recomiendo que cambies tu número y que ya no hables del caso. Dije, pues de todo. No me consta. Pero no confío en ella. No confío en ella. Y no quiero volver a verla en mi vida. La neta. Entonces, mira, mejor de lejitos, cada quien su jale, cada quien sus cubas. Tú sigue, haciendo tu contenido y ya. Yo no confío en ti, la neta. Han desunido ustedes a los canales, en serio se los digo. Han desunido a los canales y no solamente eso, han afectado a la causa. Han afectado a la causa y han afectado el movimiento. Y ustedes no representan el movimiento ni la causa. Ustedes no son pro víctimas, son pro chismes.
Son pro argüendes. Son un trío de argüenderos. Eso es lo que son ustedes. Son argüenderos. Porque lo que dicen ni siquiera, güey, muestran una pinche prueba de nada. O sea, simplemente dan sus conjeturas, güey. Dice, Lola pasó el video porque lo vio en el canal de la cámara. No importa, bot. Tenía que respetar. Yo lo había programado. Y vuelvo a la misma. Si tenemos contacto, nos respetamos nuestros programas, güey. O sea, simplemente es eso, güey. Dice, Ponchote no fue el culpable de nada. Fueron las cizañosas y pues las personas no respetan un matrimonio, no se respetan a sí mismas. Fíjate que había una persona... dice, no le des importancia a esas gentes, no lo merecen. Dice Isis Díaz Alcaraz, sí, dice, yo en lo personal agradezco y admiro el valor que tienen los youtubers al hablar. Me he retirado de casi todos los canales, ahora te encontré y me di una chance de verte porque no podía, pero gracias por hablar. Muchas gracias a ti, Jackie. Saludos desde Ecuador, un abrazo a Ecuador. Yo creo que para esto fueron enviados para hacer daño. No lo sé, no sé si fueron enviados para eso. Pero el chiste es que lo hicieron. Yo no lo sé. O sea, imagínate que tú pongas a un güey como el Chatarrero. Que es como dice el dicho. Yo me he ganado mi lugar trabajando, güey. He hecho 5 canales, los he monetizado los 5. Llevo 4 años en YouTube. Trabajo todos los días. Hago mis ediciones, me rompo mi madre, güey. Me informo, cabrón. Ahorita estoy haciendo este audiolibro, güey. El que les prometí, ¿no? El del rey. Yo trabajo, güey. Me quemo mis pestañas, o sea, ¿no? Pero este güey no, cabrón. O sea, este güey nos critica, nos insulta, se burla de nosotros, dice que defiende a las víctimas. Nada más, él reseña lo que nosotros decimos, lo que nosotros investigamos. Él nos ve y reseña lo que nosotros investigamos. Ni siquiera hace su trabajo propio. Engaña a las personas, les pide dinero. Inventa que va a donar croquetas, que su esposa está enferma, que su chingada madre. Ahora ya engañó a una pobre señora que le está bajando toda su feria. Bueno, güey. Qué lástima, güey. Qué lástima que YouTube le dé esa ventana de oportunidad. El Chatarrero es como el Tinder, güey. Como el estafador de Tinder, el Chatarrero es el estafador de YouTube, güey. Pero bueno, lo mismo pasa con el guajolote, le dan mucho foco y es un... Sí, pues a mí cuando me decía que me daba, Yadira 11, no, te quiero reclutar para un programa de televisión, dije, Guajolote TV, no mames, o sea, ¿qué es esa madre, güey? Bueno, Yadira, Jenny, Zetalim, Bot, Pou, Irish Bebé, Eddie Romero, y toda la gente que amablemente nos acompañó alrededor de estas 5 horas con 5 minutos. Me despido, 11:22 p.m. de la Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo. Mañana nos saludamos, si YouTube nos lo permite. Y si ustedes, a través de sus dispositivos, nos dan la oportunidad de llegar a su casa. Que Dios me los bendiga mucho. Muchas gracias a la gente que me dio sus donativos para hacer autosustentable el canal. Cuídense mucho. Gracias, infinitas gracias por darme la oportunidad de llegar a sus casas. Nos vemos mañana. It's like a family tree.